Egun on guztioi, hasiera emango diogu gaurko osoko bilkurari. Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo al pleno de hoy. Lehenengo eta behin eta hilabetero egiten dugun bezala, indarkeria matxistak hildako emakumeari buruzko omenaldi bat egingo dugu, minutu bateko isilunearekin. Así que zutik jarriko gara. Eseriko gara. Bien, en el primer punto del orden del día tenemos la lectura y aprobación del acta de la sesión del 28 de mayo. Si no hubiera ninguna intervención por parte de ninguno de los corporativos, daríamos aprobada por asentimiento. Se aprueba, por tanto. Batzi beharreko atalean, ogasun batzordetik 3 puntu ditugu. Lehenengoa da hasierako onespena ematea transferentzia bidez aurrekontu aldatzeari, AFA-Araba elkartearekin hitzarmena sinatzeko. Ez dakit interbentziorik dauden hemen. Ez badago, bozkatzera goaz. Aldeko botoak, aho batez, onartzen da. 3. puntuan dugu hasierako onespena ematea transferentzia bidez aurrekontu aldatzeari, 21 zabalgunearen etxe bizitza sozialetan inbertsioak egiteko. Interbentziorik? Ez baldin badago, bozkatzera goaz, bozkatuko dugu bai. Aldeko botoak, aho batez, onartzen da. Eta azkena, 4. puntua izan da, transferentzia bidez aurrekontu aldatzeari hasierako onespena ematea, Aspaz elkartearekin hitzarmena sinatzeko. Ez baldin badago interbentziorik, dana batzordetan adostu delako, bozkatuko dugu. Aldeko botoak, aho batez, onartzen da. Orain kontrol jarduera atalera goaz, kontu hartzailea eta ikuskaritza saila, bozeramaile batzordean adostu genuen bezala, 5., 6. eta 7. puntuak aldi berean eztabaidatuko dugu, eta txanda bakar batekin, txikietatik handienetara. Beraz, Elkarrekin Podemos taldeari dagokio parte hartzea. Fernández jauna, nahi duzunean, zurea da hitza. Sí, señor interventor, ¿querría intervenir? Pues sí. Perdone, señor Fernández, vamos a darle primero un turno al señor interventor general, señor Barrio. Sí, disculpe, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, como todos los años se presentan los informes de estabilidad y de control al Pleno para su conocimiento, no para su aprobación, sino para su conocimiento. Fueron explicados en la Comisión de Hacienda. Brevemente decirles que respecto al informe de estabilidad presupuestaria, si bien el acuerdo del Consejo de Diputados del 9 de diciembre suspendió los posibles efectos y consecuencias de su incumplimiento, hay que valorar, hay que realizar todos los equilibrios, y los equilibrios de estabilidad, regla de gasto, periodo de medio y deuda viva se han cumplido en la liquidación 2020. Luego se presenta el informe de control interno, como todos los años, donde se hace en especial hincapié en las actuaciones de comprobación que hacemos en materia de contratación, de subvenciones, de las sociedades y de los informes de omisión de fiscalización. Y este año, como novedad, es lo más relevante, por el Real Decreto 424, que regula el régimen jurídico del control interno de las entidades locales, se exige al presidente de la corporación que en el plazo de 3 meses desde esta comunicación del informe, desde este pleno, tendrá que presentar al pleno un plan de acción, un plan donde se recojan las medidas para mejorar, para subsanar las posibles irregularidades o defectos o las mejoras que se puedan plantear fruto del informe que se presenta aquí.
Y luego, finalmente, tenemos el plan de control financiero, que es nuestro papel de trabajo que vamos a hacer en el 2021, sobre el que se formalizará luego el informe del 2021 que se presentará el próximo año. Luego, cualquier pregunta o aclaración, pues se explicó en la Comisión de Hacienda, pero bueno, a su disposición. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor interventor, señor Barrio. Ahora sí, Elkarrekin Podemos taldearen txanda, Fernández jauna, du hitza. Egunon guztioi. Bueno, en primer lugar, lógicamente, tal y como hicimos en la comisión, agradecer al señor interventor y a todo el equipo pues todo el trabajo que han realizado para reflejar las cuentas tal y como son en este ayuntamiento. Como un breve análisis, decir algo que ya hemos comentado desde Elkarrekin, que esta situación o esta pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades que tenemos como sistema y también como institución a la hora de afrontar crisis como esta, y que es algo que tenemos que aprender. Hay cuestiones que después voy a incidir, aunque hoy tampoco sean un matiz a debatir, como es el tema del ahorro neto, que ya hemos comentado frecuentemente, que no está en este informe, pero es un asunto que hay que solucionar en este ayuntamiento, o concretamente la deuda viva, que ya decíamos que por esta situación, y en esta situación había que endeudarse de manera sostenible para hacer frente a las necesidades y salir de esta crisis sanitaria, social y climática en la que nos encontramos. Pero hay que reconocer que la deuda viva de este ayuntamiento, si bien está dentro de los márgenes legales, desde nuestro punto de vista sigue siendo preocupante, ¿no? Una deuda viva de 416 euros por habitante. En cuanto a los informes que usted preparó y ya estuvimos comentando, hay algunas cuestiones en las que agradecemos que aparezcan y que se pongan el foco en esos problemas en el tema de la contratación, porque hay cuestiones que entendemos que tienen que mejorar, ¿no? Que se tiene que mejorar por esos vicios que ha habido durante muchas legislaturas y que es el momento de atajarlos. Estoy hablando, en primer lugar, de las contrataciones menores que, como usted ha comentado y ha reflejado, pues son numerosas, que requieren de un análisis, que requieren quizás de un mejor calendarización, ¿no? A la hora de hacerlas, porque al final estamos hablando de que ese vicio que se ha tenido durante mucho tiempo en la institución está provocando en demasía la utilización de esta contratación directa a la contratación menor. También hemos visto ¿qué repercusiones puede tener esta contratación menor? Cómo hay empresas que utilizan estas cuestiones, como es el tema del cártel de las consultoras, que han utilizado los resquicios que tenemos en la ley de contratación para enriquecerse. Así está esa sanción que todo el mundo ya conoce a este cártel de las consultoras. Luego está el tema de las prórrogas forzosas. Las prórrogas forzosas, que la herramienta de la prórroga es una herramienta dentro de la contratación aceptable, cuando se acaba un contrato, la posibilidad de prorrogarlo, pero la prórroga forzosa es cuando ya, bueno, entre otras cuestiones, ya no hay más motivos para ejecutar esa prórroga, porque ya se han ejecutado las necesarias o las que se estipulan, y hasta que no sale un nuevo contrato se propone este tipo de herramienta como es la prórroga forzosa. Uno de los ejemplos más recientes que hemos denunciado desde Elkarrekin en la Comisión de Acción por el Clima es el tema del Reutilizagune, una empresa que está en concurso voluntario de acreedores, que ha estado a punto de que su local fuera desahuciado y que actualmente tiene una prórroga forzosa hasta que se formalice el nuevo contrato. Una cuestión que ya sabíamos desde hace tiempo y que se podía haber solucionado hace unas semanas sin haber tenido que llegar a esta situación de prórroga forzosa. O contrataciones que no se ajustan al cronograma. Y usted pone un ejemplo bastante claro como ha sido la gestión del BEI. La gestión de la implementación del BEI, que para nosotros el BEI es un medio de transporte puntero, que va a dar muchas opciones, que va a electrificar, que va a ser innovador, pero la gestión no está siendo buena. Y una de las cuestiones que hemos venido denunciando es el tema de las nuevas cocheras. Ya el otro día se confirmaba que el acta de replanteo se ha firmado esta semana y que a partir de ahora se cuentan los 8 meses para la construcción de esas cocheras, de esa unidad funcional de carga del BEI. Esto hace que no va a estar esas nuevas cocheras para este año. Y es un nuevo incumplimiento. Es una situación que ya se conocía desde el inicio. Desde que se puso en marcha el proyecto del BEI ya se conocía. Y en vez de haber hecho un
un cronograma bueno, una contratación buena, lo que es, al haberlo dividido, este tipo de contrataciones lo que provocan es desfases en el calendario, como que la implementación del BEI va por un lado y las cocheras necesarias para cargar los autobuses van a ir por otro. Y bueno, pues ya estamos viendo que eso va a producir parcheos de nuevo en la gestión de implementación del BEI. En conclusión, como antes he comentado, agradecer de nuevo la labor que usted ha realizado, volver a repetir que esta situación de pandemia ha puesto de manifiesto los problemas que tiene este ayuntamiento a la hora de afrontar crisis tan importantes como esta crisis sanitaria en la que todavía estamos inmersos. Problemas o preocupaciones, como es el tema de la deuda viva, de esos 416 euros por habitante, y el futuro, ese futuro que esperamos que vaya en un endeudamiento sostenible, en intentar priorizar las cuestiones que son necesarias, en enfocar la llegada de los fondos europeos a las cuestiones importantes como son el empleo, la salud, y también afrontar esta crisis climática y abandonar proyectos privados como el que nos encontramos, financiar una universidad privada. Mila esker. Eskerrik asko, Fernández jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda, Comerón Andreak du hitza. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues básicamente la intervención es la que hemos realizado a lo largo de esta semana en las comisiones de Hacienda, pero por puntualizar algunos de los aspectos, empezar dando las gracias al interventor y a todo su equipo, igual que a los técnicos del Departamento de Hacienda, por la documentación que nos han facilitado, que evidencian pues, lo que todos sabemos, que el 2020 ha sido un año diferente, evidentemente marcado por la pandemia, y que esto bueno, pues ha trastocado las cuentas de este año como las cuentas de tantas otras empresas, familias, etcétera. Sin embargo, sí que podemos ver con toda esta documentación un poco la tendencia de donde veníamos y que es donde estamos ahora mismo. Veníamos de unos años donde bueno, han sido claros años de bonanza. De hecho, este año 2020 es cierto que ha caído mucho la recaudación respecto al 2019, fruto de la crisis sanitaria y económica, pero la realidad es que aún así tienen muchísimos más millones de los que pudimos gestionar nosotros en el Gobierno del Partido Popular. De hecho, incluso si comparamos con el 2012, estamos hablando de 47 millones menos que tuvimos en aquel año. Es decir, años de bonanza que han gestionado los gobiernos del PNV y del PSOE y que no se han aprovechado para sanear las cuentas del ayuntamiento, para poder enfrentarnos de una mejor manera a esta crisis. Porque lo que han hecho ustedes es, cada vez que había más ingresos, aumentaban también a la par el gasto corriente. Y todo esto teniendo en cuenta que se invertía muy poquito en la legislatura anterior. De hecho, el señor Hurtarán es el alcalde que menos ha invertido en la ciudad en la historia de la democracia. Tampoco desde el punto de vista de la deuda se aprovechó, porque sí que es cierto que se amortizó deuda, pero se amortizó la deuda que tocaba amortizar. Y, de hecho, ustedes a lo largo de la legislatura pasada han ido acudiendo a más deuda, incluso más deuda de la que acudíamos nosotros cuando estábamos en plena crisis económica. Todo esto, como digo, bueno, pues nos ha hecho enfrentarnos ahora mismo en una situación, pues desde un punto de vista mucho más débil, el ayuntamiento, porque no se han aprovechado esos años de bonanza. Y ahora mismo pues, se han tomado unas decisiones en el 2020, drásticas, evidentemente, pero también desde nuestro punto de vista algunas medidas no han sido las más acertadas, porque es cierto que se ha ajustado el gasto, no quedaba otra, es evidente, pero creemos que no se han apostado por las verdaderas prioridades de la ciudad y que no se ha apostado por que el ayuntamiento sea una administración que realmente pueda ayudar a quienes peor lo están pasando en esta crisis, sino que incluso en algunas circunstancias bueno, pues se convierte en un lastre más de la situación económica de muchas pymes, de muchos autónomos y de muchas familias. Las prioridades las han dejado ustedes bien claras en su ejecución y se ve, por ejemplo, en las inversiones, donde el 60% de las inversiones que se realizaron en el 2020 se las lleva el BEI. Y hoy no vamos a profundizar en el debate del BEI porque tienen muy claro cuál es nuestro posicionamiento, pero se evidencia. El 60% de las inversiones del año 2020 se las lleva el BEI y el 2021 va a ser más de lo mismo. Dentro de todos los documentos que nos han entregado hay uno que es novedoso, que es el de control interno, y desde luego que es muy interesante analizar lo que se plantea ahí por parte del interventor,
porque desde nuestro punto de vista saca varias tarjetas amarillas y alguna roja sobre la gestión de este Gobierno. Habla de falta de coordinación a la hora de sacar los contratos, habla de falta de transparencia. También vemos cómo advierte del abuso de las facturas, del abuso de los contratos menores y, como ya dijimos en su momento, nos parece muy grave muchas de las cuestiones que se apuntan en este documento y le haremos seguimiento en las próximas comisiones. Iremos pidiendo explicaciones de por qué se ha gestionado así y de cuáles van a ser las medidas que va a tomar este Gobierno al respecto. Ahora mismo, y con esto termino, con esta última reflexión, como decía, hemos pasado de lo que nosotros desde luego calificamos de una mala gestión económica, el haber despilfarrado el dinero en años de bonanza. Ahora nos encontramos en plena crisis económica y la pregunta es ¿qué van a hacer ustedes en los próximos años? Cuando mejore la situación económica, cuando aumenten los ingresos, ¿los van a volver a despilfarrar en gasto corriente o por fin van a aplicar rigor económico? Por fin van a estar en la calle escuchando las prioridades de los vitorianos para luego trasladarlas a la ejecución de los presupuestos como le demandamos desde el Partido Popular y como le demandan los vitorianos. Nosotros les animamos a que este año, que ha sido un año sin duda de reflexión, o debería haberlo sido, que aprendan de la situación que hemos vivido, que se han despilfarrado, como digo, los últimos años de bonanza, que estamos en una situación peor de la que deberíamos de haber estado y que esto tiene que cambiar. Por lo tanto, les animamos a que a partir de ahora ustedes apliquen rigor económico en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Comerón. Orain Bilduren txanda, Bitero Andreak du hitza. Egun on guztioi. El señor Barrio nos lo ha dicho según ha comenzado, que este año, en el año 2020 y 2021, con carácter extraordinario quedaban suspendidas las normas, tanto la estabilidad presupuestaria, la deuda o la regla de gasto. Esto es la clave para tener que analizar los informes que nos han pasado. Eso era la clave. Ustedes tenían dos preguntas para hacerse, cumplir con la norma por un lado o cumplir con la ciudad. Y lo decidieron, cumplir con la norma, hacer perfectos los informes. Dar respuesta a la ciudad, según EH Bildu, no tanto. Eso no es lo que van a poder decir. Era un año excepcional, un año que había que hacer frente a gastos, a una situación diferente que ninguna de nosotras nos podíamos imaginar. Pero ustedes decidieron hacer las cosas del mismo modo, ceñirse a las reglas frente a ceñirse a la realidad que teníamos. Y han cumplido todas las normas, pero no solo cumplirlas, han ido por demás. La regla de gasto, 24,5 millones. 24,5 millones que no se han utilizado para poder hacer frente a la crisis en la que estamos. La deuda viva. Los márgenes nos permiten entre un 60 y un 110%. Este ayuntamiento está en un 30%. Este era el año de poder acelerar y ustedes han decidido pisar el freno. Y lo más incomprensible, que es algo que no podemos entender, el tema de la estabilidad presupuestaria, 5,2 millones. 5,2 millones que ustedes han decidido ahorrar. El año de la crisis, 5,2 millones que no se han gastado, que no han dado respuesta. Veíamos cómo todos los colectivos se reunían, se manifestaban, nos pedían ayudas, un plan de contingencia y había que acelerar. Pero no lo decíamos nosotras, lo decían hasta los economistas. Era el momento de acelerar, de hacer las cosas de otro modo. Y ustedes con el freno echado, paralizando, pero paralizando la ciudad. Y además en el informe del interventor lo deja claro. ¿Cuál es el objetivo del ayuntamiento? Lo dice el informe, producir bienes y servicios sin ánimo de lucro para satisfacer las necesidades colectivas. Y para esto, este año, en el 2020 y también este año 2021, hay que hacer las cosas de otro modo. Y ustedes han decidido seguir haciendo las cosas con el mismo rumbo, con la misma línea. Para nosotras no era esto. Por eso planteamos los planes de contingencia, toda la parte del JEIKI, porque había que salir de esta crisis. Y ustedes han decidido paralizar. Esa era la propuesta que nos hacían. Esto aquí cuadra muy bien y dentro de estas paredes es muy fácil explicar estos informes, pero explíquenle a la ciudad cuando han tenido que cerrar las persianas o cuando han recibido la ayuda que este ayuntamiento ha decidido cumplir las normas frente a cumplir contra ellas. Y además hay una parte que siguen año tras año repitiendo. Esto se va repitiendo en todos los informes. Temas pendientes que no se han solucionado. La falta de ahorro neto. Llevan años, creo que son 15 años llevando la misma línea política, a hacer recortes en la parte de poder tener nuevos ingresos en este ayuntamiento. Siempre acuerdan con los mismos y eso nos debilita, que es lo que hace más difícil. O la dependencia del FOFEL. Un 49% de los ingresos que recibe este ayuntamiento vienen del FOFEL. Durante todo el año 2020 hemos estado con esa
amenaza o ese miedo continuado de cuánto dinero vamos a perder de ese FOFEL y lo que nos va a impedir. Eso argumentó los 30 millones de contención de gasto que nos hicieron y luego poder hacer unos presupuestos que para nosotras eran todo menos expansivos. Y cuando llega el FOFEL, cuando llega ese nuevo remanente de dinero que llega para este año, ¿qué deciden? Asfaltar. Y me dirán que es un tema de seguridad vial, pero no. Deciden asfaltar, asfalto, brea, para tapar ese bache en el que está la ciudad. Y eso no tapa, eso no va a dar ninguna solución. También tienen pendiente el uso excesivo de facturas de menos de 5.000 euros que no reciben una fiscalización. 89 veces hace alusión el interventor en sus informes que esto había que cambiarlo. O los contratos menores que evitan tener contratos que se puedan fragmentar y abrir. O las prórrogas forzosas, que sabemos que las empresas recurren. Pero es que algunos de los contratos, como por ejemplo en Tuvisa, llevan 2 años con ampliaciones continuadas sin sacar ese contrato. Mismos deberes pendientes. Y sí, este informe avala de un modo fiel y muy veraz su modo de gestión. Y queremos agradecer tanto al interventor, al señor Barrio, como a todo el Departamento de Hacienda, la claridad con la que nos emiten estos informes. Nosotros compartimos el informe, pero no el camino que nos ha llevado a ello, y lo hemos dicho muchas veces. Es una imagen fiel del modelo de gestión. La ciudad está completamente paralizada, temas estructurales que siguen sin arreglarse y este Gobierno cumpliendo con las normas. Eso es lo que nos preocupa. Por eso no podemos plantearlo. Ayer la síndica nos decía que este ayuntamiento era un gran barco, era un gran buque que llevaba una misma ruta. Estamos en una crisis. Hay que decidir hacia dónde salimos. Hay que virar el barco, hay que hacer cambiarlo hacia otra dirección, porque es necesario. Salir de la crisis es imprescindible, pero decidir hacia dónde es muy necesario. Desde H. Bildu tenemos claro que la línea que ustedes han marcado y esta inestabilidad que tenemos continuamente tiene que ser cambiada para poder dotarnos de una ciudad que pueda responder realmente a las necesidades de la ciudadanía. Mila esker. Eskerrik asko, Vitero Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda, Gutiérrez Andrearen txanda da. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, sobre el informe de estabilidad, yo quiero poner en valor que en un año muy complicado, como ha sido el año 2020, se haya cumplido con la estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto, con el límite de deuda o con el periodo medio de pago a proveedores, asunto este muy importante, por cierto, que en un año tan complicado como el 2020 se haya cumplido con nuestros proveedores o se haya cumplido con quien teníamos contratado. Ya sé que hay grupos, lo acabamos de escuchar, que opinan que efectivamente cuando en 2020 y en 2021 estamos exentos de cumplir con la estabilidad presupuestaria, pues este ayuntamiento poco menos que debiera de haberse lanzado a alguna especie de carrera desenfrenada sin fin, como si no hubiera un mañana. Yo quiero recordar 2 cuestiones que ya he planteado en alguna ocasión. La primera es que después del 2020 y del 2021 sí habrá un mañana, es decir, vendrá el 2022 y vendrá el 2023 y así sucesivamente. Y este ayuntamiento tiene que tener la situación económica financiera más saneada posible. Y, en segundo lugar, se habla de la solución a la crisis económica y de lo que debiera hacer este ayuntamiento, como si de ella fuéramos a salir solo con las acciones y el impulso que este ayuntamiento puede generar. Ni aunque tuviéramos un mayor ahorro neto, ni aunque tuviéramos un mayor remanente de tesorería, ni aunque nos endeudáramos hasta el infinito, este ayuntamiento podría por sí solo arreglar la situación generada por la pandemia. Digo para que lo tengamos todo el mundo claro. No obstante, y a pesar de lo que acabo de decir, quiero recalcar que este ayuntamiento, e incluso, y a pesar de la bajada de ingresos sufrida el año pasado, ha elaborado planes de contingencia vía subvenciones o convenios, por ejemplo, para ayudar a mejorar o paliar la situación generada en numerosos sectores de nuestra ciudad. Y, de hecho, lo ha hecho como no se había hecho nunca hasta ahora. La realidad es que se necesita del esfuerzo de todos y de todas para encarar el futuro y eso implica la colaboración, incluso el promover medidas conjuntas, como se está haciendo, por ejemplo, con otras administraciones e instituciones, léase la Diputación Foral de Álava, el Gobierno vasco, el Gobierno de España e incluso la Unión Europea. Recordar, por último, en lo que al informe de estabilidad se refiere, que el asunto más importante y trascendental sigue siendo el mismo que en otros años. Aquí la pandemia no ha tenido nada que ver y es la falta de ahorro neto suficiente, lo que complica, como señala el interventor año tras año, la capacidad de este ayuntamiento para dar respuesta a situaciones inesperadas o sobrevenidas. Ese es el gran problema y a ese es al problema al que tenemos que dar solución si es que somos capaces. Con respecto al segundo elemento, el control interno, por supuesto, y como lo hice en la comisión,
Agradecer la labor realizada por la Intervención General de este Ayuntamiento. Yo creo que el informe es muy completo y muy exhaustivo. Es obvio que hay cuestiones que mejorar y así se pone de manifiesto en el informe que hoy efectivamente se presenta a este Pleno. Importante recalcar que no se constatan actuaciones que puedan considerarse como incumplimientos de legalidad o irregularidades. Y quiero recordar también que muchas de las cuestiones que se plantean no son nuevas. Un uso excesivo del pago por facturas o a través de contratos menores, el control que hay que hacer de las subvenciones que organismos o entidades reciben desde diferentes departamentos para evitar sobrefinanciación, las facturas extrajudiciales, la mejora de la planificación en materia de contratación. Todo esto son viejas conocidas de este Ayuntamiento y de lo que se trata es de ir poniendo medidas correctoras y de control y de planificación que rompan con, a veces, dinámicas y hábitos que están muy instaladas en este Ayuntamiento. El hecho de que en 3 meses tenga que haber un plan que plantee precisamente eso, medidas correctoras, es quizá lo más novedoso de este informe de control interno y seguramente también lo más relevante en este asunto. Gracias. Muchas gracias, señora Gutiérrez. Orain Euskaldi Jeltzalearen txanda, eztabaida bukatzeko, bozketak egin baino lehen, Urtubay jaunak du hitza. Qué ricasco, alcate jauna. Bueno, pues para empezar, lógicamente, agradecer al interventor su trabajo, el de su equipo y también la colaboración con el Departamento de Hacienda, que francamente es muy fluida y muy destacable. Mire, voy a empezar con una comparación. A veces me parece que en este ayuntamiento se trata, sobre todo por parte de los grupos de la oposición, al interventor como se trataba a los profetas en el Antiguo Testamento. Tenían muy buena prensa, eran hombres santos, pero no se les hacía ni caso. El interventor dice cosas, y creo, lo digo sinceramente, que la oposición no le hace el caso que merecen. Y lo quiero destacar. Y lo voy a desarrollar, esa idea. Concretamente en un aspecto. Dijo el interventor claramente, este año no es obligatorio cumplir las normas de estabilidad. Efectivamente, desde diciembre no es obligatorio. Pero para este ayuntamiento es profundamente recomendable. Si fuéramos un ayuntamiento con un ahorro neto sobrado, con una deuda inexistente, podríamos permitirnos el lujo de no cumplir las reglas de estabilidad. Pero este ayuntamiento en concreto, con nuestra situación económica, el cumplir las reglas de estabilidad es una muestra de gestión seria y rigurosa. Y este concejal, en la medida que tiene esa pequeña responsabilidad, lo dice clarísimamente. Hay que cumplir las normas de estabilidad en este ayuntamiento, aunque no sean obligatorias, porque son muy recomendables para nuestra situación económica. Insisto, esto lo afirma este concejal, pero esto lo sugirió literalmente el señor interventor en la comisión correspondiente. Segunda idea. A mí me llama la atención que para el grupo del Partido Popular este equipo de gobierno, somos unos despilfarradores. Y para el grupo de H. Bildu somos rácanos y ahorradores. O alguno de ustedes miente o realmente estamos donde tenemos que estar. Ni somos rácanos y ahorradores exclusivamente, ni somos despilfarradores. Hacemos una gestión seria y rigurosa. Creo, sinceramente, que tienen que plantearse ese tipo de argumentaciones porque parece que se caen por su peso. No podemos ser a la vez las dos cosas. O somos unos despilfarradores, como dice el PP, o somos unos rácanos, como dice H. Bildu. O probablemente son mentiras las dos acusaciones. Somos unos gestores bastante serios y rigurosos, sobre todo en un año especialmente difícil. Y vamos a los datos y vamos al informe del interventor. Y vamos a decir las cosas, con rigor económico. Me explico. Primero, este ayuntamiento en el año 2020, lo dice el interventor, ha cumplido los equilibrios de estabilidad presupuestaria. ¿Esto qué significa? Significa que los ingresos no financieros superan a los gastos no financieros. Eso no significa que los 5 millones, señora Vitero, nos los podamos gastar. Señora Vitero, me dirijo a usted porque es importante. Los ingresos no financieros, excluidos los financieros, son superiores a los gastos no financieros. No significa que nos sobren 5 millones y que podamos gastárnoslo en pipas. No es verdad, señora Vitero. No es verdad. Este es un dato de carácter contable. No es que tengamos 5 millones escondidos en no sé qué sitio. No es así. Son ingresos no financieros superiores a gastos no financieros. Que de forma vulgar, para que todos entendamos, es que este ayuntamiento no puede gastar ni ha gastado más de lo que ha tenido, que es lo bueno, sin recurrir, aparte, a las cuestiones financieras o de préstamos. Segunda cuestión que dice claramente el informe de interventor. Cumplimos el límite de deuda. Viva, perfecto. Tenemos todo el sector ayuntamiento 106 millones de deuda. Estamos muy por debajo de los máximos que nos permitiría la ley. Pero eso no significa que la deuda sea poca. Esta ayuntamiento tiene una deuda razonable.
Y hay que seguir así, teniendo una deuda razonable, incluso en épocas complicadas. Tercera afirmación del interventor, que es constatable y hay que destacar. Cumplimos el periodo medio de pago a proveedores. En este ayuntamiento, una vez que se recibe una factura y pasan los 30 días para su reconocimiento, en 20,71 días se paga. Estamos cumpliendo la ley y eso es bueno para nosotros y para esa sociedad que está ahí fuera, que tiene derecho a cobrar los servicios y las obras de las que nos provee. Y tercer dato muy importante. En el año 2020 se ha cumplido la regla de gasto. Pero cumplir la regla de gasto no significa que te sobren 24 millones, señora Vitero. Significa que los gastos computables de 2020, comparado con los gastos computables de 2018, el 19 no se cumplió la regla de gasto y no se puede comparar, son 24 millones de margen. Eso no significa que nos sobren en ningún sitio 24 millones. Es otra cosa, es una comparación de gastos computables. Y cumplimos la regla de gasto, lo que es una señal de buena gestión. Voy a señalar muy brevemente a las sociedades públicas, porque aquí no se ha destacado, pero es importante. En Sánchez 21, dice el interventor, y lo señala, se está haciendo un esfuerzo muy importante por sanear la economía de esta sociedad pública. Esto hay que atribuírselo, lógicamente, a los consejeros de la sociedad, pero singularmente a la presidenta Ana Oregui y al director Jorge Ozcaiz. En 2019, esta sociedad tuvo unas pérdidas de 2.829.000 euros y en 2020 unas pérdidas de 320.000 euros. Y destaca el interventor, la evolución es positiva y los auditores de cuentas han dejado de incluir un párrafo que hablaba del riesgo de empresa en funcionamiento. Se está mejorando mucho la situación en Sánchez 21. Otra cosa a destacar, Tuvisa. En un año muy complicado en Tuvisa, muy difícil, hemos culminado con una noticia muy positiva. Hemos tenido una subvención para compensación de pérdidas por 2,8 millones de euros, muy importante para Tuvisa. Gilsa, otra sociedad pública. Gilsa en 2020 ha tenido un resultado de explotación de 4.014.000 euros, porque se han materializado ventas, muy positivo también. Pero evidentemente este equipo de gobierno no se conforma y no vamos a caer en la autocomplacencia. Sería estúpido. La autocomplacencia nunca, porque hay mucho que mejorar. Esta institución tiene mucho que mejorar, este ayuntamiento. ¿Por qué? Porque efectivamente, lo dice el interventor, no hay ninguna ilegalidad destacable, no hay ninguna ilegalidad, pero sí que hay puntos de mejora. Y el interventor lo señala, y lo que señala el interventor vamos a hacerle caso. Y vamos a incluir en un plan de acción 2021-2022, en un plan de acción que será presentado a ustedes en el plazo de 3 meses a partir de esta fecha, vamos a introducir mejoras en la contratación. Vamos a intentar reducir los contratos menores, recurriendo a supersimplificados, a contratos con lotes o a acuerdos marco. Vamos a reducir el reconocimiento extrajudicial de facturas. Y aquí permítanme que haga un inciso. El reconocimiento extrajudicial de facturas significa facturas que se pagan porque hay que pagar, porque hemos recibido ese servicio, pero no están amparadas por un contrato regular. Esto es una cosa que cualquier administración tiene. Pero este equipo de gobierno, francamente, quiere destacar, o yo, pues, si me permiten, quiero destacar lo siguiente, porque el Partido Popular habla de mala gestión y no se da cuenta que con sus datos cabe la comparación. Podemos o EH Bildu no han gestionado este ayuntamiento nunca, pero el Partido Popular sí. Luego, mucho cuidado con las afirmaciones, señora Comerón. Le señalo un dato muy importante. Facturas extrajudiciales, que, insisto, son legales, pero son irregulares. Año 2001, primer año del Partido Popular. Facturas extrajudiciales, 2.100.000 euros. Primer año del PNV, 129.000 euros. Segundo año del Partido Popular, 2.300.000 euros. Segundo año del PNV-PSOE, 89.000 euros. Tercer año del Partido Popular, 4 millones de facturas extrajudiciales. Tercer año del Partido Popular, perdón, del Partido Nacionalista y Partido Socialista, 205.000 euros. Hemos reducido prácticamente a una décima parte las facturas extrajudiciales que convalidaba el Partido Popular. Por favor, cuando hablan de gestión, no hablen de ustedes, hablen de otros. Y solo he dado un dato, podríamos hacer más datos, pero para no extenderme. Insisto, vamos a mejorar también el tema de las subvenciones. Vamos a hacer una nueva ordenanza general de subvenciones. Y vamos a ver la posibilidad de que convenios subvencionales pasen a ser contratos, como ya se está haciendo, sobre todo en el Departamento de Políticas Sociales. La facturación electrónica, vamos a obligar a aquellas empresas que hayan hecho una vez factura electrónica a que la hagan en todas las ocasiones, porque han demostrado que tienen capacidad de hacerlo. Y vamos, como nos recomienda el interventor, a hacer una nueva aplicación informática para el inventario de bienes. Es importante y queremos llevarlo a cabo. Insisto, 2021 ha sido una buena gestión económica en un año tremendamente difícil, pero era la gestión que este ayuntamiento necesitaba. Y segundo, aceptamos las recomendaciones del interventor y vamos a seguir mejorando. Gracias. Es que ricasco, señor Gurtubay. Bien, por lo tanto,
debatidos los informes anuales de estabilidad, de control interno y también de control financiero, esta corporación y este pleno se da por enterada y pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso sería la moción de la Asociación Saspigarren-Álava en relación con el convenio del Ayuntamiento y la Diputación para el Centro San Prudencio respecto al decreto Cartena. Damos la bienvenida al turno popular. Kaixo, egun on guztioi. Han pasado 6 meses de la comparecencia en Comisión de Políticas Sociales y ustedes siguen aprovechándose de la mayoría absoluta en el Parlamento, en la mayoría de Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa, para coordinarse bien entre ustedes y hacer lo que quieren. La participación ciudadana es únicamente propaganda y ustedes cierran el círculo cuando les conviene, atropellando a todo aquel que se ponga por delante. Hemos hecho todo lo humanamente posible para que cambien de posición en relación a la residencia San Prudencio. Incluso pedimos una reunión con el alcalde, los miembros de Babestu Araba, 2 personas de 77 años, una de 67 y otra de 72. Nos reunimos con Podemos, con PP y con Bildu para la petición de un pleno extraordinario. Ellos nos recibieron y el alcalde no. Y además nos envió para desalojarnos a 2 patrullas de la Policía Municipal. Esto el 5 de marzo de este año. Nos metieron miedo y nos amenazaron. En este momento queríamos hacerles este matiz para que sepan ustedes de qué va este tema. Hemos cambiado la Junta Directiva de Saspigarren-Álava y ahora somos 18 personas, 11 mujeres y 7 hombres. Nos llamamos Saspigarren-Álava-Babestu Araba y hemos iniciado los trámites para federarnos con Babestu Bizkaia y Gipuzkoako Senideak. En los próximos días de junio nos han pedido reunión Podemos, Aldugu y Bildu y les hemos explicado nuestro funcionamiento, nuestra postura ante el tema de los cuidados y hemos intercambiado puntos de vista para acercar posturas, para fortalecer la participación ciudadana. El día 15, o sea, antes de ayer, era el Día Mundial contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez y el ejemplo de hoy es una muestra de este maltrato y del protagonismo de este maltrato desde el Gobierno municipal. Ustedes ni siquiera aceptan la mayoría absoluta de la corporación, que le dice que no tenemos más remedio que aceptar, como dijimos en el pleno del 23 de abril ante una moción de Bildu, que hay una conculcación clara de los derechos humanos en el convenio marco de San Prudencio. Todo esto es un atropello a los derechos de las personas de grado 2 y grado 3 que están en listas de espera. El derecho subjetivo y la universalidad están vigentes desde el 26 del 12 del 2016, pero ustedes se toman atribuciones que no tienen y además se apoyan mutuamente como instituciones públicas para cercenar estos derechos. Es conveniente resaltar que el Centro Residencial San Prudencio es el centro público mejor preparado de Araba y puede servir de modelo para las adaptaciones que se están llevando en los centros privados e incluso los públicos. Con relación a la unidad asistida zona geriátrico y psicogeriátrico de San Prudencio, que actualmente están calificadas por el Servicio Competente de Diputación, según el informe del diputado de Servicios Sociales Emilio Sola, ha habido 99 plazas convenidas entre Ayuntamiento y Diputación, al estar evaluadas estas personas usuarias como dependientes de grado 2 y grado 3. Hay un acuerdo para todas las residencias San Prudencio, públicas San Prudencio, de personas dependientes de grado 2 y grado 3, que dice expresamente no se asignará por parte de la Diputación Foral de Álava plaza a nuevas personas usuarias del centro. Esta grave decisión de las 2 instituciones públicas es una política que está aplicando de forma deliberada, como mínimo desde principios del 2020 con la pandemia. Es decir, las personas usuarias que fallecen y dejan una plaza libre por la pandemia u otras patologías no se están cubriendo con la lista de espera oficial del Ayuntamiento y la Diputación, que suma, decíamos en nuestro escrito, a 400 plazas, pero que nos rectificó el señor Sola, el diputado, de 800 personas de grado 2 y grado 3 en listas de espera. En estos momentos, la concertación de plazas del Ayuntamiento y la Diputación ha caído de 99 plazas en la unidad asistida San Prudencio a 75 plazas. Es decir, los fallecidos de estas 24 personas suponen un ahorro a la Diputación, que además lo hace de manera consciente y envía a las personas en listas de espera a las residencias privadas, que no tienen condiciones constructivas ni ratios de personal según el decreto 129/2019 del Gobierno vasco, y lo hace de manera tramposa al no ser centros residenciales homologados, por medio de los denominados cheques, que son prestaciones económicas vinculadas al servicio. Todos los grupos parlamentarios, en la comparecencia de principios de este año, están de acuerdo en que hay que cambiarlo por insuficiente este decreto.
El objetivo del Ayuntamiento y de la Diputación es liquidar la residencia San Prudencio para 2024. Ya lo han iniciado con la pérdida de 24 plazas, que posiblemente sea una de las causas de los incumplimientos del acuerdo marco entre las dos instituciones desde el 2017. Ya no aumentarán 60 plazas en San Prudencio, como acordó por unanimidad las Juntas Generales, otro incumplimiento, sino que aprovechándose de los fallecimientos naturales y los provocados por la pandemia, más o menos 10 por año, hasta el 2024 la residencia asistida se quedará en 35 plazas que se les ofertarán a Arabarren o a las plazas vacías de residencias privadas. Creemos que el miedo o pánico que se está creando con las personas dependientes, con el anuncio del cierre de la residencia y derivación de usuarios a Arabarren, es un acto ilegal e inhumano que trata a nuestros mayores como personas sin derechos, como, entre comillas, ganado, que no pueden mover a capricho de políticos sin escrúpulos y que vulnera de forma clara el derecho subjetivo de las personas de grado 2 y grado 3 que son atendidos en sus casas sin condiciones adecuadas de sus familiares, por mayoría mujeres de 70 años o por personal contratado no capacitado a través del PCEF. El Ayuntamiento tiene residencias San Prudencio con personas atendidas en grado 2 y en grado 3 que tiene a su vez la Diputación o tienen las residencias privadas. Pero a nadie se le ocurre, entre comillas, la brillante y necia idea de eliminar este recurso de las personas más necesitadas de nuestra ciudad con una gran lista de espera. Un estudio reciente ha calculado en más de 2.000 personas dependientes fallecidos en listas de espera de la CAF, unas cuantas de ellas en Gasteiz. Nada se dice de las 72 plazas que accedieron a la residencia San Prudencio como no dependientes, pero que conservan sus derechos porque firmaron un contrato individualizado para residir en ella. Emilio Sola señala que hay 5 personas de grado 1 de San Prudencio asistida, hay 29 de grado 2, 25 de grado 3 y en San Prudencio psicogeriátrica ninguna de grado 1, del grado 2 una plaza y del grado 3 14. Informe del diputado Emilio Sola el 18 del 12 del 2020. Curiosamente, el convenio se firma el 21 y se habla de 75 plazas cuando son 69. Pedimos que la propuesta que va a leer ahora Marian se vote punto por punto, del 1 al 8. Mila esker. Eskerrik asko, señor Perea. Egun on guztioi. La propuesta de acuerdo consta de 8 puntos. 1. No aceptamos el acuerdo del Ayuntamiento y Diputación que dice en su primera página: en la actualidad ambas instituciones, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, han acordado caminar de forma progresiva hacia el cese del modelo residencial y de centro de día foral en el CAMP San Prudencio, estableciendo un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre del 2024. 2. No aceptamos que la tercera parte del CIAM de San Prudencio se convierta en vivienda comunitaria municipal para personas con dependencia de grado 1, con 25 plazas, reubicando a las personas que residen actualmente en esta planta en otras plazas disponibles en planta baja, primera y segunda. 3. Nuestra propuesta para la tercera planta, actualmente hay 18 usuarios y caben 7 más, es que se mantenga y aumenten estas 7 plazas de las más de 25 que han quedado vacantes y que siga siendo asistida de grados 2 y 3. 4. Hay un acuerdo para toda la residencia pública San Prudencio de personas dependientes de grados 2 y 3 que expresamente no se asignará por parte de la Diputación Foral de Álava plaza a nuevas personas usuarias del centro. Esta grave decisión de las dos instituciones públicas es una política que se está aplicando de forma deliberada como mínimo desde principios del 2020 con la pandemia. Es decir, las personas usuarias que fallecen y dejan una plaza libre por la pandemia u otras patologías no se están cubriendo con la lista de espera oficial del Ayuntamiento y la Diputación, que suma más de 400 plazas de personas de grado 2 y 3. El aumento de 25 personas en las plazas se han quedado vacías es imprescindible. 5. Se debe constituir, como lo han solicitado familiares y residentes en las reuniones del 11, 12 y 13 de enero, una Asamblea General de Familiares y Residentes que nombrará su representación para poder negociar con la dirección del centro y el Ayuntamiento los cambios que se tengan que dar. 6. Las decisiones de la Asamblea
deberán garantizar los derechos de todas las personas usuarias, sus familias y de las trabajadoras, estas decisiones serán atendidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 7. Apoyamos además el mantenimiento de todos los puestos de trabajo del CIAM de San Prudencio. Los 99 funcionarias de carrera, los 123 funcionarias interinos y las 30 trabajadoras de programa. Y 8º y último, no aceptamos el traslado de los residentes de la 5ª planta a la 3ª y 4ª. Reunión informativa del 12 de enero, hoja informativa de José Antonio Jimeno, jefe del Servicio de Personas Mayores. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuen parte hartzagatik. Orain talde politikoen txanda. Elkarrekin Podemos taldearen izenean, Zubeaurre Andreak parte hartuko du. Eskerrik asko, alkate jana, egun guztioi, ongitorriak, 7. alaba eta babestu elkarteko kideei. Bueno, en primer lugar, agradecerles el tiempo y la dedicación en buscar alternativas a la situación del CIAM San Prudencio, organizando reuniones con diferentes entidades y personas y acudiendo a plenos y comisiones y coordinándose con nosotras. Les agradecemos de veras ese intercambio de opiniones al que tuvimos opción cuando nos reunimos con ustedes. Somos conscientes de que el tema del CIAM San Prudencio les preocupa mucho. Por eso entendemos perfectamente que hayan presentado esta moción, aunque no nos resulte nuevo. Tampoco ustedes se van a extrañar de lo que vayamos a decir con respecto al Centro Integral de Atención a Personas Mayores San Prudencio, ya que en más de una ocasión hemos expresado nuestra visión ante esta situación bloqueada. Coincidimos con ustedes en que es preciso poner énfasis en las personas más vulnerables de nuestra sociedad. En este caso en concreto, poner atención en aquellas personas con diferentes grados de dependencia, muchas de ellas con escasos recursos económicos. En nuestra ciudad contamos con un espacio que ha sido y es un referente para toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, el Centro Integral de Atención a Personas Mayores San Prudencio. Un espacio, propiedad municipal, donde se ha atendido y se continúa atendiendo a personas mayores con diferentes grados de dependencia. En eso estaremos de acuerdo. Pero ahora bien, la responsabilidad como cargos públicos nos hace repensar sobre los recursos de que dispone este ayuntamiento y la forma más idónea para aprovechar al máximo dichos recursos por el bien de un sector de la población de nuestra ciudad, en este caso de las personas mayores, y que nuestra actuación política sea ecuánime y equitativa. Es por eso que con este objetivo tomamos como referencia el tan nombrado decreto de cartera, del cual depende la ordenación de competencias en servicios sociales y que no se puede retrasar por más tiempo. Todo lo contrario, es necesario acelerar al máximo su implementación para cumplir con la mejor atención a las personas que lo necesitan. Así lo establece la propia ley y así es responsabilidad de este ayuntamiento. Por eso ponemos énfasis en las 2 plantas que llevan vacías más de 20 años y que a nuestro grupo municipal le parece inaudito que en pleno siglo XXI nos encontremos con superficies del edificio sin utilizar durante tanto tiempo. Y lo más incongruente es que en dicho tiempo no se haya sentido la necesidad de invertir para crear recursos en las personas mayores. Este es uno de los objetivos que persigue el Carrequín, reutilizar esos espacios vacíos que se encuentran en un mismo edificio, para no retrasar más la implementación de las competencias en materia de servicios sociales que tiene asignadas este ayuntamiento. No tiene sentido haber mantenido vacías 2 plantas durante tanto tiempo, más de 20 años. Que alguien explique los motivos de esta falta de interés por parte del ayuntamiento arrastrada durante años. A esta situación se le suma que ahora mismo la 5ª planta permanece vacía, aunque equipada. Y para más INRI existe lista de espera de personas que necesitan acceder a un recurso asistencial. No parece que sea un ejemplo de buena gestión y organización. Más bien todo lo contrario, dejadez, desidia o, dicho de otro modo, falta de voluntad política. Pero hoy también es preciso nombrar las viviendas comunitarias. No podemos ponernos de perfil, porque defendemos la asunción de las competencias municipales según el decreto de cartera 185/2015, de 6 de octubre, y que cubra de una vez por todas las necesidades de las personas mayores en riesgo o en exclusión social y de aquellas con dependencia moderada, grado 1.
Recordamos que hay más de 300 personas mayores con grado 1 que están esperando entrar a esas plazas públicas para recibir una atención de calidad con personal municipal, evitando así la pérdida de puestos de trabajo públicos. Pero también queremos dejar meridianamente claro que la situación de las personas mayores con grados 2 y 3 nos preocupa. Nos preocupa porque, sabemos, la Diputación no está creando nuevas plazas residenciales públicas. La responsabilidad de la existencia de plazas públicas residenciales es obligación exclusiva del ente foral. El ayuntamiento no puede ser el que cargue con esa responsabilidad, pero tampoco puede desentenderse de la situación de estas personas que ahora mismo residen en un recurso municipal. En definitiva, reiteramos nuestra apuesta por la asunción de las competencias por parte del Ayuntamiento y la Diputación, según el decreto de cartera, que impliquen recursos públicos de calidad, tanto municipales como forales, y sean atendidos con personal de la Administración pública y no se externalicen los servicios, porque externalizar los servicios sociales, que es la dinámica de este equipo de gobierno, solo nos conduce a desmantelar el sistema de protección social pública, que tan importante se ha demostrado durante esta pandemia. Seguiremos hablando de los cuidados. Somos seres vulnerables, que necesitamos cuidar y ser cuidadas. Y solo por eso merece la pena seguir hablando de los cuidados, porque sin cuidados no se sostiene la vida. Ustedes mejor que nadie lo saben, todas lo sabemos. No queremos terminar sin decir que desde el Carrequín Vitoria-Gasteiz les tendemos la mano para seguir hablando, contrastando ideas y trasladando diferentes propuestas, con el objetivo de llegar a un punto en común. Mila esker. Mila esker zuri, Zubeurre Andrea, Alderdi Popularraren txanda da. Señora Domaica, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días, Egunon. En primer lugar, agradecer la presencia del Turno Popular. Unos representantes que la verdad es que yo creo que demuestran su interés y con esa insistencia en trasladar los temas que les preocupan a ellos y a las personas que representan. Y en ese sentido, la preocupación por garantizar la atención de calidad a las personas mayores en nuestro municipio de Vitoria-Gasteiz es un objetivo que nosotros compartimos al 100% con esta entidad, con este Turno Popular en el día de hoy. Venimos desde el inicio de la legislatura mostrando nuestra preocupación y a la vez reafirmando nuestro compromiso con lo que son las políticas prioritarias para el Grupo Popular, que no es otra que garantizar la atención de las personas mayores en nuestro municipio. Un municipio envejecido y que tiende a un envejecimiento cada vez mayor, como apuntan todos los datos estadísticos. Vitoria tiene más de un 20% de población mayor de 65 años y, evidentemente, tenemos una sociedad donde tenemos el reto del envejecimiento y creo que en este ayuntamiento deberíamos estar en la vanguardia, como siempre históricamente habíamos estado en la atención a personas mayores. Llama mucho la atención porque nosotros venimos desde este inicio de la legislatura, también en la anterior, pero por centrarme en la actual, denunciando la política del señor Urtaran en la atención a las personas mayores. Llevamos día sí, día no, denunciando los recortes que intentan en algunos casos, si paramos la oposición, y otros que vienen realizando. Recortes del servicio de ayuda a domicilio, que paramos la oposición, hachazos fiscales en el precio público de la ayuda a domicilio, recortes en la gestión del contrato de los centros de mayores, un suma y sigue que nos llama poderosamente la atención, sobre todo en la situación actual en la que estamos. Estamos en plena pandemia y estamos asistiendo a los intentos del Gobierno de utilizar esta pandemia para recortar a las personas mayores. No lo podemos entender y nos parece francamente preocupante que en plena pandemia, todavía a día de hoy, sigamos planteando desde el Gobierno municipal recortes. Y digo recortes porque el acuerdo que hoy se trae a colación en esta moción es la expresión de un recorte y es la expresión de la falta de voluntad del Ayuntamiento de Vitoria por defender las políticas públicas de atención a las personas mayores dependientes. Y nosotros ya hemos dicho que estamos absolutamente en contra de la no negociación, sino de la asunción de los postulados de la Diputación Foral de Álava en la reasignación de competencias en materia de atención residencial. Todo el mundo sabe que el decreto de cartera establece que la atención residencial es una competencia foral.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene una residencia de competencia municipal, una residencia cuya competencia es de la Diputación Foral de Álava. Y esto no es nuevo, lo sabemos todos. La residencia de San Prudencio es un centro de referencia en Vitoria, es una institución. Y ustedes han conseguido en plena pandemia acordar con la Diputación Foral de Álava que el 31 de diciembre de 2024 ceda la atención residencial a personas mayores. Ese es el aval y eso es con lo que se presenta usted, señor Urtaran, a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Ustedes han negociado, o mejor dicho, han asumido, porque han tragado, y lo digo entre comillas, con que la Diputación Foral de Álava se desentienda de la residencia de San Prudencio. Han llegado a un acuerdo lamentable y absolutamente perjudicial para el Ayuntamiento de Vitoria desde el punto de vista económico, que lo que está haciendo es que ustedes estén intentando día sí día no recortar la ayuda a domicilio porque tienen un agujero económico con la residencia de San Prudencio de palabras mayores. Y eso porque la Diputación Foral de Álava les ha dicho que no quiere llegar a acuerdos en la gestión de la residencia de San Prudencio. Nosotros no vamos a decir que estamos en contra de que se ponga en marcha una vivienda comunitaria en la residencia de San Prudencio. Nos parece absolutamente compatible que se atiendan a las personas con grado 1 y que se sigan atendiendo a las personas con dependencia grado 2 y 3 de Vitoria, porque a nosotros desde el Grupo Popular nos interesan las personas mayores, todas, independientemente de si tienen grado 1, grado 2 o grado 3. La residencia de San Prudencio está adaptada y tiene una plantilla absolutamente excepcional para dar respuesta a todas esas personas que a día de hoy siguen en lista de espera en la Diputación. Y cuando la Diputación tiene una lista de espera de centenares de personas dependientes, grado 2 y 3, llega a un acuerdo con el Ayuntamiento para desmantelar la residencia de San Prudencio, para que cada vez se pague menos dinero a este Ayuntamiento de Vitoria, porque ustedes han acordado que cuando las plazas se queden vacías no se siga utilizando para dar respuesta a la lista de espera de personas mayores, grado 2 y grado 3, que están esperando una plaza residencial. Y cada vez menos dinero y cada vez más problemas para dotar de contenido y carga de trabajo a la plantilla de la residencia de San Prudencio. Y como cada vez hay menos dinero y menos dotación económica, pues cada vez tenemos que estar intentando a ver si recortamos la ayuda a domicilio para intentar compensar las cuentas. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir insistiendo en que este acuerdo es un mal acuerdo para Vitoria, que Vitoria y las personas mayores merecen un gobierno municipal, merecen un alcalde que les defienda y garantice los recursos públicos que tienen gran trayectoria en esta ciudad. Nosotros coincidimos con el turno popular en que se ha hecho muy mal acuerdo para Vitoria, muy mal acuerdo para las personas mayores y las personas mayores no merecen este mal acuerdo para ellas. Por lo tanto, nosotros compartimos en parte algunos de los planteamientos. Nos produce tristeza que a día de hoy, casi un año, llevan pidiendo una asamblea los familiares de la residencia de San Prudencio y todavía se sigue pidiendo esa asamblea porque no se ha producido. Creo que todo esto pone de manifiesto la falta de sensibilidad del Gobierno del señor Urtaran con los mayores, con sus familiares, y creemos que además es inaudito que en plena pandemia estemos hablando de recortes y de desmantelar algo que es tan propio de los vitorianos y que tanto queremos, que es la residencia San Prudencio. Tienen tiempo para darle vuelta a este malísimo acuerdo para el Ayuntamiento, mal acuerdo para los vitorianos, mal acuerdo para las personas mayores y muy mal acuerdo para las arcas municipales. Muchas gracias, señora Domaica. Orain Bilduren txanda. Porras jauna, nahi duzunean. Bale, egun on guztioi. San Prudentzio egoeraren egoera oso kezkagarria da, eta behin baino gehiagotan tratatu dugu bai udalbatza honetan, bai Zerbitzu Sozialen batzordean. Como digo, la situación del CIE en San Prudencio es un tema que nos preocupa a muy diferentes sectores de la población, grupos políticos, etcétera. Es un tema que hemos tratado en este pleno y incluso el pasado mes de abril EH Bildu trajimos una moción con una serie de propuestas y alternativas para tratar de paliar la situación actual. Que cree tanto disenso, que haya tantas asociaciones, grupos, partidos políticos tan variopintos y tan incluso con ideología tan dispar y como los que nos encontramos aquí hoy, es un indicador claro de que la gestión que está llevando a cabo el Ayuntamiento y su departamento concretamente genera muchas controversias, crea miedos y desconfianzas, porque vemos que no se ponen en el centro de esta decisión los intereses de las personas usuarias y sus familias, ni siquiera las del Ayuntamiento. Poner viviendas comunitarias en un espacio como San Prudencio
Es un mal parche. Y lamentamos que el Carrequín haya elegido ser la muleta del Gobierno en esta decisión errónea y que permite la privatización de los grados 2 y 3 de dependencia, y realmente esperamos un cambio de posición. Hay muchas personas que se ven que salen perdiendo con este acuerdo. Ya les hemos dicho en alguna otra ocasión. Las primeras personas que salen perdiendo son las personas usuarias actuales de la residencia y del complejo de San Prudencio, y sus familias también, porque se ven en un estado de indefensión, que no saben qué va a pasar con su situación. Ven que no van entrando personas nuevas, con lo cual van quedando cada vez menos personas usuarias, y eso pues no ayuda a la socialización, no ayuda a sentirse tranquilo y no ayuda a saber qué va a ser de su futuro inmediato. Han recibido cartas diciéndoles pues, que pueden elegir si irse a otro sitio o quedarse, con lo cual les genera una serie de decisiones que no tienen información suficiente para tomar, les genera un escenario de futuro incierto. Las personas mayores que están en la lista de espera son las segundas, otras de las perjudicadas. Más de 400 personas en lista de espera para los diferentes recursos habitacionales en Gasteiz, ¿no? Están esperando una plaza habitacional y ustedes siguen cerrando plazas que ya existen, que son gratis, que las tienen ahí. O sea, están esas plazas habilitadas y perfectas para utilizar y siguen sin llenar esas plazas. Ustedes, como cómplices de la política que ha decidido llevar adelante el PNV de la Diputación. Insisto, esas plazas ya existen. Hay plazas para ofertar y una lista de espera de más de 400 personas, y ustedes son cómplices en no llenar esas plazas. Otro colectivo que se ve afectado por esta situación claramente son las profesionales que ven su trabajo de muchos años en peligro, con un futuro incierto después de dedicar toda una vida a los cuidados. Y despidos ya se han producido. Usted dice que se van a mantener todos los puestos laborales, pero se han producido despidos. Y usted lo sabe y si no, pues demuéstrelo con números, pero se han producido despidos. El propio ayuntamiento es la tercera entidad o otra de las entidades que se ve afectada, porque como se ha debatido antes y aporta en el informe del interventor, el objetivo del ayuntamiento es producir bienes y servicios sin un ánimo de lucro para satisfacer las necesidades colectivas. Y esta última parte es la que creemos que no cumple este acuerdo marco. El convenio marco satisface exclusivamente los intereses del PNV y las necesidades en la Diputación. Eso es lo que satisface el acuerdo marco, ni el bienestar de las personas usuarias, ni el de las profesionales, ni el del propio ayuntamiento. Ayer la síndica, la señora Leire Zugazúa, nos trasladó ayer mismo la preocupación de las personas usuarias y sus familiares por el futuro incierto de su situación, ¿no? Los miedos que crean las decisiones que ustedes toman, ¿no? Es uno de los temas que ha llegado a su oficina, y esta indefensión y este miedo por el futuro es fruto de su decisión concreta de aplicar el acuerdo marco. Por ello, les volvemos a emplazar a que pongan por delante de los intereses de este ayuntamiento y las personas usuarias y se replanteen este acuerdo marco, que, como ya les hemos dicho muchas veces, es una trampa legal para no cumplir con el decreto cartera. Sabemos que esta petición cae en saco roto, que es un brindis al sol, pero bueno, volvemos a plantear en buena lid porque creemos que nuestro trabajo responsable de oposición es decirles están equivocándose a tiempo para que corrijan, y si no, esperaremos unos años y cuando estas plazas del grados 2 y 3 estén privatizadas, le señalaremos a usted también como cómplice en la decisión y responsable de esta privatización. Desde H. Bildu les trajimos una moción que tenía una serie de puntos que creemos vigentes, y termino recordándolos. Y le pedimos también que no las deseche como simple piezas de la liza política, sino que las tenga en cuenta, aunque sea en lo privado. Léalas y repáselas, porque están pensadas poniendo en el centro las necesidades de las personas usuarias y creemos que mejoran muchísimo la atención. Y son tres: seguir atendiendo a las personas mayores de nuestra ciudad en el CIAN San Prudencio, que es un espacio adaptado a personas en situación de dependencia, público y de calidad. Promover la rehabilitación y adecuación de las plantas vacías y crear un espacio de atención a las personas en su última etapa de la vida, y proteger un empleo público de las profesionales que ahí desarrollan su actividad. Por último, para terminar, me gustaría hacer una mención al excelente equipo de profesionales que realiza su trabajo en el CIAN San Prudencio, ya que llevamos mucho tiempo hablando de su espacio de trabajo, del CIAN San Prudencio, tanto en comisiones como aquí. Traemos mociones, traemos debates, pero suele pasar una cosa muy habitual en los servicios sociales, que las decisiones se toman en despachos cerrados muy lejos del propio servicio del que estamos hablando. Pregúntenles a las profesionales a ver qué les dicen, hablen con ellas, denles parte en la decisión para decidir qué se va a hacer con San Prudencio, y entonces todo irá mucho mejor. Mila esker. Mila esker zuri, Borras jauna. Turno del Grupo Socialista, señora Armentia.
nahi duzunean, zurea da hitza. Bai. Egun on denori, eskerrik asko, alkate jauna, señores concejales, señor Perea. Su escrito está fundado en insultos, inexactitudes obvias y falacias con el claro propósito de desacreditar a este departamento y al equipo de gobierno municipal. Como por otra parte ya le he ido recordando, y la última vez el 1 de febrero del 2021 en comisión. Viendo además que usted no se ha dignado ni a mover una coma del texto, y siendo estas imprecaciones una ofensa reiterada, el equipo de gobierno tan solo tiene que decirle que no va a entrar en un debate estéril. Este departamento va a continuar en un proceso irreversible con el objetivo de conseguir una mayor y mejor atención a las personas mayores de este municipio. Los grupos políticos también conocen el modelo y explicamos las acciones que realizamos. Seguimos atendiendo a las personas mayores y creando espacios de atención. Por lo tanto, lo dejo ahí. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko zuri, Armentia jauna, Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Fernández de Landa Andreak hitz egingo du. Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, saludar también al turno popular, a los representantes de Zazpigarren-Alaba y al señor Perea, habitual de estos plenos y comisiones. Las instituciones trabajamos de manera conjunta para mantener unos servicios sociales de alta calidad, centrados en las personas, fijando la mirada en sus capacidades frente a todo aquello que le hace dependiente y apoyando su autodeterminación. Señor Perea, usted ha venido aquí en multitud de ocasiones, y al igual que al turno popular de las comisiones, y en cada una de sus intervenciones, independientemente de que estuviéramos de acuerdo o no con sus propuestas, ha sido tratado con máximo respeto y educación. Políticos sin escrúpulos, con necias ideas, que se toman atribuciones que no tienen, que tratan a los dependientes con actos ilegales e inhumanos, que tratan a los mayores como si no tuvieran derechos, como ganado, que tenemos acciones que conculcamos los derechos humanos. Este es un espacio de debate y de crítica, de propuestas, donde cabe todo, pero desde el respeto y la educación, cosa que usted hoy ha demostrado no tener. El respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Y a la vista de sus continuas faltas de respeto, no voy a debatir con usted y tampoco voy a utilizar mi segundo turno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández de Landa, por sus palabras. Turno popular tiene ahora posibilidad de intervenir en este segundo turno. Bai. Bueno, varias cuestiones. Desde luego, nosotras no hemos entrado a la descalificación personal, sino, de todo caso, a una descalificación de la forma de actuar política. Que el señor Armentia me cite con nombre y apellido y también la señora del PNV, pues están en su pleno derecho de hacerlo. Pero aquí no se han planteado críticas absurdas ni descalificaciones absurdas. Estamos dibujando desde el Movimiento Popular lo que está pasando y lo que están haciendo ustedes con los derechos, con el derecho subjetivo desde el 26 de diciembre del 2016, ¿no? Esos derechos no se están cumpliendo, a la gente no se le está atendiendo adecuadamente y, de alguna manera, la manera de intervenir viene a reflejar nuestro cansancio y la inhumanidad que ustedes están practicando en este tema. Hace unos días, un señor del barrio, es trabajador de Forjas Alavesas, de 87 años, con su bastón, andando mal, me paró y nos dijo a los de Babestu, me dijo a mí en concreto, dice, le acaba de pegar a mi mujer un ictus
está en el Hospital de Santiago y me la van a mandar a casa. Yo no puedo atenderlas. Bueno, pues una serie de cuestiones que se han vivido de una manera muy clara en varias ocasiones. Otra persona me llama por teléfono continuamente, nos llama a Babestu Araba para decirnos que está en una residencia privada. Hemos tenido que solventarle, en parte ya también la ha solventado, el dirigirse al centro de salud correspondiente para que le atiendan, porque había una desatención muy grave en el sentido de seguimiento y de hacer una serie de analíticas, y al final le nombraron a una médica rural para que le pudiera atender. Y en este momento me llama para decirme que ha pedido el cambio y le mandan a Sanitas, que ha tenido en este momento, hace pocas semanas, ha tenido un brote de coronavirus. Y terminó diciéndome la mujer: es que me quiero suicidar, no puedo hacer otra cosa. Ayer mismo me llamaba también otra persona, nos trasladábamos como grupo a otra persona que le ha pegado también un ictus, que ha quedado paralizado de la parte derecha, ha quedado sin habla y en el hospital le mandan a casa. Es una persona de 89 años que vive sola en casa. Sus hijos, no sé cuántos son, tampoco me dijo y tampoco le he preguntado, están trabajando y no pueden atenderla. Y le mandan a casa. Esa es la situación que estamos viviendo de inhumanidad. Y he puesto 3 ejemplos. Y ustedes no vayan que defienden el tema de las personas de segundo y tercer grado, porque no lo están defendiendo. Están haciendo dejación de una obligación que tienen, como tienen un montón de espacios vacíos. Entonces, a mí me parece que es tremendo lo que están haciendo. No sé cómo llamarles. Yo no les insulto a nivel personal, sino simplemente como institución les digo que tienen que asumir sus responsabilidades y no las están asumiendo. Por eso les pedimos que se vote punto por punto los temas, porque ya en una ocasión ya se ha producido la petición del PNV y del PSOE en una moción que se presentó hace tiempo, y la oposición, en este caso concreto, Bildu, PP y Podemos votaron en contra de la reafirmación de ustedes de seguir con el convenio marco. Y les pedimos, por favor, le pedimos también expresamente a Podemos, en el primer punto del orden del día, que es el rechazar el acuerdo marco, que de alguna manera sean consecuentes con esa votación que ya hubo y se tire para adelante. Para otros puntos que no se puedan, que no estén a favor, pero como queremos que se vote punto por punto y tenemos el derecho por ser los proponentes de la moción, pues les pedimos que reflexionen y que hoy de este pleno salga el rechazo al convenio marco de la mayoría de la corporación, porque existe esa mayoría que en parte se ha pronunciado, pero hoy solemnemente de alguna manera debiera de darse esta votación formal que haga que el gobierno municipal, que está absolutamente cerrado a un cambio de postura. Por cierto, el convenio de marco no se está cumpliendo, porque hay 64 plazas en este momento que pueden estar convenidas. De las 75 estamos en 64, con 5 fallecidos a 5 de marzo del 2021. Posiblemente hayan fallecido alguna más, es decir, no cumplen ni el convenio firmado el 21 de diciembre del 2020. O sea, ¿de qué van? O sea, tienen ahí plazas mientras la gente se está muriendo, mientras la gente está en la situación que está, ustedes tienen las plazas vacías. Eso es inhumano, digan lo que digan. Y no quiero personalizar, la actuación del Ayuntamiento en coordinación con Diputación es una actuación inhumana porque dejan a la gente en la calle para que se mueran. Y eso no se puede consentir. A una corporación pública no se les puede admitir. Al margen de que sea yo, o sea Marian, o sea otra persona de Babestu Araba el que comente este tema, ustedes están contra los derechos humanos de esas personas, y eso es evidente con lo que hoy estamos tratando aquí en el orden del día de la residencia San Prudencio. Sean comedidos en las expresiones, por favor. Estamos en el pleno municipal, no en una taberna. Por parte de los grupos políticos, ¿alguna intervención? Por parte del Carrequín Podemos. Por parte del Grupo Popular. Por parte de H. Bildu. Grupo Socialista, tampoco. Por parte de Nacional. Bueno, pues vamos a proceder, por lo tanto, a la votación de esta moción presentada por el Turno Popular, por Saspiegar en Álava. En este caso ha sido solicitada su votación por puntos. Vamos a proceder, por lo tanto, a la votación por puntos de la misma. Votos a favor del primer punto.
Votos en contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo EH Bildu Partido Popular, la abstención del Carrequín Podemos y el voto contrario del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco. Votamos el segundo punto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada con el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista y las abstenciones del resto de grupos municipales. Votamos el punto tercero. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con el resultado idéntico al de la anterior votación. Punto cuarto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechazada con el voto favorable del Grupo EH Bildu Partido Popular, el voto contrario del Grupo Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista y la abstención del Grupo Elkarrekin Podemos. Votamos el quinto punto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Vamos a repetir la votación, que no he captado el voto de todos los grupos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con el voto favorable del Grupo EH Bildu, Partido Popular, Carrequín Podemos y el voto contrario del Grupo Socialista y Nacionalista. El punto sexto, votamos el punto sexto. ¿Votos a favor? ¿En contra? Abstenciones. Queda rechazado con el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista y la abstención del resto de grupos. Votamos ahora el punto séptimo de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado con el voto favorable de los grupos EH Bildu, Popular y Elkarrekin Podemos y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Y por fin votamos el último punto, el octavo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazado con el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista y las abstenciones del resto de grupos. Agradecemos la presencia del turno popular en este pleno municipal y pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción presentada por el Grupo EH Bildu sobre la energía renovable. Beraz, Ruiz de Larramendi jaunak du hitza. Eskerrik asko hitza ematagatik, egun on guztioi. Los objetivos de la moción que hoy presentamos desde EH Bildu sobre el Plan Sectorial de Energías Renovables son muy claros y para ello queremos instar al Gobierno vasco a 4 cuestiones muy concretas. La primera, que el despliegue de las energías renovables se realice de manera planificada y respetando los intereses ambientales y de la gente. Que la aprobación de este plan sectorial se realice cuanto antes y con el mayor consenso posible. Que para desplegar las energías renovables se priorice hacerlo en espacios fuertemente antropizados y de manera descentralizada. Y, por último, que durante la tramitación de este plan sectorial se paralicen todos aquellos grandes proyectos de energías renovables con participación pública que puedan suponer un fuerte impacto en el medio ambiente. Beraz, ikusten den moduan, gaurkoan ere, energia berriztagarrien edapenaz hitz egitera gatoz, zehatzago haien esartzea definituko duen marko juridikoaz. Esan bezala, energia berriztagarrien lurralde plan sektorialaz. Eta honetaz hitz egitera gatoz, Jaurlaritza osatzen ari den plan sektorial honetaz, funtsezko tresna izango delako trantsizio energetiko honetan. Eta energia berriztagarri dagokienean, zer, non eta nola egin ahalko den definituko duelako plan sektorial honek. Eta funtsezko tresna dela diogu, gaur egun, zoritxarrez, ez daukagulako ez erkidego, ez herrialde mailako planik, ez tresnarik trantsizio guztia egiteko. Planifikazio ezaren aurrean aurkitzen garelako. Naiz eta hau esaten dugunean, PNV-tik esaten zaigun hori ez dela egia, egun marko juridiko oso sendoa dugula eta beraz ez gaudela inondik inora planifikazio ezaren aurrean. Se nos dice que exageramos cuando decimos que Araba parece el salvaje oeste, cuando denunciamos que aquí el primero que llega, con el maletín lleno de billetes, hace lo que quiere y donde quiere. Baina hori egiaz bada, nola ulertu daiteke Araban, azken urtean,
urteetan energia berriztagarrien ezarpenean ezer egin gabe egon ondoren, nola ulertu daiteke azken urtean energia berriztagarrien proiektuak txanpinoiak bezala agertu izana. Nola ulertu daiteke urte bakar batean Araban parke eolikoak proiektatuak izatea Arkamon, Iturrietan, Labrazan, Aramaion, Kantoblankon eta Zazetan. Horietako batzuk gainera bereziki babesturiko espazioetan. Baina hori ez da guztia. Gainera, astero irentsi behar izaten dugu instalazio fotovoltaiko berri bat nekazal lurretan planteatzen dena eta 100 hektareakoa izan ohi dena. Y para los dueños de esas tierras, que suelen ser de propiedad pública, en el mencionado maletín traen 1.500 euros por hectárea a cambio de confidencialidad y rapidez en la toma de decisión. Eta hauek ere atejoka ditugu. Dagoeneko iritsi dira Gurainera, Barrundiara, Asparrenara, Duranara. Si esto no es el salvaje oeste, se le parece mucho, pero desde luego planificación cero. Gainera, EH Bildutik argi daukagu, krisi honetako irtenbidea ez dela etorriko amildegi honetara ekarri gaituzten sistema eta multinazionalen eskutik. Diru gozez datozen hoien aurrean, argi daukagu herriaren interesak defendatu behar ditugula. Eta horregatik, sinetsita gaude, herri akordio alik eta zabalena behar dugula, trantsizio hau guztia, interes eta behar kolektiboen alde egin dezagun. Porque esta es una transición que se va a extender durante décadas y no puede depender de los bandazos de uno u otro gobierno, sino que tiene que primar aquellos intereses colectivos que tenemos como sociedad. Horregatik, egungo egoerak arabarroi suposatzen digun Damoklesen ezpata horren mehatxuaren aurrean, eta energia berriztagarriak ezartzeko agertu diren bapateko presa guzti horien aurrean, EH Bildutik uste dugu merezi duela gaia lasaitasunez eztabaidatua izatea, kontsentsuak bilatu eta aipaturiko interes horien mesedetan gidatuko duen bide horri adostu bat lortzea. Azkar egin behar delako energia berriztagarrien ezarpena, noski azkar egin behar dela. Baina baita ere ingurumena, herritarron interesak eta askotan ahaztu egiten zaigun lurralden arteko oreka errespetatuz. Y por eso abogamos por el acuerdo y la planificación, frente a poner a Araba patas arriba, sin ningún tipo de control y con consecuencias irreversibles. Zentzu horretan, aste honetan bertan EH Bildutik aurkeztu dugu Araba zero karbono plana. Dokumentu hori, trantsizio energetiko Araban egiteko gure proposamena da. Herrialdea 2050 urtean CO2 isurietan neutroa izan dadin. Horretarako, bereziki antropizaturiko espazioak lehenetsiz, alden heinean ekoizpen dezentralizatua bultzatuz, eta hori guztia era planifikatuan egiteko gure proposamena. Una propuesta que además mantiene aquellas zonas de exclusión que contemplaba el Plan Mugarri, aprobado allá por el 2009 por unanimidad. Zonas de exclusión como parques naturales, la Red Natura 2000, tierras de alto valor agrológico, etcétera, etcétera. Baina esan bezala, badakigu oraingoa adostasunerako garaia dela. Eta horregatik, plana aurkeztearekin batera, EH Bilduk eskua luzatua dauka eztabaidarako, akordiorako, eta beraz, plan horren gainean eta dokumentu horren gainean egin beharreko moldaketa guztiak egiteko. Azken finean, dokumentu hori aurkeztuta, EH Bilduk dagoeneko esan duelako trantsizio hau nondik ez duen jorratu nahi, baina aldi berean, zein den gure proposamena eta nondik jorratu nahi dugun trantsizio honen bidea. Eta orain, karta hori guztiak mai gainean daudela, dagokiguna da aipatutako adostasunak eraikitzea. Eta horretaz ari garela, uste dugu, lehenik eta behin, marko juridikoaz eztabaidatu eta adostasunak lortu behar ditugula, hori izango baita, trantsizio honen guztiaren joko arauak ezarriko dituena. Eta horregatik, hitz egiten dugu gaurkoan, energia berriztagarrien lurralde plan sektorialaz. Eta hasieran esan bezala, gaurko mozioaren helburuak 4 dira eta oso argiak. Eusko Jaurlaritzari 4 kontu eskatuz. Energia berriztagarrien ezarpena era planifikatuan egin dadila eta herritarron interesak eta ingurumena babestuz. Plan sektorial honen onarpena alik eta laizterren egin dadila eta kontsentsu mailarik alik eta handienarekin.
Energia berriztagarriak esartzeko, lehenetsi daitezela biziki antropizaturiko guneak eta era dezentralizatuan egitea. Eta azkenik, plan sektorial hau onartu bitartean, gelditu daitezela partaidetza publikoko energia berriztagarrien proiektu handi hoiek sekulako anabasa eragin dezaketenak gure ingurugiroan. Mila esker. Mila esker zuri, Larramendi jauna, orain Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu dutene zuzenketa bat, beraiei dagokie parte hartzea. Alderdi Sozialistaren izenean, Kanto Andreak parte hartuko du. Egun on guztioi, buenos días a todos y a todas. Desde el equipo de gobierno, también evidentemente como grupo, ¿no? Como grupo socialista, nosotros apostamos por la implantación de las energías renovables, como no podría ser de otra manera, en nuestro territorio, pero preservando, por supuesto, un equilibrio entre el medio ambiente y la implantación de estas y también compaginándolo con el autoconsumo. En la intervención del proponente de la moción ha habido una cuestión, ha dicho usted que les llamamos exagerados cuando dicen que el primero que llega con el maletín hace lo que quiere y como quiere. Hombre, yo creo que eso es una hipérbole, ¿no? Entiendo la metáfora, puedo entenderle la metáfora y lo que usted quiere decir, pero es evidente que eso no es verdad. El primero que llega con un maletín hace lo que quiere y como quiere, pero qué clase bueno, dice el salvaje oeste, sí, o la ley del más fuerte, propio de civilizaciones sin normas, ¿no? O sin leyes que nos dotamos unos a otros y que nos hacen poder vivir en sociedad, ¿no? No compartimos, evidentemente, que hay que trabajar y que hay que participar en el plan sectorial, por supuesto, y de hecho nuestra enmienda así lo remarca, pero entendemos también, y así se lo quiero explicar, o por lo menos trasladarle nuestra posición, cuando se dice que hay una ausencia de marco normativo, nosotros no estamos de acuerdo. Hay una ley del clima europeo y también hay una ley recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, una ley contra el cambio climático por la transición energética que además ha sido apoyada con una amplia mayoría en el Congreso. Nosotros entendemos que ese marco normativo da garantías suficientes para la implantación progresiva, evidentemente, de las energías renovables en nuestro territorio hasta que haya un plan sectorial en el que, por supuesto, participaremos activamente. Esto, o por lo menos así es como lo entendemos, debido a la inacción de gobiernos estatales anteriores al de Pedro Sánchez, del gobierno de Mariano Rajoy, ya llegamos tarde a las acciones contra el cambio climático. Llegamos varios años tarde y es evidente que el precio de no hacer nada, que es lo que ustedes proponen, es demasiado elevado a pagar. Nosotros lo que proponemos es acogernos a la normativa vigente, que es bastante progresista, que es muy medioambiental, que protege mucho el medio ambiente. Es verdad, siempre se puede hacer mejor y por supuesto que sí, pero es el marco que tenemos y es un marco bastante aceptable y a nosotros bueno, es un marco que ha despejado, ¿no?, las dudas sobre el pozo de Armentia. Yo creo que poco se le puede achacar a esta ley y entendemos que es un marco normativo porque, como le decía, el precio de no hacer nada es inasumible y demasiado elevado. Y eso ni significa que aquí el que llega con un maletín con dinero hace lo que quiere, ni que esto sea el salvaje oeste, porque somos una sociedad civilizada con una serie de normas que nos hemos dotado entre todos y unas leyes y unas normativas bastante exigentes que hay que cumplir y que, por supuesto, cumpliremos. Y como trasladamos en nuestra enmienda, evidentemente este ayuntamiento trabajará porque el plan sectorial sea garantista, porque compatibilice
la implantación de energías renovables con el autoconsumo y, por supuesto, también con una protección medioambiental en ese sentido. Nada más. Eskerrik asko, Kanto Andrea. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Oregi Andreak hitz egingo du. Bai, mila esker alkate jauna eta egun on guztioi. Gaur mozio hau daukagu, EH Bilduk ekarrita, Ruiz de Larramendi jaunak, eta orain dela egun gutxi baita batzordean eztabaidatu genuen gauza bera. Hitzak antzekoak batzuk errepikatu egin ditu hemen, eta nik ere argudio berberak erabiliko ditut, ze bakarrik egun gutxi pasa dira. Ruiz de Larramendi jaunak esaten digu lejano oestean, ez, salvaje oestean. Salvaje oestean gaudela eta hemen proiektuak txanpiñoiak bezala ateatzen direla. Eta batzordean esan nionik, hola ez dela eta orain berriro ere horrela aipatuko dut. Ze horrela ez da aspalditik zorionez gure herrialde honetan. Fíjense, escuchen bien. Aprovechar el máximo recurso renovable posible de Euskadi sin que ello vaya en detrimento del respeto debido al medio natural y cultural. Creo que nadie tiene nada que objetar a esta manifestación. ¿Es del PTS que se está tramitando en este momento? No. Es del PTS de energía eólica definitivamente aprobado en el Gobierno vasco por un decreto del año 2002. 2002, cuando todavía prácticamente en ningún sitio se estaba trabajando en estas cuestiones. PTS de energía eólica definitivamente aprobado en el año 2002, después de unos procesos de tramitación y de participación que fueron intensos, que fueron muy debatidos y finalmente se aprobó. Se aprobó con esa máxima o con esas premisas y otras, obviamente, que nos podrían valer y que de hecho tendrán una redacción muy parecida en lo que en este momento cualquiera de nosotros pondríamos para hablar de estas cuestiones. Pues fíjese que en ese PTS eólico se planteaban 16 emplazamientos en Euskadi y se han desarrollado muy pocos. Y muchos de ellos no se han desarrollado y además se planteaban ya con sus cartografías de detalle, con sus evaluaciones de impacto, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se han desarrollado porque su grupo, no su grupo actual, pero sus antecesores políticos y otros se pusieron en contra de muchas de estas actuaciones. Por tanto, ahora nos encontramos con que EH Bildu defiende una moratoria para no hacer nada hasta que haya un PTS, cuando nunca jamás defendió el desarrollo de un PTS legítimamente aprobado en el año 2002. Por tanto, de salvaje oeste, nada. Estamos con una regulación muy temprana y ahora lo que tenemos que hacer es revisarla, mejorarla y en eso estamos y adaptarla a los tiempos actuales que vivimos. PTS martxan dago, orain berria. PTS ja ez bakarrik eolikoa, baizik eta energia berriztagarria guztiak tratatzeko. Eta orduan horretan parte hartuko dugu. Parte hartzen ari gara, gure teknikariak, beraien txostenak, beraien ekarpenak, prozesua luzea da. Eta bitartean ezin dugu herrialde hau gelditu. Ze badaukagu arautegia. Ez bakarrik PTS eoliko hori, beste batzuk ere baditugu. Pasaden egunean batzordean esaten izun, PTP-ak ere baditugu. PTP-ak, plangintza orokorrak, horiek denak ere hor daude. Eta baita lege ingurumen aldeko legeak ere baditugu, beraz, egiten ditugun gauza guztiak marko normatibo hortan barruan txertatzen dira. Eta edozein proiektuak behar du bere ebaluazioa, inpaktu ebaluazioa, bere baimena, gauza guztiak behar ditu. Beraz, ez gaude zuk esaten duzun normativa eza horretan. Baita daukagu estrategia energetika 2030, orain dela urte batzuk
urte batzuk onartuta, gobernuan. Beraz, nik esango nizun, lasai egon, gauzak, zuk aldarrikatzen dituzun guztiak, gauzak orden batean egin, pausuz egin, horrela egiten ari dira herrialde hontan aspaldi. Baina moratoriarik ez ditugu nahi, ez ditugula behar. Zen bestelan, ez gara inoiz helduko, ez zuk esaten duzun 40-50 urtera, ez da 40-100 urtera, ez da. Mila esker. Eskerrik asko, Oregi Andrea, orain Elkarrekin Podemos taldearen txanda. Talde honen izanean, Fernandez jaunak du hitza. Bien, bueno, ustedes ya saben que para este grupo, para el Elkarrekin, toda la cuestión de la transición energética es un tema prioritario, así lo hemos representado o formalizado en las diversas actuaciones que ha habido tanto en este ayuntamiento como en el resto de instituciones. Hemos insistido mucho en que nuestra Green Capital deba acelerar esa transición energética verde y justa, porque tenemos mucho camino por recorrer, al igual que otros municipios, y lo hemos puesto desde manifiesto. Ha habido muchos hándicaps que se han puesto aquí sobre la mesa. Ha habido hándicaps también que han sido externos, ¿no? Hay que reconocer también el potencial de la energía fotovoltaica que tiene nuestro municipio, pero también hay que reconocer que ha habido hándicaps externos que han impedido que nuestro municipio en todo el Estado haya podido desarrollarse e implementarse lo que es la energía fotovoltaica, como el impuesto al sol, un impuesto del Gobierno de Mariano Rajoy que fue un impedimento para el desarrollo de las energías fotovoltaicas, especialmente en las pymes, en las medianas empresas y también en el autoconsumo. Eso es una realidad. Pero una vez superado ya esto, una vez que ya la legislación es favorable, una vez que ya todos los partidos creo que compartimos el hecho de que esa transición energética debe ser uno de los pilares si queremos seguir avanzando como sociedad y también que va a ser bueno para nuestra economía, creo que la pregunta es, ¿energías renovables? Sí, pero también de una manera ordenada. Se han puesto sobre la mesa aquí proyectos de macroparques eólicos en zonas de gran impacto en la biodiversidad o en espacios naturales. Y eso va en contradicción incluso, señor Oregi, con lo que usted leía del PTS. Los proyectos actuales van en contradicción de ese respeto y protección del medio natural, y hay que reconocerlo. También esos macrohuertos solares. Luego ya debatiremos otra cuestión, como es la soberanía alimentaria, la estrategia alimentaria de nuestro municipio. Pero es que lo que no puede ser es que se ocupen, a través de huertas solares, el espacio que debemos dedicar para la producción de nuestros alimentos, para trabajar en esa soberanía alimentaria. Porque si no, estaremos vistiendo un santo para desvestir a otro. En conclusión, nosotros estamos a favor de la transición energética. Lo hemos venido demostrando a lo largo desde la legislatura pasada en los diferentes acuerdos que ha habido, tanto en este pleno, acuerdos presupuestarios, etcétera. Sin ir más lejos, el pasado miércoles, como ustedes ya también conocen, dentro de ese acuerdo presupuestario pudimos acelerar lo que es la transición energética y el autoconsumo en los edificios municipales, como en la implementación de las placas solares en 5 edificios municipales que van a suponer el 33%, la producción del 33% del consumo anual. También tenemos que seguir desarrollando lo que antes he comentado, el anillo solar en nuestro municipio. Tenemos mucho potencial, pero tiene que ser de una manera ordenada. Tenemos que proteger los espacios naturales, los espacios agrícolas. Así lo estamos defendiendo en ese avance del Plan General de Ordenación Urbana. Así también lo defendimos hace 2 plenos, cuando trajimos una moción que fue aprobada. La defensa de los espacios naturales y la defensa también de los suelos agrícolas en nuestro municipio. Por lo tanto, vamos a apoyar la moción original, porque respecto a la enmienda a la totalidad presentada por el Gobierno, aunque hay algunos puntos que, lógicamente, no podemos estar en contra, sí que es cierto que apelan al Basque Green Deal, un plan presentado por el Gobierno vasco y que, a nuestro entender, es insuficiente y decepcionante. Es una realidad que hay que cambiar unos paradigmas, hay que cambiar paradigmas. Dentro de este Basque Green Deal hay algunas actuaciones que van encaminadas a más de lo mismo, a continuar, a medidas continuistas, cuando tenemos que cambiar el paradigma en sectores tan importantes como el sector de la automoción,
muy importante en nuestro municipio, con el tema forestal o con el sector pesquero. Pero es que no se han introducido cambios significativos. Siguen los nuevos nichos de negocio y siguen ligados a esa economía verde, entre comillas, que sigan en manos de las mismas manos y de los mismos sectores. Un plan decepcionante. Por lo tanto, en conclusión, nosotros estamos a favor de esa transición energética. Tiene que ser verde y justa. Tenemos que caminar hacia el autoconsumo y la democratización de la energía, no que siga estando en manos de unos pocos, y por lo tanto vamos a apoyar la moción original, la moción de Euskal Herria Bildu. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna, orain Alderdi Popularraren txanda. Iturritza jauna. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues en realidad a los dos miembros del Gobierno que han intervenido, pues obras son amores y no buenas razones. Yo creo que y voy a intentar explicarme, creo que la moción que ha presentado EH Bildu, pues entiendo que la podíamos aprobar perfectamente todos por unanimidad, porque en definitiva sus 4 puntos apelan a cuestiones que son prácticamente de sentido común, que es trabajar previa a una organización, una planificación, y por eso la importancia de tener un plan territorial sectorial de energías renovables. Pero la realidad pues, es que tenemos 5 parques eólicos en zonas protegidas en Álava. Con estos hechos, el Gobierno podía, desde mi punto de vista, haber optado por 2 caminos. Una, defender los intereses de Vitoria y Álava, que es la que debería haber hecho, pero como siempre opta por el segundo camino, que es lavar la cara al Gobierno vasco. Y es, una vez más, la enésima. Creo que hablamos hace, si no recuerdo mal, 2 plenos también de esta cuestión, y les recordaba yo la lista de agravios del Gobierno vasco que hace con Álava y con Vitoria, como el de la Ubimóvil, que aquí solo hay una, en Vizcaya 5, los puestos de ITV, que aquí hay 1, en Vizcaya 4, o los puntos de atención continuada, los PAC, 1 en Vitoria, 6 en Bilbao, o las inversiones de la SPRI, que aquí no llegan al 1%. Y en estos temas, que son agravios y falta de respeto a los vitorianos y a los alaveses, ustedes siempre permanecen callados y a lavar la cara al Gobierno vasco. Y este es otro de esos asuntos. Apelan al Basque Green Deal, a la visión estratégica de Euskadi. Pues mire, la ambición climática de ese Basque Green Deal es pozos de hidrocarburos para Álava. Y le recuerdo, señora Canto, que ahí sigue estando el recurso puesto sin retirar y con la amenaza. Y hasta que no esté despejado ese horizonte, pues haríamos bien en ser precavidos y en tener cierta prudencia. Yo, por lo menos, no estoy tranquilo mientras eso esté ahí encima de la mesa. O la movilidad sostenible es la imposición que obedece más a intereses empresariales que verdaderamente a lo que debería de llevarnos, y por eso pues, la consecuencia es la tala indiscriminada de árboles, destrozar la ciudad, los atascos o más contaminación. Así que poco puedo estar de acuerdo con la moción que usted o la enmienda a la totalidad que han planteado usted, el Gobierno en su conjunto. Poco crédito tienen porque desde luego no responde sus acciones a lo que desde mi punto de vista tiene que ser un desarrollo justo y sostenible. Me parece que esa enmienda a la totalidad que hacen, y por eso se la vamos a votar en contra, no son más que lisonjas y de alguna manera también un acto de hipocresía. Gracias. Gracias, señor Iturritza. Turno de réplica, Ruiz de Larramendi jauna, EH Bilduren izenean. Eskerrik asko. Bueno, por ir un poco en orden, sobre lo que decía la señora Canto, evidentemente sí, lo del maletín puede resultar una metáfora, pero no deja de ser la situación la que es. Y los hechos hablan por sí solos. Lo vuelvo a repetir, no es que lo diga yo.
cuando decimos que esto es el salvaje oeste, cuando decimos que aquí pónganle el nombre que quieran, el que viene con el dinero y lo pone sobre la mesa hace lo que quiere y donde quiere. Y se lo vuelvo a decir, en Iturrieta, en Árcamo, en Labraza, en Cantoblanco, en Azáceta, en Aramayo, en Barrundia, en Agurain, en Aspárrena, en Durana. No sé, creo que es bastante claro. Y otra cuestión que me ha sorprendido bastante es que se intente caricaturizar, cuando denunciamos este atropello de nuestro territorio, se nos intente caricaturizar como diciendo que no proponemos nada, no queremos nada, cuando antes de ayer propusimos un plan integral para que en Araba se haga la transición energética, que puede ser debatible, pero decir que no proponemos nada no creo que sea muy correcto, la verdad. Lehen esaten nuen, egungo egoerak planifikazio eza agerian uzten duela, ez naiz errepikatuko. Baina ez hori bakarrik, eta marko juridikoaz hitz egiten dugula, eta Oregi Andreak hori esaten zidala, marko juridikoaren ezintasuna ere agerian uzten du. Ez dugulako zalantzan jartzen marko juridiko mardula eta oso zabala eta sendoa dugunik. Hori ez dugu zalantzan jartzen, hori horrela da. Baina hori eukita ere, gaur salatzen ari garen hau guztia gertatzen ari da, eta arrisku hori guztia hor dago. Eta beraz, agerikoa da, marko juridiko horren ezintasuna. Eta horregatik hitz egiten dugu plan sektorialaz, horregatik diogu plan horren beharra dugula eta zelako garrantzia duen esaten dugu. Trantsizio energetiko honi gaur egun ez dituen mugak eta norabidea jarriko dizkiolako. Eta bai, bestera batera azalduta, saiatu naiz azaltzen ze suposatzen duen egungo egoerak arabarrontzat, bestera batera azalduta, orain arte, zelako kontrakotasuna sortu den proiektu hauen aurka, dagoeneko 9 udal, 40 kontzejo, 22.000 alegazio baino gehiago, eta 9 udal esaten nuen, baina gaurkoan ere, Gasteizko udal batzak argi esango du, anabasa honen guztiaren kontra dagoela. Eta beraz, ondo begiratu gaurko argazkia, adostasunaz hitz egiten dugulako. Eta bitartean, zuek bakarrik jarraitzeko asmoarekin jarraitzen duzu etematuta. Porque estáis empujando a Araba, se está empujando a Araba al borde del precipicio, un precipicio que puede tener consecuencias irreversibles. Y por eso decimos una vez más que es momento de parar, debatir, acordar y, por supuesto, dar media vuelta. Eta orain arte egindakoaz hitz egin dugu ere, edo, bai, aipatu da orain arte, egia da, asko dagoela egiteko, eta nola ez da egongo asko egiteko, azken 30 urtetan herri honetako agintariek egin dutena egin eta gero. Hidrokarburoen aldeko apustu argia, eta energia berriztagarrien esarpenean urrats oso txikiak. Eta horrek, uzten du agerian, zergatik gaur egun trantsizio energetiko honetan garen azkenak ez baldin bagara. Hala ere, positiboa izateko eta zerbait balioan jartzearren, gobernuaren, PNV-PSren moziotik zerbait azpimarratuko genuke. Eta hori da, konsenso politiko y sozial, guztiz ados gaude horrekin. Guk herri akordio batetaz hitz egiten dugunean, ez dugulako inondik inora instituzioetara mugaturiko prozesu bat irudikatzen. Prozesu honetan guztian, herria kontzientziatu eta aktibatu behar delako, eta prozesu honen guztiaren parte aktibo izan behar delako. Eta beraz, herri prozesu batetaz hitz egiten dugunean, eta herri akordio batetaz hitz egiten dugunean, instituzio eta herritarren artean eginiko prozesu batetaz hitz egiten dugu. Pero, sin embargo, no podemos decir lo mismo de la enmienda en general. Bastantes cosas se han dicho ya, por no repetirme. Nos parece bastante difusa y tibia en sus reivindicaciones y creemos que el momento necesita decisiones concretas, acciones concretas y decididas. Porque al final se nota bastante que el principal objetivo de esta enmienda, al contrario que nuestra moción, es no señalar, no demandar y no instar nada al Gobierno vasco. Tanto es así que en los 5 puntos que la componen ni se menciona al Gobierno vasco. Se instan a ustedes mismos, al Gobierno municipal, a actuar sobre la elaboración de un plan sectorial que en absoluto les compete. Nos sorprende. Creemos que es un ejemplo muy sencillo, pero a la vez esclarecedor de cuál es el objetivo de esa enmienda, que es quitar la pelota de donde debe de estar, el tejado del Gobierno vasco.
y poco más hay que añadir. Mila esker. Mila esker zuri, Ruiz Larramendi jauna. Orain Alderdi Sozialistaren txanda, ez du parte hartuko, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, bai. Oregi Andrea. Bai, mila esker berriro ere. Lehen esan dudan bezala, gure iritziz, arautegia marko sendoa ditugu, beraz, gauzak ez dira gelditu behar, are gutxiago, gauzak arindu egin behar dira, energia aldetik eta transizio energetiko aldetik. PTS-en parte hartzen ari gara, PTS berrian, eta hor planteatzen da eszenarioak eta zonifikazioa, ja, aurretikan horrela atera da. Orduan, zonifikazio hortan planteatzen da bi modutan, bata positiboan, nun dago potentziala ipintzeko, berriztagarriak, ze ez du merezi ipintzea potentziala ez dagoenean, noski. Orduan, hori identifikatzen da, alde batetik, eta bestalde negatiboan. Ze esparruak babestu egin behar dira, babestuta daudelako jadanik, edozein gauzagatik, bere balore ambientalak, ero kulturalak, ero dena dela. Beraz, gure ustean oso enfoke ona dauka PTS berria, baina lehen esan bezala, beste arauak ere baditugu mahai gainean, PTP-ak ere, lurralde bakoitzak Araban, eremu guztiak daukate PTP onartuta, eta gainera orain berrikusten ari dira, beraz, marko juridikoa oso argi eta oso babestuta daukagu gure lurraldean. Un apunte a su capacidad propositiva, que por supuesto es muy bienvenida, las propuestas y dentro de esta participación que siempre queremos tener en todos los documentos y en todas las estrategias que sacamos en los diferentes niveles de gobierno. Bienvenidos son, pero algunos llevamos ya trabajando en todos estos documentos más de 20 años, entonces bienvenidos son. Ustedes planteaban, estaba recordando, ustedes planteaban en campaña electoral, y además luego nos hicieron llegar, un planteamiento de Gasteiz cero carbón 2040, Gasteiz cero carbón 2040. Recuerdo a la señora Miren Larrión con el señor Ulrich Kohl de Copenhague, que es uno de los responsables del plan de Copenhague para que Copenhague sea neutra en carbono en 2025. Es una de las pioneras, va a ser seguramente una de las primeras, si no la primera del continente europeo que llegue a 2025 como neutra en carbono. Pues bien, ¿saben cómo han definido algunos el planteamiento de Copenhague? Como de sostenibilidad hedonista. Es bonito, ¿eh? Sostenibilidad hedonista. ¿Por qué? Entre otras cosas, la joya de la corona del modelo es una planta incineradora de basuras que genera energía renovable. Eso plantea como la joya de la corona de la sostenibilidad Copenhague. Pero es que además, en esa planta incineradora de basuras, que desde el punto de vista arquitectónico yo le sigo la pista por interés profesional, porque me gusta el tema de la arquitectura, quiero decir. Es una especie de montaña artificial donde se ha puesto una pista de esquí. Ese es el modelo. Ese es el que la señora Miren Larrión presentó con el señor Ulrich Kohl para ser Gasteiz cero carbón 2040. Ahora nos están hablando de 2050. Bienvenidos a la realidad también. Nosotros, toda Europa está en 2050. Toda Europa está en 2050. Nosotros también, antes de 2050. Y vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para acelerar los procesos para llegar antes. Europa tiene la ambición de ser el primer continente neutro en carbono, utilizando todos los recursos y todos los medios que están a su alcance, también con los nuevos fondos Next Generation. Yo, desde luego, me siento orgullosa de ser europea y también de ser vasca, porque siempre hemos estado a la cabeza en todos estos procesos. Mila esker. Mila esker. Oregi Andrea, Elkarrekin Podemos taldetik, ez du parte hartuko, eta Alderdi Popularrari dagokionez ez da. Beraz, bozkatuko dugu lehenengo eta behin, bozkatuko dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako osoko zuzenketa. Aldeko botoak, kontrako botoak,
Beraz, ez da onartzen, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Eta orain bozkatuko dugu jatorrizko mozioa, EH Bilduk aurkeztutakoa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, onartuta geratzen da, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren kontrako botoarekin. Hurrengo puntura goaz, kasu honetan EH Bilduk aurkezten duen beste mozio bat eztabaidatzeko. Kalean eskean ari diren pertsonen arreta hobetze aldera. Bai, Bitero Andreak du hitza, nahi duzunean. Luis, Ahmed, Charo, Lourdes son nombre de parte de esas personas que piden en las calles de Gasteiz, en los supermercados, y en la última temporada estamos viendo también cómo están pidiendo en las terrazas de la hostelería. Cada vez más personas en Gasteiz piden, o por lo menos tenemos esa percepción. Ver personas en la calle empieza a estar dentro de ese paisaje de la ciudad, de ese paisaje que estoy segura de que ninguna de nosotras quiere ver ni quiere conocer. Y además, cuando las personas acaban en calle, acaban por múltiples factores, personales, sociales, separaciones, por un desempleo, múltiples factores que dan lugar a esa cara más dura, a esa cara de la exclusión. Y tenemos que revertir esta situación. Por eso nace esta moción. Tenemos que activar o reactivarnos para trabajar por todas esas personas. Ya lo hicimos en el año 2018, ya se hizo un plan de trabajo con todas estas personas que vivían en calle para conocer su realidad y así poder intervenir. Y en esto nace esta moción. En el 2018, 50 personas vivían en la calle o estaban en una situación de calle pidiendo. Por eso ahora lo planteamos, el reactivarnos nuevamente, el poder conocer y hacer con estas personas. ¿Se está trabajando con ellas? Claramente, tengo que decir que sí, se está trabajando, que los servicios sociales hacen una buena labor, pero a veces toca dar ese complemento, ese plus a ese trabajo que hacen todas las profesionales día a día, porque si conocemos podemos intervenir y de ahí nace el compromiso de hoy como ciudad y también para futuro con todas las personas que se encuentran en una situación más vulnerable, porque además uno de los objetivos o de las competencias que tiene este ayuntamiento es conocer y si conocemos la realidad vamos a poder intervenir. Creo que todas conocen que existe una estrategia vasca para las personas sin hogar, una estrategia vasca que tiene duración desde el año 2018 al 2021 y tenía dos objetivos. Por un lado, incidir en los motivos que llevan a la pobreza y ofrecer procesos de inclusión. Nadie que pudo elaborar esta estrategia se pensaba que iba a tener que hacer frente a una pandemia, eso está claro. Por eso ahora los ayuntamientos, más que nunca, tienen que ser esa primera puerta, esa mano tendida para todas las personas. Y con la pandemia vimos una realidad que ninguna queríamos ver. Vimos como muchas personas de Gasteiz no tenían un hogar, no tenían un domicilio. Y con aquel famoso quédate en casa tocó habilitar dos pabellones que atendieron a mucha gente. Y cuando poco a poco todas nosotras empezamos a retomar la salida a la calle, también estas personas tuvieron que salir. Y hemos visto cómo se ha incrementado, o la percepción por lo menos, de que más personas están pidiendo en las calles. Y estamos viendo también cómo encontramos pertenencias y colchones en muchas zonas de Gasteiz. Por eso no podemos hacer que la pobreza sea invisible. Y esta moción es eso, dar luz, poner luz a toda esa parte que estamos invisibilizando. Porque tenemos que ser claras y tenemos que decirlo claramente. Nadie pide por gusto, nadie se va a las calles por gusto. Esto es una realidad, es la acumulación de múltiples factores y tenemos que ser conscientes de ellos. Porque si como sociedad, como ayuntamiento y como personas somos conscientes, vamos a hacer que las decisiones que adoptemos como institución tengan en cuenta las realidades más duras. Y eso es lo que queremos preguntarnos hoy. ¿Se está incrementando la pobreza? ¿Están llegando estas personas a los servicios sociales? ¿Conocemos qué realidades están detrás de ella? Eso es lo que queríamos plantearles. Por eso traíamos esta petición. Conocer cuál es su situación, cuando conozcamos poder intervenir, poderles ofrecer esos servicios y adaptarlos y concienciar a la ciudadanía sobre su situación. Nuestro trabajo es revertir esta situación y este era el objetivo. Así de claro y así de difícil de conseguir, pero este es el objetivo que queremos trabajar. Por eso hemos llegado a una enmienda transada también con el equipo de Gobierno y esperamos que los otros dos grupos, tanto el Carrequín como el Partido Popular, quieran apoyarla, porque será un posicionamiento claro como ayuntamiento, como institución, en ese famoso de no vamos a dejar a nadie atrás, ponernos de acuerdo y dejarlo bien claro desde esta institución.
En todas las sociedades, y esto vamos a ser realistas, en todas las sociedades y en todas las ciudades va a haber situaciones de pobreza y de vulnerabilidad. Pero cómo atendamos, qué recursos dispongamos y a qué derechos van a poder acceder las personas más vulnerables es lo que nos va a definir. Por eso tenemos que seguir trabajando, para definirnos como una ciudad inclusiva, que no deja a nadie atrás. Y nos toca un trabajo difícil, y al equipo de gobierno le toca un trabajo difícil ahora mismo, revertir esas situaciones de pobreza. Pero si tenemos unas buenas políticas sociales, si ofrecemos una buena alternativa, se va a poder conseguir. Y a veces, poniéndole rostro a esas realidades, la situación cambia mucho. Muchas de ustedes seguramente lo vieron hace escasamente una semana en la televisión, en la ETV, pudimos ver un reportaje directamente de personas que se encontraban en todo el País Vasco en la calle y hacían algunos comentarios que eran muy importantes. Propias personas que vivían en la calle y que pedían, decían, estamos delante, pero no nos ven, somos invisibles para la sociedad. La sociedad es una burbuja, pero yo les miro desde fuera. Vivir en la calle es como vivir en un alambre, en los márgenes de la sociedad. Estas personas muchas veces se nos hacen invisibles y ellas también quieren ser invisibles, porque si no son visibles hacen que tengan una menor situación de miedo, de inseguridad, y esta moción es eso, poder hacerlas visibles. Y contamos con algo que es muy importante, nadie es invisible. Nadie es excluido, se encuentra en una situación de invisibilidad y como es algo transitorio, algo ajeno a la propia persona, si tendemos esa mano, y esa mano son las políticas sociales de calidad, si tendemos esa mano las personas van a poder salir de esa situación tan vulnerable. Cuando decimos el no vamos a dejar a nadie atrás, es tener en cuenta a todas las personas. También a las que piden, también a esas que colocan su vida en un colchón todos los días. Por eso desde H. Bildu queremos ser claras, hay que hablar de pobreza. Que en este pleno se hable de pobreza es importante, porque entonces hacemos que no sean invisibles, porque hablar de ellas hace que actuemos, que seamos conscientes de su realidad, que conozcamos, y así todas las decisiones políticas que adoptemos irán acorde a esa situación. A nosotras nos gustaría ser mucho más valientes, hablar de menores tiempos, de poder ofrecer mayores alternativas, pero el objetivo de esta moción era llegar a acuerdos para poder intervenir con todas estas personas. Ayer la síndica nos decía que teníamos que conseguir una ciudad en la que las personas fueran felices dentro de la medida de lo posible y ofrecer una alternativa para muchas personas es poder ofrecerle una alternativa a ese plus de felicidad. Así que esperemos que entre todas podamos llegar a un acuerdo y aprobar de modo unánime esta moción que presentamos para dar visibilidad a las personas más vulnerables de Gasteiz. Mila esker. Mila esker zuri. Por parte del Grupo Elkarrekin Podemos, como también grupo enmendante, quien interviene. Señora Zugarro, disculpe usted, tiene la palabra. Eskerrik asko, alkate jauna, egunon berriro. Bueno, diru eman behar diogu kalean dagoen jendeari? Elkartasun ekintza da hori? Benetan zeo zertan laguntzen ari gara? Nolako egia eskutatzen dute horrelako ekintzek? Bapatean, esan beharra dago horrelako galderak, edo zeinek gure buruari egin dizeskiokegunak desorasoak direla. Desorasoak zaizkiguzu. Zeren eta norbanakoari egindakoak dira. Eta Gasteizko gizarteko kide gisa inplikatzen gaituzte. Eta horrek, behartzen gaitu pentsaraztera zer dela eta dagoen jende hori lurzoruan. Baliabiderik ez duela dioen kartel batekin. Edo zutik edozein supermerkatutako sarreran, ongi etorri atsegin bat eginez eta diruz laguntzeko eskatuz. Egunero ikus daitezke horrelako irudiak hiriko zoko askotarikoetan. Baina hori ikusi eta gure erreakzioa erabatekoa edo bestekoa izan, onberena izatea, kasurik ez egitea, edo arbuiatzea, hau da pobrenganako fobia, Elkarrekin udaltaldekook uste dugu, arduradun publikoak izanik jende hori Gasteizko udalerriko gizarte politiken erdigunean jartzeko lan egin behar dugula. Eta saiheztu behar dugula, lehen eta bigarren mailako herritarren berizkuntza. Izan nahi ere, zein nahi dela ere jaio diren lekua, bizimodu duina eramateko eskubidea dute. Bizimodu autonomoa eta bizi proiektu bat izatera eta gauzatzera heltzeko eskubidea.
Funtsezkoa eta premiazkoa da horrelako errealitateei erantzun bat ematea. Pertsonak ez daitezela oharkabean igaro. Badakigu eta jende zaurgarria gehien behar duena ez dela joaten gizarte zerbitzuetara, ez da esaterako sindikora ere. Ez dezagun ahaztu, haien egoeraz kezkatzen eta interesatzen diren beste gizarte eragile batzuek lagunduta joaten dira. ¿Debemos dar dinero a las personas que se encuentran en la calle? ¿Es un acto solidario? ¿Estamos realmente ayudando en algo? ¿Qué realidad esconden estos actos? A bote pronto, decir que responder a estas preguntas que cualquiera de nosotras podemos hacernos incomoda. Incomoda porque interpela. Nos interpela como persona en particular y como miembro de la sociedad de Vitoria-Gasteiz. Y nos obliga a pensar cuáles son los verdaderos motivos que han llevado a estas personas a sentarse en el suelo con un letrero en el que se puede leer, sin recursos, o a colocarse de pie a la entrada de cualquier supermercado y que con un cordial saludo te invita a que les ayudes económicamente. Son ejemplos de imágenes con las que nos encontramos en nuestra vida diaria, en diferentes rincones de la ciudad. Pero más allá de cómo reaccionemos cada cual ante esa realidad, desde el buenismo, pasando por la indiferencia, hasta el rechazo total, es decir, aporofobia, rechazo al pobre, desde el Elkarrekin creemos que responsables públicos debemos trabajar por una Vitoria-Gasteiz, en donde las personas sean el centro de las políticas sociales municipales, evitando crear ciudadanas de primera y de segunda. Porque todas las personas, hayan nacido donde hayan nacido, tienen el derecho de una vida digna de ser vivida. Vidas con autonomía y con un proyecto vital al que aspirar y desarrollar. Es imprescindible y urgente dar una respuesta a este tipo de realidades, que las personas no pasen inadvertidas. Porque sabemos que las personas vulnerables, la gente que más necesita, no se acercan a los servicios sociales, no lo olvidemos. Van acompañadas de otros agentes sociales que se preocupan y se interesan por su situación. De ahí la importancia de una revisión, ampliación del estudio realizado en 2018, con el fin de detectar la realidad actual del número de personas que se encuentran en situación de exclusión social. Por eso, desde el Elkarrekin creemos que un primer acercamiento a esta realidad y un esfuerzo de adaptación es realizar esa renovación, ampliación del estudio-análisis sobre las personas que se encuentran en esta situación de exclusión social o residencial, con plantilla municipal que trabaja en dicho ámbito. Horregatik, Elkarrekineko uste dugu errealitate horretara hurbiltzeko eta egokitzen ahalegintzeko aurreneko pauso gisa berritu eta zabaldu egin behar dela. Gizarte edo egoitza bazterketan daudenen azterketa alor horretan behar duten udal langileekin. Y para ser coherentes con lo que decimos, consideramos necesario pasar a la acción política, desde ofrecer recursos, desde el ámbito educativo al económico, ayudas y prestaciones sociales, a realizar actuaciones de todo tipo, diálogo, acompañamiento, procesos de empadronamiento, coordinación con otras entidades. Y todo ello contando con los y las profesionales de los servicios sociales municipales, que son la puerta de acceso a la integración de estas personas que habitan nuestra ciudad. Aprovechamos estos momentos para reconocer públicamente la labor que realizan dichas profesionales. Abrimos un paréntesis para recalcar que somos conscientes de que la saturación de trabajo que estas trabajadoras soportan es grande. En la Comisión de Recursos Humanos se ha tratado de la sobrecarga de trabajo, en más de una ocasión, por ejemplo. Ayer mismo tuvimos la ocasión de escuchar a la síndica, que hay que abordarlo desde el punto de vista organizativo y de gestión. Para el Elkarrekin es un tema que no se puede ignorar, dada la implicación que supone no contar con personal suficiente para detectar las necesidades y demandas reales. De la misma forma que nos parece crucial realizar una campaña de concienciación y de sensibilización a la ciudadanía de nuestra ciudad. Labor pedagógica que ayudará a visibilizar a estas personas, a no ser estigmatizadas y a ser tratadas como personas sujetas de derechos sociales. Otra forma de que tengan su sitio en nuestra sociedad gasteiztarra. Nos alegra ver que se haya llegado a un acuerdo entre el Gobierno y el grupo proponente, que permite avanzar en este asunto tan importante para nuestro municipio, por lo que votaremos a favor de dicho acuerdo. Como no voy a hacer uso del segundo turno, estaremos atentas a las palabras del señor concejal delegado de Políticas Sociales para saber si van a contar con plantilla municipal a la hora de realizarse este estudio-análisis, que es lo que nosotros nos solicitamos en nuestra enmienda de adición. Porque pensamos pues eso, que externalizar los servicios sociales pues solo nos conduce a desmantelar el sistema de protección social pública, que tan importante se ha demostrado durante esta pandemia. Y creemos que es el momento de cambiar. Mila esker. Eskerrik asko, Zubeaurre Andrea, orain, kasu honetan, Alderdi Popularraren txanda da. Badagot bai, transakzio bat, baina printzipioz aurkeztuta dago mozioa, ez dakit kasu honetan, bestela
nik ez dauka problemarik, sartua baldin badago eta epean baldin badago sartua, hitz egin dezatela Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea lehenengo. Señor secretario, en este caso, porque es una enmienda transaccional que se firma con el grupo proponente, que ya ha intervenido, lógicamente, en su primer turno, ¿cómo se actúa? ¿Cuál es el orden de intervención? Es indistinto para mí, o sea, si no tienen inconveniente los concejales me da igual, pero en este caso, ¿cómo actuaríamos? Sí, señor alcalde, yo entiendo que en este caso sería adecuado que fueran los grupos enmendantes quienes intervinieran, a pesar de haber sido una transada posterior. De acuerdo, queda claro. Por lo tanto, por parte del Grupo Socialista, ¿quién va a intervenir? Señor Armentia. Sí. Eskerrik asko, alcalde jauna, señores concejales, egun on berriro. Bien, a día de hoy tenemos un conocimiento bastante aproximado de la realidad de las personas en calle y de las que practican la libre conducta de pedir. Quiero comenzar esta intervención hablándoles del estudio que se inició en 2016 y se terminó en 2018. Se llamó Gasteizko ez kalean, mirar a los ojos a las personas que piden. Es relativamente reciente, por eso conocemos bien sus conclusiones y las aplicamos. Además, refiriéndome al estudio, y como tiene interés para la enmienda transaccional, a la que luego me referiré, quiero mostrarles de forma somera su estructura. Este estudio tenía como objetivo general conocer las causas y razones por las que las personas piden en calle y específicamente estimular el uso de los servicios municipales de quien pide para el cese de esta práctica. También erradicar, en caso de que pudieran existir redes, la posible la situación y, finalmente, sensibilizar a la ciudadanía en el tratamiento de estas situaciones. Se dirigió a una población diana que se identificaba por la petición de dinero en diferentes circunstancias, viandantes, superficies comerciales, también si realizaban búsquedas o contenedores o venta itinerante en calles y locales. La metodología utilizada fue múltiple e interdisciplinar, realizadas por profesionales del departamento, Programa de Educación en Medio Abierto y Urbil, con un diseño de estudio específico en coordinación con agentes sociales y en diálogo con las mismas personas que piden. Es decir, quiero explicarles que este estudio se realizó con medios propios, como les digo, el equipo Urbil, y les he dicho, y también contamos con un plan de empleo. Las conclusiones generales que se recogieron en un colectivo no integrado y tan heterogéneo como es este, se centraban en la necesidad de pedir por falta de ingresos económicos, reconociendo que la práctica de pedir en la calle es legal y una opción personal sin relación con la vivienda o con otras situaciones. Considerando además que las personas que ejercen la práctica de pedir lo consideran como un empleo. Sin embargo, había una gran diversidad de perfiles y de necesidades. Se concluyó que no se puede afirmar que haya una existencia de redes organizadas. Finalmente, se implementaron una serie de acciones previstas, se presentaron propuestas de continuidad y realizaron tareas de sensibilización entre la ciudadanía y la plantilla municipal, los agentes locales, las oficinas de información al ciudadano, los profesionales de atención directa, entre otros. Siempre manteniendo como objetivo general dignificar a las personas que ejercen esta práctica de pedir, empoderando a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad y haciéndole ver que su acción es totalmente respetable, e intentando facilitar a las personas que se encuentran en la edad de trabajar el acceso a un empleo regulado y a una previa formación para ello. Y, finalmente, acercando a las personas que ejercen la práctica de pedir a los servicios sociales municipales. Desde 2019 hasta ahora, aprovechando las conclusiones de este estudio, así como algunas de sus propuestas de continuidad, se han ido incorporando acciones y tareas a las que ya se venían realizando por los equipos del Servicio de Inclusión Social, Urbil, el SMUS, IESLE, RA y ONARPEN, que vienen a responder a esas cuestiones planteadas durante el estudio. Bien, como corolario, de forma general, seguimos manteniendo un conocimiento con acercamiento a las personas en situación de calle. Les puedo decir que el perfil general es de personas que ocupan espacios conocidos, protegidos y de los que conocen bien la respuesta ciudadana. Fundamentalmente las zonas más transitadas de la ciudad, centros comerciales y accesos a lugares de culto en periodos de fines de semana.
De este colectivo, un porcentaje importante conoce el sistema de protección social, percibe prestaciones económicas periódicas del mismo, hace uso alterno de los recursos de alojamiento, manutención, ocupación y ocio y, además, tiene algunos beneficios de la práctica alterna de pedir dinero en la vía pública, que nunca es mucho. Parte de este colectivo recibe esta actividad como una tarea formal a la que debe dedicar un tiempo programado durante el día y a la semana. Desde el Servicio de Inclusión Social del Departamento se mantienen respecto a esta decisión explícita, adoptando acciones para su planificación. Un porcentaje muy pequeño no dispondrá de medios económicos o no dispone de medios económicos de libre uso, pero conoce y tiene garantizados la cobertura de sus necesidades básicas: comida, pernocta y vestido, y estancia temporal y aseo si lo desean. En esos pequeños colectivos no quieren relación alguna con los servicios sociales, si acaso de forma alterna o esporádica. Además, hay un pequeño sector que acude de manera más o menos regular, pero con flexibilidad de acceso, a actividades ocupacionales remuneradas económicamente. Esto se ha conseguido ampliando a las actividades del Centro de Día Municipal Estrada, las organizadas en el programa Gizarteratu, y a las de otras actividades como Sartu, Casa de Iniciativos, ASAFES, convenido con el Instituto Foral, y Rehabilitación Mental en Osakidecha. Bien, quería explicarles el perfil de estas personas que conocemos bien a través de seguimiento. Este estudio, como digo, es relativamente reciente. No obstante, pongo en valor la voluntad y el apoyo y colaboración del Grupo Municipal Bildung para implementar y continuar este estudio en los próximos años, así como la disposición del equipo de Gobierno con el compromiso de la atención a los servicios sociales. Bien, asimismo, respecto a la enmienda del Grupo Municipal Elkarrekin, quiero agradecerles su precisión y, desde luego, coincidimos completamente. Este próximo estudio se realizará con medios propios, con el equipo Urbil, con los equipos de educadores de calle y, si acaso, con la contratación de planes de empleo o otras modalidades que utilicemos, pero siempre dentro de nuestra estructura. Bien, finalmente, les quiero decir que por eso presentamos una enmienda transaccional de los tres grupos, casi como una primicia, con el objetivo de reforzar esta asistencia y poder llevar a cabo este trabajo. Muy bien, eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Armentia jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda da. Fernández de Landa Andrea. Buenos días nuevamente. Bueno, creo que todos coincidimos en muchos de los conceptos que hemos dicho aquí. La mendicidad es un problema social que está ligado a los problemas como la desigualdad o la pobreza y que está presente en todos los contextos y a lo largo de la historia, y además que supone un desafío y una honda preocupación para los gobiernos locales. Múltiples realidades, desigualdades socioeconómicas, contextos vulnerables, malas situaciones en la vida, problemas de adicciones o de salud mental, malas relaciones familiares o abandono, son algunos de los motivos que llevan a personas a situaciones así. Personas invisibilizadas que forman parte de nuestras ciudades como seres situados al margen de lo que creemos vidas estables y ordenadas. A veces, es verdad, nos da miedo hasta mirar a sus rostros porque vemos en ellos un futuro que nadie deseamos, una línea que nos separa de una situación a otra tan fina que es casi invisible. Este ayuntamiento no es ajeno a esta realidad y tiene una gran preocupación por ello. Y como ha comentado mi compañero, el señor Armentia, en 2018 se terminó de realizar un estudio análisis sobre las personas que piden en las calles. Un análisis que se realizó debido a esa gran preocupación que había y que sigue habiendo. Una foto que nos acerca a la realidad de esas personas y que nos permite establecer mecanismos para dar respuesta a esas necesidades y a esas situaciones. Conocer qué perfiles tienen y cuáles son las causas por las que están en esa situación, qué historias llevan en sus mochilas. Tenemos unos servicios públicos universales para todas las personas, sin discriminación, para poder dar una atención profesional continua y personalizada que nos lleve a lograr unos objetivos de inclusión total. La Ley 4/2011 para la garantía de ingresos y para la inclusión social, que ahora se gestiona desde Lanbide y que busca unir la prestación económica y la activación de empleo para evitar la dependencia y la cronificación. Como digo, trabajar ofreciendo una atención profesional, continuada, personalizada, centrada en cada persona, en cada casuística y que nos lleve a lograr esos objetivos de inclusión.
Por ello, como ha dicho el señor Armentia, este Gobierno se compromete en este caso a actualizar ese estudio que se realizó en 2008 y a reforzar esos planes del Departamento de Políticas Sociales con el objetivo de revertir esa situación de pobreza, facilitando los apoyos de seguimiento necesarios a las personas en situación de vulnerabilidad y a realizar esa labor de concienciación sobre la realidad que se esconde en las personas que están en esa situación. Vitoria-Gasteiz, así como el resto de ciudades del siglo XXI, se enfrenta al desafío de desarrollar políticas públicas que contribuyan a derivar en un uso y disfrute igual de la ciudad para todas las personas que la habitan, a construir esa ciudad que garantice los derechos universales, valores y objetivos comunes y que a su vez pueda dar respuestas específicas a sus diferentes necesidades. Pero no partimos de cero, ya que llevamos años comprometidos con garantizar a todas las personas que la habitan en el presente o en el futuro, de forma permanente o temporal, el derecho a habitar, a utilizar, a transformar, a disfrutar de un asentamiento urbano justo, inclusivo, seguro, sostenible y democrático, definido como un bien común para una vida digna, que debe compartirse y pertenecer a todas y a todos los miembros de esta comunidad. Gracias. Gracias, señora Fernández de Landa. Turno del Grupo Popular. Domaica Andrea. Bueno, pues nosotros, en relación a esta moción en la que se haya un acuerdo transaccional, sí que pediríamos si se pudiese ampliar ese consenso también con la enmienda de otro grupo, porque creemos que enriquece el acuerdo. Nosotros, cuando vimos la moción del Grupo de H. Bildu, en el fondo compartimos el espíritu, ya lo he hablado con su portavoz. Lo que sí nos llamaba la atención, como ya se ha comentado por el resto de portavoces, es que ya en diciembre de 2016 se produjo un estudio en relación también para, bueno, sobre todo centrado en las personas que ejercían la mendicidad en Vitoria. Ese estudio duró 6 meses, se hicieron una serie de encuestas a personas también en coordinación con URBIL que estaban en calle y como consecuencia de aquel estudio, que fue financiado con los planes comarcales de empleo de Lanbide, se hicieron 53 encuestas en las que se hizo una agrupación por 4 colectivos. Uno, las personas que pedían en calle, otro, personas que pedían en las superficies comerciales, otros que buscaban en los contenedores y luego también las personas que ejercían la venta ambulante. Se establecieron, como digo, 53 encuestas por una educadora social que fue contratada con ese plan comarcal de empleo. Y se nos plantearon un poco los perfiles de cada uno de esos 4 grupos que se realizaron como consecuencia de las entrevistas y se planteó para cada colectivo una serie de intervenciones y actuaciones con un cronograma para poderlas poner en marcha. Es verdad que estuvimos haciendo seguimiento de ese programa, pero bueno, al final no vio la luz más que una campaña de concienciación a la que también se hace referencia en la moción. Quiero recordar que era un concurso fotográfico, que además se hizo una exposición y, por lo tanto, eso es un poco los antecedentes de esta moción. Y en este sentido, como la transaccional lo que plantean es que se actualice ese estudio, yo sí que me gustaría pedir, en este caso al Gobierno, que ese estudio, puesto que es una actualización y el anterior se realizó en menos de 6 meses, porque 6 meses era el cómputo global del programa que incorporaba la encuesta y luego las actuaciones a realizar, pues bueno, que se pudiese abordar antes de los 2 años, que es cuando acaba la legislatura, para que podamos tener alguna actuación en esta materia y además también con unanimidad, que espero que se produzca en este Pleno. Por lo tanto, desde nuestro grupo estamos de acuerdo con el espíritu y la iniciativa. Creemos que hay que aprovechar el trabajo que ya estaba realizado desde el año 2016 y 2017 y, por lo tanto, actualizar ese informe para que podamos plantear una serie de actuaciones que permitan la inclusión social de esas personas, que en algunos casos no será posible, pero en otros probablemente poniendo los mecanismos adecuados y con el impulso político de la corporación pues podamos conseguir algún tipo de resultado y al final pues son colectivos complicados y todo lo que sea poner medidas encima de la mesa de manera consensuada creemos que es la mejor fórmula para conseguir el objetivo. Gracias. Gracias, señora Domaica. Turno de réplica o segundo turno para el proponente, señora Vitero. Sonia es una mujer que lleva muchos meses pidiendo en calle. Por las tardes, algunas de las tardes cuando voy a hacer la compra, me he quedado mirando y hay gente que pasa
y pasa por al lado y ni tan siquiera se fija, pasa, sin más. Otras se paran, o otros, y le preguntan si necesita algo, porque tiene un pequeño cartel que dice que necesita o comida o algo de dinero. Y hay gente que le da o le dice que necesita y le saca. Y otras personas pues aprovechan cuando sacan con el carro y el euro o la moneda que tengan se la dan. ¿Quién de ellas hace bien? Pues señora Zubiaurre, no le puedo contestar. No podemos, yo creo que nadie de nosotras decir si es un tema de caridad, de empatía, de solidaridad. No sé cuál de las respuestas puede ser efectiva. Pero si me pregunto, ¿Sonia tiene que tener derecho a una atención, a una oportunidad, a que desde los servicios sociales y con unas políticas de calidad tenga una respuesta? Hoy ha quedado claro que tenemos todas y todos los que estamos en este pleno la respuesta. Sí, sí tiene derecho a esa atención y a esa calidad. Por eso era el planteamiento que hacíamos, concienciar por un lado a la ciudadanía de la situación que tienen todas estas personas que se encuentran en calle y a la misma vez tener en cuenta ese pulso que tenemos, esas situaciones tan complicadas de pobreza que vivimos y que es necesario siempre estar atentas desde los servicios sociales para poder darle una atención de calidad. Esta moción, esa atención desde los servicios sociales, es esa mano tendida, esa mano de apoyo para todas estas personas que se encuentran en una situación de exclusión. Por eso era el acuerdo y creo que es importante además que sea apoyado desde todos los grupos. Muchas veces cuando hablamos de que son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, me pregunto, y si cualquiera de ustedes se preguntan, ¿qué harían si salen a la calle sin tener un sitio donde ir y sin tener nada de dinero en los bolsillos? Creo que ninguna de nosotras sobreviviríamos en la calle más que pocas horas y no sabríamos cómo hacer frente a la primera noche que nos tocaría estar en calle. Por eso es importante que, aunque son invisibles, veamos que son auténticas supervivientes, que muchas personas de ellas son auténticas supervivientes. Y algunas recordarán, y yo creo que el señor Urtaran estaba, porque además le recuerdo, hace unos años se hizo un camino por la inclusión. Desde una entidad social se hizo un camino de Santiago virtual en la que se repartieron pequeños cuentapasitos, en la que personas que vivían en calle, voluntariado, familias, instituciones, todos los grupos políticos participaron y se hicieron esos más de 800 kilómetros por la inclusión. Todas lo planteamos la necesidad y creo que hoy es otro pequeño pasito, no sé si el que tengamos que dar o será solo uno más, pero es un pequeño pasito por seguir trabajando por esa inclusión. Así que ojalá que podamos llegar a acuerdos, por lo menos en estos temas sociales, con todos los grupos y sigamos avanzando, dando esos pequeños pasos por la inclusión de todas las personas que tienen situaciones muy complicadas en Gasteiz. Así que solo darles las gracias por el apoyo y ese compromiso por hacer visible esas cosas que muchas veces son invisibles a nuestros ojos. Mila esker. Mila esker zuri. Por parte del Grupo Elkarrekin Podemos, no se desea intervenir. Por parte del Grupo Socialista, sí, señora Armentia. Eskerrik asko, jauna. Gracias por contestar inicialmente, sencillamente, al Partido Popular. Sí, habíamos puesto en la enmienda, en esta transaccional, actualizar en un plazo de 2 años. Bien, vamos a intentarlo. Yo me comprometo, nos comprometemos en este departamento a realizarlo con el Servicio de Inclusión para poder llevarlo a cabo lo más rápidamente posible. También me comprometo a presentar los resultados y a recibir sugerencias en cuanto a su diseño. Me toca poner en valor también nuestro departamento y especialmente al Servicio de Inclusión y entre ellos especial mención al equipo Urbil, que incluye el trabajo continuado de intervención en medio abierto, que informa en tiempo real y motiva a estas personas a acudir a los servicios sociales municipales para que puedan exponer su situación y acceder, si procede, a dichos recursos y prestaciones en las condiciones que sean, que les permitan cubrir sus necesidades básicas sin necesidad de solicitar dinero en la vía pública y sin olvidar el respeto a las elecciones personales, que no se trata de una conducta que se pueda prohibir. Existe jurisprudencia al respecto, como saben. Esta conducta es libre y no juzgable. Bien, acabo, señor alcalde. Decimos en este acuerdo, concienciando a la ciudadanía de la realidad que esconden en muchas ocasiones detrás de las personas que se encuentran en esta situación. La realidad que esconden estas personas. Con el objetivo también de valorar la libertad de elección de las personas para expresarlas, la libertad, en los espacios que considere adecuados, cuando lo considere oportuno, con sensación de protección y expectativa de respuesta adecuada a esta situación y momento.
Estamos hablando sin ñoñerías, sin actitud moralista, de las personas, ciudadanos de nuestro municipio, sí, ciudadanos de nuestro municipio, porque viven ahí como única condición, viven aquí. Hablamos de las personas más pobres, vulnerables y necesitadas de entre los más apartados y repudiados de nuestra sociedad. No escatimemos esfuerzo en su apoyo y acompañamiento. Muchas gracias. Reitero el apoyo a este equipo de gobierno y a esta concejalía de todos los grupos políticos. Gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, señor Armentia. Por parte del Grupo Nacionalista no va a intervenir. Por parte del Grupo Popular, tampoco. Procedemos, por lo tanto, a la votación, en este caso, de la propuesta. En primer lugar, votaríamos la enmienda transaccional que se ha sido presentada por los grupos EH Bildu, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco en este asunto. ¿Votos a favor? Perdón, sí. Alcalde, pero el Carrequín mantiene la enmienda de adición. Esa es la duda que tenemos. ¿La enmienda de adición es a la moción original o a la enmienda transada? Claro, esa es la cuestión. Si se mantuviera la enmienda de adición, habría que entender que se mantiene en relación con la enmienda transaccional, porque la enmienda transaccional sustituye a la moción original. Entendido. Entonces, sería una decisión del propio grupo El Carrequín si se mantiene esa adición. Mantiene, por lo tanto, entonces votamos, en primer lugar, la enmienda adicional que presenta el Grupo El Carrequín, no a la moción original, sino al texto transado por el Grupo Proponente y el Partido Socialista y Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor a la enmienda adicional del Carrequín Podemos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, quedaría aprobada la enmienda de adición presentada por el Grupo El Carrequín Podemos al texto inicial. Sí, queda aprobada, porque queda con los votos favorables del Grupo Partido Popular, del Grupo El Carrequín Podemos y la abstención del resto de grupos políticos. Por lo tanto, queda aprobada la enmienda de adición presentada por el Grupo El Carrequín Vitoria-Gasteiz. Ahora habría que votar la enmienda transada teniendo en cuenta que se ha incorporado este capítulo. Lo digo para que se tenga en cuenta. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. De la votación anterior tenemos una incidencia que no he destacado al principio, se me ha escapado, pero había una corporativa, la señora Domaica, que no estaba en su escaño cuando hemos votado. Entonces, a veces se me resulta un poquito difícil saber si están todas o todos los concejales. Asumo el error, pero evidentemente la señora Domaica no estaba en la votación de la moción anterior. No estaba ni en la enmienda de sustitución ni tampoco en la votación de la propuesta original. Por lo tanto, señor secretario general, siento darle trabajo, pero en este caso, ¿cómo procedemos? Porque, claro, el resultado de la votación anterior refleja 13 votos a favor y 13 votos en contra, tanto en la enmienda de sustitución como en la moción original. Y, por lo tanto, para ajustarnos a la votación fiel o al resultado fiel de la misma, pues le pido su asesoramiento. Bueno, es un tema que tiene su cierta complicación. De hecho, en la primera votación, al producirse un empate conforme al reglamento, habría que haber procedido a una segunda votación, en cuyo caso el señor alcalde hubiera podido hacer uso del voto de calidad. En teoría habría que debería producirse una segunda votación o repetirse la votación inicial, pero claro, las circunstancias son variables también, como en este caso que faltan dos concejales. Por tanto, yo me inclinaría primero por repetir la votación, o por entendiendo que el resultado entendiendo que el resultado de la primera votación hubiera sido el mismo, pues que se pronuncie el alcalde sobre el voto de calidad sobre esa primera decisión. O de lo contrario, proceder a una nueva votación conforme a las circunstancias actuales, que como vemos son variables. Bien, muchas gracias. En este caso no voy a aplicar el voto de calidad, pero entiendo que tanto la enmienda presentada como la moción decaen porque no han tenido ninguna de las dos más votos positivos que negativos.
Y entiendo que este podría ser el resultado que refleja realmente lo que ha ocurrido, porque es que no se ha aprobado la moción original. Ha tenido 13 votos favorables y 13 votos en contra. Si hubiésemos tenido un marcador electrónico, que es igual lo que tenemos que adquirir en esta corporación, pues evidentemente habríamos visto todos que no hay más votos positivos que negativos y por lo tanto es que no se ha aprobado. Hemos dado por aprobado una cuestión que no se ha dado. Yo también pediría, por favor, transparencia y fair play a todos los corporativos, sobre todo cuando nos falta algún miembro y sobre todo cuando estamos haciendo la contabilización de los votos. En este caso, yo lo que propongo es no aplicar el voto de calidad del alcalde, pero evidentemente como ninguna de las dos votaciones ha tenido más votos positivos que negativos, decaen las dos y, por supuesto, tienen ustedes la oportunidad de traer este asunto en el próximo debate y volver a votarlo. Bien, pues si no hay objeción, decaerían, por lo tanto, las dos iniciativas. Por lo tanto, en la votación anterior sobre energías renovables no se aprueba ni la enmienda de sustitución ni tampoco la moción original. Vale. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso, es una moción del Grupo El Carrequín para la elaboración de un plan integral contra las dobles filas en los centros escolares de Vitoria-Gasteiz. Señor Fernández, tiene usted la palabra. Bien, bueno, hoy venimos a hablar de un tema que la verdad es que no es la primera vez que vamos a tratarlo y que parece que lamentablemente no va a ser la última vez. Hablo de un problema de movilidad en nuestra ciudad como son las dobles filas en los entornos escolares. Un problema que viene derivado de la permisividad que ha habido durante los últimos gobiernos municipales en esas actuaciones de dobles filas, y cuando me refiero a las dobles filas son esas dobles filas fuera del marco de circulación que están permitidos, con situaciones tan absurdas, si se me puede permitir, porque nos han llegado creo que a todos los corporativos, que a una persona por dejar el coche en doble fila a 100 metros de un centro escolar le ponen una sanción y, sin embargo, otras personas que, incumpliendo el código de circulación en el propio entorno escolar, dejando el coche en doble fila, pues no les ponen esa sanción. Esta permisividad que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo con diferentes colores políticos en el Gobierno, entendemos que hay que atajarla de una vez por todas. Ya en la legislatura pasada estuvimos de acuerdo con la creación de un grupo de trabajo y así participamos representantes de todos los grupos políticos en un grupo de trabajo para atajar un problema, para la creación de un plan integral de lucha contra las dobles filas en los centros escolares. Y después de muchas reuniones y después de que cada grupo también de la oposición, a través de un diagnóstico inicial, hiciéramos nuestras aportaciones, se quedó todo en un cajón. No tuvimos más respuesta. No sabemos qué ocurrió con ese plan. Y el meterse en el cajón ha durado hasta esta legislatura. En esta legislatura no conocemos las actuaciones que ha habido en torno a las dobles filas. Entendemos que no se ha hecho prácticamente nada para solucionar este asunto. Un asunto que día tras día lo estamos viendo. Hay un diagnóstico, hay unos centros de una prioridad alta de problemática de las dobles filas y no se está haciendo nada, o prácticamente nada, porque de lo poco que se ha anunciado son medidas que van a favorecer el uso del vehículo privado, como esas bonificaciones en el parking del Iradier Arena para unas familias de un centro escolar en la calle Manuel Iradier. Solo van a favorecer las dobles filas, porque ya se ha demostrado que meses más tarde esas dobles filas continúan y además ha habido un efecto llamada, o la percepción es que había un efecto llamada al uso del vehículo privado. Y como ayuntamiento, como Green Capital, tenemos que desarrollar políticas que vayan acordes a los principios rectores de ese plan de movilidad y espacio público que tenemos vigente y al que queremos también hacer una revisión. Esos caminos seguros, lo que es la circulación por patinete, con patinetes, con bicicletas, con todos los medios de transporte sostenibles. El potenciar el transporte público, el potenciar también el transporte colectivo en determinados colegios. El seguir haciendo calmados de tráfico en los entornos escolares. El seguir restringiendo la movilidad privada a motor. Es que tenemos ejemplos en el Estado. Es que nos ha tomado la delantera en muchas cuestiones que nos correspondería ser referentes como Green Capital, municipios como Barcelona. En Barcelona se han puesto las pilas y han hecho un plan integral de actuación contra estas dobles filas, porque la problemática también la tienen. Ya han hecho un plan integral de calmados de tráfico, de restricciones en los entornos escolares, que va en consonancia a los valores que tenemos que desarrollar,
como Green Capital en nuestro municipio, esos valores de movilidad sostenible, de reducción de emisiones, pero también de seguridad. De seguridad, creo que es lo importante. Señor Escudero, señor Gutiérrez, que imagino que ustedes lo defenderán. Es que tenemos que darle una solución. Es que estamos hablando de la seguridad de las familias, de los niños y las niñas, y también la seguridad de las personas que van en bicicleta o en patinete eléctrico por ese entorno. Es que en la mayor parte de las situaciones que sean de las dobles filas es porque en esos sitios o no existe un calmado de tráfico y hay más de una vía de circulación, lo que provoca, lógicamente, esas dobles filas y provoca un problema de inseguridad. Por lo tanto, lo que pedimos, porque insisto, es un problema que lleva mucho tiempo y que creemos que hay que darle solución. Estamos en el ecuador de la legislatura. Vemos que no se ha hecho prácticamente nada. De lo poco que se ha hecho ha sido para favorecer el vehículo privado. Acaba un nuevo curso escolar. Es el momento de repensarlo. Lo que pedimos en nuestra moción creo que es algo sensato y obvio. Retomar un grupo de trabajo que se creó en la legislatura pasada, en la que participemos los grupos políticos y que, lógicamente, esté consensuado o hablado con colectivos de educación, con agentes de movilidad, lo que ya estaba en la legislatura pasada. Eso sí, lo que queremos es que haya un plan integral con acciones individualizadas, porque cada centro escolar tiene su idiosincrasia, y que esté finalizado esas actuaciones, ese calendario individualizado, lo que es fijado antes de finalizar el año. Es que no pedimos nada del otro mundo. Pedimos que se retome un grupo de trabajo que ya estaba y que se ponga un límite para ese calendario, que es finalizar antes de final del 2021. Y que, lógicamente, esas actuaciones vayan en consonancia a lo que antes he comentado, a esos principios rectores de movilidad sostenible, favoreciendo caminos escolares, potenciando el uso del transporte público, limitando el acceso del vehículo privado al entorno escolar, la creación de entornos escolares seguros. Y el último punto es que estos resultados se incluyan en la revisión del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público en nuestro municipio. Voy a respetar que, como se han presentado enmiendas, que primero sea, valga la redundancia, la presentación de las enmiendas y en mi segundo turno voy a explicarlas, pero espero que de una vez por todas pues se hagan las cosas como se tienen que hacer, hagamos un plan integral contra las dobles filas y por lo menos que la ciudadanía vea que tanto el Gobierno municipal como el Ayuntamiento en general queremos dar una solución definitiva a un problema de movilidad en nuestra ciudad. Mila esker. Mila esker, Fernández jauna. Orain EH Bilduren txanda aurkeztu duelako gehitze zuzenketa bat. Villalba Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna, eta egun on guztioi. Bueno, hoy desde el Grupo Elkarrekin nos traen una moción para contar con un plan integral contra las dobles filas en los centros escolares de Gasteiz. Y no hace falta más que darse un paseo por determinadas zonas de la ciudad a las horas de entrada y salida de los centros escolares para darse cuenta de que esto es una verdadera problemática que tenemos que atajar. Y además es una problemática que ya ha sido detectada desde hace tiempo y que ya en la pasada legislatura se inició un trabajo para intentar solucionarla. Se creó un grupo de trabajo en los grupos políticos, hubo un borrador de un plan, hubo aportaciones de los grupos políticos y después todo esto se quedó en un cajón. Por cierto, que al respecto a las aportaciones que hicimos en ese momento los grupos políticos, las de otros grupos se metieron como anexo, pero las nuestras no. En su momento se lo dijimos, pero no lo corrigieron. Y aprovecho también este momento para recordarles que ahí están nuestras aportaciones, que quisiéramos que también estén presentes en ese anexo y volver a hacer esta petición. En aquel momento, nosotras ya hacíamos propuestas sobre cómo podemos atajar este problema, hablando, por ejemplo, de la creación de un plan de empleo para tener monitoras que nos ayuden a tener recorridos seguros a pie y en bici. Hablábamos de trabajar con las AMPAs, hablábamos de un programa didáctico para el uso del transporte público, hablábamos de estudiar las posibilidades de crear sinergias entre diferentes centros para establecer redes de transporte y hablábamos también de buscar soluciones adaptadas a las diferentes franjas de edad, porque a partir de cierta edad pues podríamos priorizar la autonomía del alumnado.
Todas estas propuestas las hacíamos en torno a lo que para nosotras son los principios con los que tenemos que trabajar en el ámbito de la movilidad, que es la movilidad segura, sostenible y saludable. Y lo hacíamos porque el plan que entonces se presentó no hacía frente a la raíz del problema y priorizaba la movilidad pasiva del alumnado. En cualquier caso, este plan está en un cajón, como decía antes, quizás en el mismo cajón en el que está el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, en el que, por cierto, ya aparecía también esto como una de las acciones que tendríamos que trabajar. Nosotras queremos realmente trabajar para solucionar este problema. Lo dijimos entonces y lo seguimos diciendo ahora, y queremos hacerlo desde la perspectiva de la movilidad sostenible. Y no podemos atajar este problema como un parche. Necesitamos que esto se haga atendiendo al modelo de movilidad que queremos para el conjunto de la ciudad. Y por eso insistimos en buscar acciones y en orientar los resultados de este plan en lo que es la movilidad sostenible. Nosotras vamos a votar a favor de la moción del Carrequín porque queremos, como decía, trabajar para solucionar las dobles filas. El Gobierno ha presentado una enmienda de sustitución en la que no nos habla de un plan y no nos dice lo que vamos a hacer, no abre una hoja, una verdadera espacio para solucionar este problema. Por eso vamos a votar a favor de la del Carrequín y además hemos presentado una enmienda de adición haciendo hincapié en algunas cuestiones que para nosotras son importantes, como es resaltar la bicicleta, resaltar la movilidad en bici y la potencialidad que tiene la movilidad ciclista para resolver el problema de las dobles filas, hablar de educación vial, asegurar que haya recursos para el desarrollo de las actuaciones, porque podemos tener un plan muy bonito, pero si no ponemos recursos para ello no lo veremos hacer realidad y nosotras queremos asegurar que así sea. Y hemos pedido también que se dejen sin efecto las medidas adoptadas hasta ahora que van encaminadas a dar fluidez al coche en los centros escolares, que creemos que es justo lo que no hay que hacer. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea. Orain Alderdi Sozialistaren txanda, Gutierrez Andrea, nahi duzunean. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, este asunto es un viejo conocido de este ayuntamiento. Por cierto, no es un asunto monopolizado por esta ciudad. Si tiran ustedes de San Google, se encontrarán que este problema existe en Burgos, en Salamanca, en Vigo, en Badajoz, en Lugo, en ciudades de Cataluña, etcétera, etcétera. Y en todos hay serias dificultades para poner coto y poder dar una solución a este asunto. Hay una realidad que no podemos negar y es que es cierto que las dobles filas que se generan en los centros escolares a la hora de dejar y de recoger a los niños y niñas genera problemas importantes, de manera especial en aquellas zonas de la ciudad que por su configuración pues no poseen calles amplias, etcétera, etcétera. Saben ustedes perfectamente que se ha intentado en varias ocasiones poner solución a este asunto, pero la realidad es que resulta francamente difícil y complicado. En estos momentos, y lo conocen ustedes porque lo ha explicado el señor Ruiz de Escudero, se está precisamente trabajando con los centros educativos de cara a plantear medidas que consigan apaciguar esta situación, generando también entornos seguros para nuestros escolares en particular y para la ciudadanía en general. El objetivo, que yo creo que lo compartimos todos, es conseguir que para acceder a los centros educativos existan itinerarios peatonales seguros, se utilice el transporte público, se utilice la bicicleta, pero tenemos que ser también conscientes de que erradicar el uso del coche privado para desplazarse a los colegios, guste o no guste, no se va a conseguir al 100% por una razón obvia, y es que siempre va a haber alguna familia que o sí va a tener que necesitar el coche privado para realizar este recorrido. Y quiero dejar claro una cosa. El decir esto no significa que se esté potenciando el uso del coche privado, sino reconociendo una realidad que está ahí. Nuestra labor, nuestra función, efectivamente, que se potencie el transporte público, la bicicleta, el patinete o el ir andando. Pero no podemos obviar otra realidad, que es que siempre va a haber alguien que va a necesitar usar el coche privado. Como decía, en estos momentos
en lo que se está trabajando es con los centros educativos precisamente para ver si podemos buscar fórmulas que nos permitan ir controlando este tema. En eso es en lo que está ahora el Gobierno y en eso es en lo que va a seguir trabajando. Gracias, señora Gutiérrez. Por parte del Grupo Nacionalista, señor Ruiz de Escudero. Mi esker, alkate jauna, egunon. Señor Fernández, lo que usted denomina como dobles filas y lo califica como uno de los problemas más graves en cuanto a la movilidad sostenible en nuestro municipio es, desde mi punto de vista, una derivada de un problema mayor que se denomina seguridad vial en los entornos escolares. Quizás enmarcar este problema de forma equivocada desde su origen es una consecuencia que, por otro lado, lógica de que el problema, o la derivada, como yo la denomino, se convierta en la resultante de una resolución insatisfactoria. Todo aquello que no se aborde con un diagnóstico correcto puede acabar en éxito de forma sorpresiva, pero lo normal suele ser que no se solucione nunca, cronificando el problema hasta límites insospechados. Efectivamente, durante este 2021, el Gobierno municipal ha contactado con los responsables y representantes de varios centros educativos a los que se les ha trasladado las situaciones de riesgo que deberíamos abordar. Junto a estos responsables y representantes, más los técnicos de espacio público y movilidad y seguridad del Ayuntamiento, nos hemos puesto manos a la obra. Hemos informado de estos pasos, hemos informado en comisión de cómo fueron los primeros contactos y los segundos, y así seguiremos haciéndolo cada vez que usted lo vea necesario. Decir que estamos potenciando la presencia del vehículo privado es obviar acciones que hemos tomado durante esta legislatura y que me gustaría recordarle. Me aconseja hacer un calmado de tráfico en una ciudad donde la mitad de las vías de tráfico desde hace años están censadas como vías 30, antes de que esto fuera obligatorio, y sabe que seguimos trabajando en ello. Me aconseja caminos escolares seguros donde la apuesta la tenemos en las supermanzanas. Me aconseja apostar por el transporte público cuando la apuesta por el tranvía y el BEI nos dibuja un horizonte que permitirá alcanzar en breve tiempo el objetivo de que el 50% de la población sea transportada por medios eléctricos. Me aconseja que apostemos por un transporte sostenible cuando estamos en una ciudad con más de 170 kilómetros de vías ciclables. Una ciudad donde la simple actuación en el espacio público, sea por mantenimiento o por implantación de una infraestructura, supone la renovación o creación de más espacio para los videojuegos de forma inmediata. Me aconseja que me fije en la ciudad de Barcelona. Y fíjese que me fijo en la ciudad de Barcelona, donde he encontrado reseñas que nos ponen a la ciudad de Vitoria-Gasteiz como ejemplo. Discrepo, por supuesto, en que la prioridad es acabar con las dobles filas. Y lo hago porque esta situación no acabará nunca si no abordamos el problema de una forma global, amplia y, por lo tanto, correcta. Y esto lo alcanzaremos cuando gestionemos la seguridad vial en los entornos escolares de manera conjunta. Pero nunca la alcanzaremos cuando la abordemos de manera segmentada, como usted me propone. En resumen, las dobles filas en los entornos escolares o en otros entornos urbanos se solucionan trabajando sobre varias palancas. Los expertos en tráfico valoran positivamente iniciativas como, y leo textualmente, las que se producen en algunos ayuntamientos del Estado en los caminos escolares seguros, Kiss and Go y aparcamientos disuasorios, que son los objetivos principales. Pero también apuestan en el proyecto europeo STARS de las siglas Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles para Colegios, incluidos en el Programa de Energía Europea Inteligente, que tienen los objetivos o las palancas de aumentar el número de niños y adolescentes que hacen desplazamientos activos al colegio o al instituto, es decir, que van en bicicleta o andando, fomentar la autonomía de la infancia en la ciudad o promover el compromiso de los jóvenes con el espacio público. Y este es el camino que mi departamento ha escogido como guía, sin ocurrencias, sin discriminación entre enseñanza pública y privada. Y el trabajo que pusimos en marcha a finales del mes de febrero, con la documentación existente en el departamento, encima de la mesa, señor Fernández, no en ningún cajón escondido, empieza a conseguir sensibilizar a las comunidades educativas de esta ciudad, de Gasteiz. En febrero nos pusimos en marcha con nuestra iniciativa.
Entonces tocamos la puerta de 4 centros educativos. Hoy, decenas, y no exagero, decenas de centros educativos nos solicitan, por iniciativa propia, apoyo, consejo, que nos unamos en solucionar un problema que es común, con mayor o menor intensidad. Y no hemos amenazado a nadie ni con el Código de Circulación en la mano ni con medidas restrictivas, sino con medidas consensuadas, marcándonos etapas, activando acciones concretas, participando en sus iniciativas y en sus pruebas piloto. Este va a ser nuestro estilo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ruiz Escudero jauna. Orain Alderdi Popularraren txanda. Iturritza jauna nahi duzunean. Gracias de nuevo. Bueno, empiezo la intervención anunciando el sentido del voto de nuestro grupo, que va a ser contrario a todas las mociones que se han presentado. Pero dicho esto, quiero dejar bien claro que por las manifestaciones que han hecho aquí, sus discursos, creo que hay un horizonte que está despejado de alguna manera para el acuerdo, para el entendimiento y que nosotros estamos dispuestos a trabajar y creo que hay recorrido. Fundamentalmente, la moción inicial no nos ha gustado porque creo que hace un diagnóstico erróneo. Yo no estoy en absoluto de acuerdo que este sea uno de los problemas más graves que tenga la ciudad, el de las dobles filas, y además deja de lado otro asunto que va íntimamente ligado y que ni lo nombra, como es la gente que no aparca en doble fila y simplemente coincide a la misma hora en el mismo centro escolar a apear o montar a sus hijos en el colegio sin hacer ninguna infracción, sin doble fila, pero todos coincidentes a la misma hora, lo que genera pues en ese momento colapso del tráfico o lo que sea, pero en ningún caso, ningún motivo para ni siquiera un apercibimiento. Sí que es verdad en una cosa que dice, que es que en el Ayuntamiento llevamos demasiado tiempo y muchos departamentos llevando distintas iniciativas y que al final ninguna ha acabado en buen puerto. Se ha trabajado desde el Departamento de Seguridad Ciudadana, desde Movilidad y Espacio Público, hay también medidas en el Plan Municipal de Movilidad Sostenible, etcétera, pero al final no ha cuajado en absolutamente nada y eso es cierto. Y desde mi punto de vista, ¿cuál debe ser la prioridad? Debe ser la seguridad y los entornos seguros. Y en este punto quiero pues hacer un reconocimiento, valorar, poner aquí encima de la mesa el trabajo que todos los días hace los agentes de la Policía Municipal de nuestra ciudad, yendo a los entornos escolares, poniéndose en los pasos de cebra, controlando a los coches, a los padres, a las familias, a los críos, para que a fin de año, señora Gutiérrez, usted tendrá los datos, pero creo que podemos afirmar que tenemos unos entornos escolares seguros, por lo menos a tenor de la siniestrabilidad que hay en esos entornos. Y eso pues es una labor conjunta y también de la policía local que, como digo, hace un buen trabajo. Nuestro grupo, desde luego, lo que no va a estar es por hacer más difícil la vida a las familias. Si uno observa cuando va a los entornos escolares a la hora de entrada y salida y ve quiénes son los que llevan a sus hijos al colegio, podrá observar que en un gran número, en gran porcentaje, son mujeres. Y eso también es ayudar a la conciliación. Son mujeres que van a toda prisa a llevar a sus hijos al colegio haciendo encaje de bolillos, que muchas viven fuera de la población, es decir, pueden vivir en Vitoria, pero en la zona rural, o que vienen de otros municipios y no les queda más narices que ir con el coche a llevar a sus hijos. Y creo que nosotros no tenemos que hacerles la vida más difícil a estas mujeres o a estas familias. Todo lo contrario, les tenemos que ayudar. Y por eso nosotros en esa línea no vamos a ir. Y eso son también políticas de igualdad. Nosotros creemos que hay que trabajar por la seguridad, pero todo ello sin hacer la vida más difícil a los ciudadanos, que bastante difícil la tenemos. Como tampoco estoy de acuerdo con lo que se ha hablado aquí, sin nombrar a nadie, de lo que es potenciar el vehículo privado haciendo referencia al Colegio Sagrado Corazón. Oiga, no.
El Sagrado Corazón precisamente lo que tuvo es sensibilidad y propuso una cosa al ayuntamiento para que precisamente tener un entorno escolar más seguro. Hizo una propuesta que podrá ser bien acogida o mal acogida, pero desde luego en ningún caso para promocionar el vehículo privado, sí para favorecer esa conciliación de las familias y tener, en definitiva, un entorno escolar mucho más seguro. Y en esa línea nosotros pues estamos de acuerdo y también estamos dispuestos a trabajar. Hay una, mire, señor Ruiz de Escudero, ha hecho una serie de principios y valoraciones que me ha encantado escucharlos, se lo digo de verdad y los comparto. Y creo que, viendo ese análisis que ha hecho, tenemos ahí un camino para recorrer y para trabajar. Espero que los demás también. Hay una cuestión que es por la que no voy a votar la enmienda que han hecho ustedes, que es que no es un trabajo solo del Gobierno y las comunidades educativas. Este es un trabajo de la corporación y en el resto de los grupos políticos también podemos participar y podemos aportar. No es solo exclusivo del Gobierno, porque le voy a poner un ejemplo práctico que, bueno, está el tema ¿no?, que ha salido ahora recientemente publicado de el camino escolar seguro a la Icastola Olavide, lo que queda pendiente desde hace tiempo con la Diputación. Se van a necesitar los votos para hacer las modificaciones que hay que hacer y llevarlo a cabo. Nuestro grupo le dijo sin ninguna contraprestación ni nada: adelante, vamos a hacerlo porque creemos que es necesario, es una cosa que está pendiente y lo vamos a hacer. Pero necesita el concurso del resto de... Nosotros no estamos solo para votar, que también es necesario llevar los acuerdos, hacerlos conforme a la legalidad, pero también tenemos derecho, y creo que es su obligación, recoger las aportaciones que podemos hacer, que son muy válidas. Por lo tanto, no es solo una labor del Gobierno, es una labor de la corporación, y aunque en algunas cuestiones choquemos con el que ha puesto la moción, con el Carrequín, y tengamos visiones distintas, pero también sus aportaciones pueden ser muy válidas y aprovechables para hacer cosas. Entonces, en ese sentido, es por lo que no me ha gustado la enmienda a la totalidad que ha hecho. Finalizo ya. Creo que podemos hacer, como digo, un trabajo conjunto, aunando distintas sensibilidades. Lo que no vamos a entrar es en persecuciones a nadie ni en hacerle más difícil la vida, sino en colaborar, en trabajar, en tener unos entornos escolares seguros, que lo hagamos entre todos y, como digo, pues con esos principios que ha manifestado, pues estamos de acuerdo y estamos dispuestos a trabajar y a colaborar. Espero que coja el guante y que eso además es un trabajo muy bonito y muy de comunidad y que estamos dispuestos a arrimar el hombro. Gracias. Eskerrik asko zuri Turritza jauna, bigarren txandari hasiera emango diogu. Fernández jauna Elkarrekin Podemos taldearen izenean, aurkezle bezala. Bien, bueno, la verdad es que varios temas, ¿no? Y en primer lugar me apena un poco la situación que se ha dado en este pleno. En primer lugar, porque creo que se ha llegado a debates tan infructuosos, por no utilizar otra palabra, como que permitir unas dobles filas es ayudar a la conciliación. Esto ya es, para mí, casi me estalla la cabeza, como dicen ahora los millennials, porque es como una situación estrambótica. Bueno, no me voy a profundizar más en este tema porque creo que desviaremos un punto de atención que sería lo trascendental. Sobre todo al equipo de gobierno. Lógicamente, aquí creo que tenemos con el Partido Popular visiones contrapuestas. Es que ustedes están escondiendo la cabeza como el avestruz. Es que incluso han llegado a decir que discrepan de que haya un problema de dobles filas. Ha sido una palabra textual. Ustedes están teniendo un disgusto es lo que digo yo, un discurso negacionista con las dobles filas. Pero es que encima lo peor de todo es que lo que traemos hoy a la moción es lo que está recogido en el avance del plan de movilidad, lo comentaba creo que la señora Villalba, y lo que sus compañeros, o sus excompañeros en este sentido, tanto el señor Prusilla como el señor Zapatero, trajeron en la legislatura pasada. Es que no hemos traído ni siquiera una medida concreta que podamos haber hecho lo de traemos nuestra propuesta y la votan, pero no hemos hecho eso. Lo que pedimos es que se retome un grupo de trabajo que fue creado en la legislatura pasada a propuesta del Gobierno municipal, a propuesta de su Gobierno, señor Hurtaran, y que ahora se niegan a retomar el grupo de trabajo.
quieren tomar decisiones unilaterales sin contar con los grupos de la oposición, ni con los agentes de movilidad. Es que el señor Ruiz Escudero me dice, no, es que hemos tenido no sé cuántas reuniones, hemos tomado no sé cuántas iniciativas, pero es que tenemos que sonsacarle cada cuestión en las comisiones, como si fuésemos agentes externos. Es que no se nos ha dado un feedback de las propuestas que hicimos en la legislatura pasada, hace 3, 4 años, ya no me acuerdo. Bueno, es que es tan inusual que es que encima hablan o reniegan ya de un diagnóstico inicial, que es un informe técnico que fue a propuesta de ustedes, tanto el Partido Nacionalista como el Partido Socialista. Hay un diagnóstico inicial de la problemática de las dobles filas y ahora lo reniegan. Ahora lo reniegan. Bueno, a todo esto, antes de que se me olvide, agradezco vamos a votar a favor de la enmienda de Euskal Herria Bildu. Nos apena que no vaya a salir, es más, entra en la incongruencia, ya por ir finalizando, la enmienda a totalidad que presenta el Gobierno municipal es tan incongruente que, en primer lugar, obvia el grupo de trabajo y el plan integral, cuando en el segundo punto hacen un copia y pega de nuestro punto y de repente aparece el plan. O sea, niegan realizar un plan, pero luego lo incluyen. Es una incongruencia en sí misma. Entonces, yo sé que les voy a apelar a que voten a favor de la moción original, que es lo que ustedes pidieron en la legislatura pasada. Acabar con las dobles filas, favorecer la movilidad sostenible, favorecer el entorno escolar. Señora Gutiérrez, si nadie niega de que haya familias que tengan que utilizar el coche, pero es que, como yo he puesto, claro, el señor Ruiz Escudero me habla de Barcelona, es que en Barcelona hay unos sitios donde en las entradas y salidas incluso se calma el tráfico y se restringe el tráfico en esos horarios al vehículo privado. Y se está trabajando en la mayor seguridad de las familias, dando otras alternativas. Es que tenemos que favorecer como institución los caminos escolares, transporte público, la bicicleta, el patinete eléctrico, todas estas medidas. En definitiva, como antes he comentado, sé que es complicado que hoy salgamos con algo acordado. Espero que, aunque hoy no salga nada acordado, sea un punto de inflexión para ustedes. Les pido que vuelvan a retomar el grupo de trabajo, sea a través de este espacio, sea a través de la revisión del plan de movilidad y espacio público. Pero es que hay que solucionar el tema de las dobles filas. Es que es un asunto que está en la calle, es un asunto que preocupa a la ciudadanía, por la seguridad de los niños y de las niñas y por la seguridad también de los patinetes eléctricos de la ciudad. Mila esker. Mila esker zuri Fernández jauna, Bilduren aldetik, ez du parte hartuko, Alderdi Sozialista, bai, Gutiérrez Andrea. Nada, un minuto y por reloj, como diría aquel. Señor Fernández, por aclararle, nadie del Gobierno ha hecho un discurso negacionista. Si estuviéramos haciendo un discurso negacionista, no se estaría hablando, por ejemplo, y trabajando con las comunidades educativas. Ni tampoco hemos hecho ningún tipo de reniegue de la situación que generan las dobles filas. De lo que se trata es de buscar alternativas que den con la clave, de una vez por todas, que nos permita solventar el tema de las dobles filas en los centros escolares. Nadie ha dicho que las dobles filas en los centros escolares no sean un problema. Otra cosa es que sean el problema. Pero es obvio que generan molestias y que en entornos escolares además generan problemas de seguridad, especialmente para los más pequeños. Lo hemos dicho en nuestra primera intervención y viene en la enmienda que hemos presentado. Claro que la idea es potenciar otro tipo de medios de movilidad. Hablamos de itinerarios seguros, hablamos de bicicleta, hablamos de patinetes, hablamos de transporte público, claro que sí, pero vuelvo a decir, nunca se va a poder erradicar al 100% el que haya gente que sí o sí necesite trasladar a sus hijos a los centros escolares en el vehículo privado, porque no lo vamos a poder evitar. Y de lo que se trata es de que aquellas personas que sí o sí necesitan utilizar el vehículo privado tengan además las herramientas para que lo hagan de una manera lo más razonable posible. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Eusko Alderdi Jeltzaleari dagoki orain. Ruiz Escudero jauna.
Mila esker, alkate jauna. Son tiempos de cambio, señor Fernández, de muchos cambios. Son tiempos donde los problemas se deben tratar de forma diferente y esto es lo que estamos haciendo desde el Departamento de Tráfico. No he negado que el problema de las dobles filas. Lo que le he dicho es que las dobles filas hay que empezar a llamar seguridad vial, porque es mucho más problema que el que tengamos vehículos en doble fila. Esa es la diferencia y eso es lo que tenemos que cambiar a la hora de proponer planes. La sensibilización en los centros educativos sobre el problema de la seguridad vial va en aumento, lo vamos viendo en estos meses. Como le decía en mi anterior intervención, con el plan en la mano nos fuimos a los colegios, convocamos a las personas responsables de estos centros educativos y hemos despertado su interés. Con los 4 centros tenemos acciones concretas, ellos tienen sus propios deberes, nosotros los nuestros, y la suma de ambos campos de actuación van a dar resultados positivos que hará cambiar la situación de las dobles filas, pero de la seguridad vial también, y propiciará el crecimiento de otros ámbitos más seguros, más sanos y más sostenibles. Apostaremos como trabajo propio el calmado de entornos escolares. Propiciaremos las sendas y corredores con infraestructuras verdes en los recorridos a pie. Mejoraremos los bidegorris tanto en la construcción de otros tramos como en el mantenimiento y conexión de los existentes. Colaboraremos en la implantación de más aparcamientos de bicicletas y facilitaremos la llegada segura del transporte público a los centros educativos. Llegada segura tanto para los transportados como para los que se mueven en zonas comunes a esos transportes. La implantación de estas medidas dará como resultado la reducción en la utilización del transporte del vehículo privado y, por lo tanto, se reducirá la existencia de esas dobles filas. Esta es la fórmula con la que trabajamos y en la que estoy seguro va a ser una fórmula de éxito. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ruiz Escudero jauna, Alderdi Popularraren txanda, eztabaida bukatzeko. Iturritza jauna. Gracias. De nuevo, una cosa muy simple y casi por alusiones al señor Fernández, que simplificaba la cosa con un poco de sorna de que dejar en doble fila es ayudar a la conciliación. Pues, mire, no, veo que no me ha escuchado o que ha querido simplificar eso hasta el mínimo y voy a intentar explicarle que es una cosa más compleja, he dicho, que una persona que simplemente deje el coche en doble fila, que no es el caso, que es que mucha gente va y solo apea o sube a sus hijos en el coche, sin aparcar en doble fila y se produce a la misma hora y en el mismo momento. Y que no es lo mismo una persona que tiene los hijos en infantil y que requiere que lleve físicamente a esos niños hasta la puerta de la clase que uno que los tiene en quinto de primaria, que se bajan ellos solos y ya desde el coche son autónomos a la puerta del colegio. O que hoy hay familias, yo por mi centro escolar, que tienes 2 hijos y uno un horario y otro. Entonces no te puedes ir 10 minutos a esperar a que salga el otro. Y esa es la realidad, que uno sale a la 1 y otro a la 1:15 y la gente tiene que esperar allí un cuarto de hora y hay gente que viene de la zona rural, de otro municipio y es imprescindible que vaya a ese centro escolar en el coche. Y hay gente que tiene tiempo y lo aparca perfectamente y hay gente que no tiene tiempo. Y que usted, que en sus discursos o su grupo, que habla mucho de eso, de la justicia social, que a mí me gusta llamarlo equidad, pues eso es equidad, no es permisividad, es que se dan unas situaciones concretas y desde las administraciones públicas tenemos que también tratar con equidad. Y a esas familias hay que tratarlas con equidad. Y yo propongo el que lo hagamos pues con un trabajo conjunto y para hacerles la vida más fácil, no para fastidiarles ni para atacar a nadie por ese bien que dice usted que es un gran problema, que son las dobles filas. No, el problema que tienen las familias es, o el problema que tienen, vamos a decir, lo que demandan las familias es hacer esa conciliación, esas labores diarias con seguridad. Y eso es lo que nos tiene que motivar a trabajar, que todos los críos vayan al colegio seguros. Y no ese bien superior que usted plantea, que es el de las dobles filas y acabar con las dobles filas y acabar con las dobles filas. Pues no, es algo muchísimo más complejo y yo lo que propongo es que lo hagamos con equidad, con justicia social o como usted lo quiera llamar, pero favoreciendo esa conciliación, esa vida que tienen que hacer las personas para que puedan llevar sus hijos al colegio.
Gracias, señor Iturricha. Terminado el debate, procedemos en primer lugar a la votación de la enmienda a la totalidad presentada por los grupos nacionalista y socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae, por lo tanto, con el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista y el voto contrario del resto de grupos. Votamos ahora, en segundo lugar, la enmienda de adición presentada por el Grupo EH Bildu a la moción original. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae, por lo tanto, también con el voto favorable de EH Bildu y el Elkarrekin Podemos y el voto contrario del resto de grupos. Y ahora votamos la moción original presentada por el Grupo Elkarrekin Podemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Decae también con el voto favorable del proponente, el Elkarrekin Podemos, del Grupo EH Bildu y el voto contrario del Grupo Popular, Socialista y Nacionalista. Bien. Hurrengo puntura goaz. Vamos al siguiente punto, en este caso una moción del Grupo Popular sobre la ampliación de aforos y restricciones a la movilidad en el sector turístico. Tenemos entre nosotros a representantes del turno popular de la Asociación de Guías de Turismo de Euskadi, en concreto la señora Martínez, a la que le damos la bienvenida a este pleno municipal y también la palabra para que pueda exponer la moción, cuando quiera. Buenos días. Me dirijo a ustedes para exponer la situación de los guías turísticos, concretamente de Vitoria-Gasteiz, pues nuestra situación probablemente hasta hace muy poco tiempo ha sido desconocida. Somos un colectivo que hemos salido del ámbito laboral de una forma muy drástica, no ya desde el momento en el que en el 2020 se declara todo el estado de excepción y se bloquea el país y el planeta, sino de un tiempo antes, ya que nuestra labor se realiza en una temporada muy concreta, aproximadamente desde Semana Santa hasta el mes de octubre, finales de octubre. Con ello quiero significar que vamos muchísimo tiempo sin poder realizar nuestra labor, sin trabajar, que han sido bienvenidas todas las ayudas que hemos podido recibir, pero insuficientes, que muchos de nuestros compañeros ni siquiera las han percibido y que la situación se alarga en el tiempo. Si no se amplía el aforo para poder trabajar de una forma más amplia, nos vemos abocados de nuevo a una temporada alta perdida, con el agravante de que no volveremos a recuperarla hasta Semana Santa del año 2022. Con ello pueden entender que son muchísimos meses. Somos un colectivo de profesionales. Cuando digo profesionales no me refiero quizás a los estudiantes que realizan una labor esporádica en un momento concreto, sino a gente que ronda pues, entre los 30 y tantos y los 50 y tantos años. Eso implica que somos padres, que tenemos hipotecas y que no podemos hacer frente a nuestros gastos con las ayudas recibidas hasta ahora. Es cierto que se ha hecho una serie de iniciativas, de cursos, también de agradecer, ya que los guías estamos siempre en continua formación. Nosotros, de alguna manera, buscamos las nuevas iniciativas y siempre necesitamos pues, esa iniciativa, ¿no? ¿Nos viene bien? Sí, pero quizás no es lo que necesitemos ahora o no son los intereses concretos que estemos buscando. Así que con todas estas premisas vemos que es factible, al igual que otros colectivos, al igual que otras actividades culturales. Me refiero, por ejemplo, a un aula que sale de excursión con su profesor y hace un recorrido por el casco histórico, hacerlo nosotros del mismo modo con un aforo mínimo de 20 personas. Somos conscientes de la dificultad, de la problemática, del riesgo, más que nadie, quizás en ese sentido del tema de movilizar gente extraña a nosotros. Tomamos todas las precauciones de temperatura, de gel hidroalcohólico, de distancia de seguridad, de circuitos unidireccionales y de algún modo pues, necesitamos que se nos permita trabajar de nuevo. No es una exigencia, es una demanda in extremis, ya que muchos de nosotros en muy poco tiempo van a dejar de estar dados de alta en autónomos y van a cesar sus actividades económicas, pero definitivamente no por una ayuda que se pueda estar concediendo desde el Gobierno central. Nuestra demanda sería que se ampliaran nuestros aforos. Gracias. Buenos días. Gracias a usted, señora Martínez. Orain alderdi politiko txanda da. ¿Sí? ¿Hay otro portavoz que quiere? Pues sí, pues tiene usted la palabra. Pues sí. Bueno, en este caso vengo en representación de la Asociación de Agencias de Viaje de Álava y era un poquito también pues, para trasladar la problemática del sector.
En principio, creo que todos sabemos un poquito lo que ha sido también el parón de actividad en este sector, que de alguna manera ha tenido una caída de ingresos superior al 90% durante el primer año de pandemia. Básicamente, yo lo que quería era exponer mínimamente cuál ha sido la situación, cuál es la problemática y cuáles son sus principales necesidades en un momento como el actual. Lógicamente, la primera necesidad que tiene el colectivo ha sido o es la propia supervivencia. Prácticamente ha tenido paralizada esta actividad, como comentamos, y justo ahora se han abierto o se han ampliado, digamos, o se han limitado esas restricciones de movilidad que teníamos tanto a nivel de territorio como de comunidad autónoma. Esto implica que ahora el sector ha empezado a reactivarse y ha empezado de alguna manera a poder, digámoslo así, generar ingresos. No nos olvidemos que estamos hablando de un sector que en realidad es emisor, es decir, sus ingresos vienen por la salida de ciudadanos, en este caso de nuestro territorio, a otros territorios, o bien de la península o a nivel internacional, ¿vale? No estamos hablando, en este caso, de visitas o a nivel de provincia o ni siquiera a nivel de municipio, con lo cual la problemática es diferente. Por lo tanto, la segunda problemática que tiene el sector, sin ninguna duda, ha sido la propia movilidad. Directamente estas restricciones, que ahora mismo era lo que decían, que bueno, en la mayor parte de los casos se han salvado o se están salvando. Sabemos que esto no es algo que se pueda, digamos, trabajar en este pleno, pero bueno, de alguna manera sí que queremos ponerlo de manifiesto. Y a partir de aquí, un poco lo que sería la propia reconversión del sector. Sabemos que los cambios que se han producido en el consumo en los distintos ámbitos han afectado también a nuestro sector de actividad, en algunos casos en sentido positivo. Podemos decir incluso que ahora mismo hay clientela joven que viene a las agencias de viaje a contratar en lugar de hacerlo a través de los medios telemáticos, como se ha ido haciendo la compra online, por decirlo de alguna manera. Pero, digámoslo así, no es suficiente, digamos, este movimiento que se puede estar produciendo ahora con la problemática que viene sufriendo pues, durante los últimos 15, 16 meses directamente este colectivo. Entonces, básicamente, de alguna manera, lo único que queríamos era trasladar esta situación. Sí comentar que una vez que el sector se ha unido, ha empezado a hacerse pequeños huecos y a conseguir apoyos tanto por parte del Gobierno vasco, en este caso, de Ayuntamiento, Diputación, a través de distintas líneas de ayudas, pero lo que trasladamos, lógicamente, en la medida de lo posible, el sector siempre va a trasladar, de alguna manera, si estas medidas pueden cubrir la carencia de ventas que han sufrido durante este periodo. Lógicamente, en este caso, nuevamente debemos trasladar que no es así, que no se han podido cubrir estas necesidades, especialmente en el colectivo de franquicias. Las franquicias representan el 10% del sector y se han quedado fuera, en este caso, de las mayores líneas de ayudas o de las principales líneas de ayudas, en este caso, del Gobierno vasco. Y incluso se ha trasladado ya esta problemática también al propio departamento por las líneas que van a venir, en este caso, de la ayuda la línea de ayudas estatal directamente, que todavía no sabemos exactamente si podrá aplicarse a las franquicias o no. Por lo tanto, de alguna manera, y a modo de síntesis, básicamente lo que se estaría planteando es, en la medida de lo posible, conseguir líneas de ayudas que puedan financiar o cubrir esa carencia de ingresos que han podido tener en este periodo, por una parte, y, si es posible, líneas específicas para este subsector de actividad. Sabemos que el Ayuntamiento, o al final este pleno, va a tener la capacidad de llegar a determinadas opciones. No vamos a poder hablar de movilidad ni absolutamente de cuáles son los patrones de consumo. Sí que podremos ir viendo hacia dónde puede ir y, a partir de ahí, pues ir trabajando específicamente pues, de determinadas líneas de digitalización o programas específicos también para este subsector de actividad que tenga que acomodarse. Pero bueno, estamos en una fase anterior en la que solo queremos dejar patente esa línea para que de alguna manera se tenga en cuenta al colectivo. Sabemos que, independientemente, estamos entrando a formar parte en las mesas de turismo de las distintas instituciones, también en este ayuntamiento, con lo cual, bueno, es otro foro para poder trasladar esta situación. A priori, sería un poquito lo que quería trasladar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Orain bait talde politiko intxanda, hasiko gara Alderdi Popularrarekin, Otxoa Deribe Andrea, nahi duzunean.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer tanto a Cristina como a Edurne su presencia aquí de corazón, porque no es nada fácil ponerse delante de todos nosotros. Nosotros tenemos algo más de costumbre y todavía a veces nos cuesta, pero ponerse aquí a contar pues cómo se encuentran, su situación, que en el fondo, además, cuando alguien tiene un negocio, es una situación personal. Y contar que no les va bien, que no les va absolutamente nada bien. A un sector que siempre lo digo, pero me gustaría decirlo estando presente, el sector propio, que es un sector creativo, emprendedor, fuerte, dinámico, que ha conseguido que Álava, que hace 30 años era la provincia menos visitada de España, se haya convertido en un destino turístico sostenible, responsable, e incluso se ha convertido en modelo para otros destinos. Así que es un sector que trabaja y me lo han puesto muy fácil, porque muy poco tengo que decir después de haberles oído a ellos. Sí que me gustaría recordar que en marzo, pues una vez que nos encerraron en casa, el sector del turismo, como otros muchos, colapsó. A partir de ahí, el Partido Popular entendió que era un sector necesitado, un sector que iba a tener. Estábamos ya previniendo lo que iba a ocurrir, que iba a tener problemas, de tal manera que fuimos llamando uno a uno a todas las personas referentes, a todas las personas que trabajaban en ese sector, no a asociaciones, no a corporaciones, no a empresas, a las personas, porque nosotros tratamos directamente con las personas, porque sí que es cierto que el sector tiene una serie de necesidades, pero es que cada persona tiene las suyas. Es un sector muy diverso, por eso hemos querido traer dos subsectores del mismo, tanto las agencias de viajes como los guías turísticos, porque cada uno tiene necesidades, algunas comunes, pero otras específicas. Entonces, a partir de hablar con todo el mundo en el sector, elaboramos un plan de supervivencia con esas necesidades que nos habían trasladado. Hablamos de ese plan de supervivencia que no se tuvo en cuenta y, viendo que por ahí no podía ser, intentamos de nuevo con los presupuestos municipales, con el tema de ampliar a 1.600.000 euros la dotación para turismo, para el rescate del turismo que tanta necesidad tenía. Tampoco pudo ser. Volvimos a insistir en el plan de supervivencia y llegó el momento de las tasas. Y ahí es cuando nosotros propusimos que lo que estaba ocurriendo con hostelería se trasladase a otros sectores, incluido el turismo. En ese momento tuvimos que oír por parte de toda la corporación, de todos los demás grupos políticos, que esto no es un café para todos, que se le iba a hacer un gran agujero al ayuntamiento si ayudábamos a todo el mundo. Algo que, por cierto, me gustaría que hoy que está aquí el sector se lo dijesen. Viendo que tampoco había manera de poder hacer esto de esa forma, pues en el anterior pleno trajimos una moción sobre el plan de supervivencia, esas ayudas mensuales que podrían solucionar el problema de que es un sector, ellas lo han dicho muy bien, pero bueno, yo lo voy a volver a repetir, que no puede trabajar, no es que no quiera, es que no puede, es que no se le permite por las circunstancias en las que nos encontrábamos. Les voy a poner un ejemplo a ver si nos entendemos, porque parece ser que escuchamos, pero no entendemos. Imaginémonos un paciente, alguien que ha caído de un risco, se ha dado un golpe tremendo y tiene diversas heridas. Tiene heridas en la cabeza que le sangran, pero además se ha cortado la vena femoral. Nosotros le estamos atendiendo las heridas de la cabeza. Le ponemos tiritas, le curamos, pero se está desangrando. No estamos tratando el problema grande que tiene. Y esto es un poco lo que nos ocurre. Voy a poner un par de ejemplos para que nos hagamos idea de cuál es la situación. El señor Hurtado hoy mismo en prensa decía que vamos a tener mejor verano que el 2020. Eso es una muy buena noticia. El problema es que aunque vengan más turistas, si no los podemos atender, para el sector es igual que si no vinieran, porque no se puede hacer. Y de ahí viene ese tema
de las 20, que está siendo tan complicado y tan conflictivo, de las 20 personas. Nosotros no somos quienes para decir al LABI lo que tiene que hacer, pero el sector está necesitando que se le amplíe el número de personas. Otras comunidades, como pueden ser Aragón, Valencia o Asturias, están rozando del 25 a 30 personas por grupo. Y algunas comunidades que están peor en números que nosotros, como puede ser, por ejemplo, Madrid, también sigue con esa política de grupos de 20 personas. Y voy a explicar por qué para el sector es tan importante. Imaginémonos que viene un autobús de 40 personas, que está permitido. Dentro del autobús puede haber 40 personas en un sitio cerrado. Contratan un guía, la agencia de viajes contrata un guía, que son los dos sectores que están aquí. La agencia de viajes contrata un guía, porque dentro del autobús, en la panorámica, puede haber uno. Pero una vez que van a terminar la panorámica y empezar el recorrido a pie en la ciudad, hay que poner 4 guías, porque los grupos son de 10 en 10, lo cual es inviable porque no pueden pagar el coste de esos guías y el grupo se queda de esta manera sin poder ser atendido porque una sola persona no se puede bajar con ellos. Otra incongruencia que se da es que, por ejemplo, un grupo de 30 personas puede entrar en una iglesia o en un museo, pero si va con un guía, solamente pueden entrar ahora 10. Bueno, no, ahora 6 porque es un grupo cerrado, porque es un lugar cerrado. Entonces, es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué lo traemos aquí? Pues muy fácil, porque esto nuestro partido lo ha peleado ya en Parlamento y hemos conseguido que de 6 personas que había pasásemos a 10 hace nada, escasos días. Y sí que es cierto que bueno, pues ya hemos conseguido algo. No es suficiente, estamos en temporada alta. Vamos a comenzar la temporada alta y es un sector que lleva 18 meses sin trabajar y que necesita este verano para por lo menos intentar salvar los muebles, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, en el Parlamento lo que conseguimos es algo que parece de perogrullo, pero que es importante, y es que algunos sectores que no aparecían en el LABI cuando se hablaba de restricciones, por fin se les tuviera en cuenta. Por otro lado está el tema de las ayudas, que están muy bien y que todos agradecemos las ayudas, pero juntando, lo digo siempre, juntando las ayudas de todas las instituciones no se llegaría a cubrir ni los 6 meses de trabajo, de gastos de estas empresas. Está muy bien que ayudemos, está muy bien que acompañemos, pero el sector, creo que hoy ha quedado claro, lo que quiere realmente es trabajar. Hoy se reúne el LABI y nuestra intención es precisamente con esta moción intentar movilizar sensibilidades, que se les oiga, que se les escuche. Yo creo que habiendo escuchado lo que nos han tenido que decir, creo que es evidente que necesitan nuestro apoyo. Yo creo nuestro partido siempre ha pensado que Vitoria merece un impulso a la economía. Merecemos que se tenga en cuenta el turismo y Vitoria merece más. Muchas gracias. Gracias, señora Ochoa Deribe. Bilduk ere aurkeztu egin du osoko zuzenketa bat. Beraz, López de Aberasturi Andrea, Bildu taldearen izenean, nahi duzunean. Eskerrik asko, alkate jauna. Egunon eta ongi etorriak izan zaitezte, txanda herrikoian etorri zareten bi pertsonei. Saiatuko naiz benetan eta saiatuko gara Euskal Herria Bildutik enpatia guztiarekin hitz egiten, ezagutzen dugulako zein den zuen egoera, oso argi daukagu. Oso argi daukagu. Eta ona da batzuetan zuek etortzea eta esplikatzea, baina egia da empatiaz jokatu izan dugula eta benetan argi daukagula zein den zuen egoera. Zuen sektorearen egoera, beste sektore askoren egoera bezala. Decía la señora Ochoa Deribe que en abril ya estábamos hablando de turismo, efectivamente, por una iniciativa presentada por el Partido Popular.
y les decía que voy a intentar trasladar, desde luego, la opinión de Euskal Herria Bildu con toda la empatía del mundo, porque sabemos cómo lo están pasando, cómo lo está pasando el sector turístico, cómo lo están pasando las guías de turismo, cómo lo están pasando las agencias de viaje y cómo lo están pasando muchos y muchos sectores. La verdad es que en el último pleno todos los grupos compartíamos nuestra preocupación por la situación que vivía también el sector turístico, ¿no? Y volvemos a decirlo, y lo queremos remarcar, porque son muchos los sectores, no por quitar importancia a ustedes, al contrario, por poner en valor que ustedes lo están pasando mal como sector turístico y que hay muchísimos sectores que lo están pasando mal. Y nos acordamos de la situación que han vivido los hosteleros y que siguen viviendo, por supuesto, del sector cultural, que hay una situación absolutamente dramática, y otros muchos. Queremos mostrar nuestra preocupación porque esto es algo que no se va a acabar, desgraciadamente, cuando acabe la campaña de vacunación. Esto es algo que inició como una crisis sanitaria y realmente se ha convertido en una crisis sanitaria, social y económica gravísima. Y, desde luego, aunque nos gustaría hablar con todas las esperanzas del mundo, y eso, por supuesto, hay que hacerlo, pero es verdad que no creemos que se vaya a acabar, y creemos que va a tener mucho más recorrido todavía, que va a ir mucho más allá que cuando se dé la finalización de esa campaña de vacunación. Y, por supuesto, dando muchísima importancia a la vacunación, lo mismo que al inicio de toda esta crisis sanitaria decíamos desde Euskal Herria Bildu eso de test y más test, pues ahora, desde luego, el que aumenten las vacunaciones, que se aceleren las vacunaciones, será bienvenido, desde luego. Ustedes decían, porque poníamos en valor en la otra moción del mes de hace 2 meses precisamente, que hay muchos sectores que además vienen en una situación precaria inicial. Ustedes lo ponían de manifiesto en su intervención, porque al final pues es un sector que digamos que trabaja en una parte muy concreta del año y que ahí es donde saca todo su beneficio para sobrevivir, digamos, el resto del año. Y, desde luego, en Euskal Herria Bildu lo tenemos muy, muy claro. Pero lo que sí vamos a hacer desde Euskal Herria Bildu, ante la moción que presenta el Grupo Popular, es hacer lo que hemos hecho desde el inicio de la pandemia y en todas las instituciones. Si no podéis trabajar, además yo creo que ha sido muy clara vuestra intervención, sobre todo la de la segunda representante, si no podéis trabajar, lo que necesitáis hoy son ayudas. Pero van a ser, desde luego, desde Euskal Herria Bildu, apostamos porque sean los criterios epidemiológicos únicamente los que marquen si podéis trabajar y cómo podéis trabajar. Nosotras no vamos a entrar en criterios económicos, porque incluso el Partido Popular ha puesto un ejemplo que ha dicho es que no da para pagar a la guía. Claro, esos son criterios económicos y ante una crisis sanitaria no se puede regir por unos criterios económicos. Eso es lo que desde Euskal Herria Bildu nunca vamos a hacer. Todas las decisiones que se tomen tienen que ser exclusivamente con criterios epidemiológicos y eso es lo que vamos a apoyar. Lo que presentamos como enmienda, y que entiendo que por lo que ha dicho tanto el Turno Popular como incluso la señora Ochoa Deribe ha dicho que las ayudas están muy bien, lo que proponemos es que en el caso de que no puedan ustedes trabajar tal y como está pasando ahora, pues que se habiliten, desde luego, ayudas directas, compensatorias y de manera inmediata. Lo que no puede ser es que se tarde, es verdad, porque la situación es la que es. Por lo tanto, nosotros eso es lo que vamos a proponer. Y además es que me quedo con el ejemplo que ha puesto la señora Ochoa Deribe, la femoral y la herida en la cabeza. Claro, no se puede, no se puede tapar la herida en la cabeza mientras se desangra a un paciente. Por eso los médicos lo que hacen es tomar lo que hacen, lo hacen con criterios sanitarios, con criterios profesionales. Eso es lo que estamos pidiendo, que sea con criterios únicamente epidemiológicos y no pensando, como usted misma ha dicho, en si se puede pagar a la guía o no. Por lo tanto, criterios epidemiológicos para tomar las decisiones
y que se habiliten ayudas inmediatas compensatorias para, si en el caso de que no puedan trabajar, como se está dando en este caso, en el sector turístico. Y por una cosa también, porque ustedes dicen el número de 20, hablan del número de 20, quizás son 200, no lo sé, pero quizás son 5, siempre con criterios epidemiológicos. Eskerrik asko, López de Berasturi Andrea, orain Alderdi Sozialistaren txanda da, zuzenketa ere aurkeztu duelako. Etxebarria Andrea, nahi duzunean. Eskerrik asko, alkate. Sí, muy buenos días a Cristina y a Edurne, de la Asociación de Guías APITE, profesional de Euskadi, de Guías APITE, y también de la recién conformada Asociación de Agencias de Viaje de Álava. Bueno, en este caso sabemos la situación, agradeceros vuestra presencia y sobre todo el coraje y el aguante que ha tenido el sector que representáis, porque nos hemos enfrentado al peor de los escenarios posibles, una situación pandémica con la movilidad absolutamente cerrada, con lo que eso significa para el turismo, el virus en la calle y la imposibilidad de viajar. Así que, lo primero de todo, me gustaría poner en valor, a medida que se han ido abriendo nuevas medidas y la posibilidad ligera de poder empezar a trabajar, me gustaría poner en valor esta resistencia y, sobre todo, el cumplimiento de todas las normativas existentes y el respeto a las normativas, que ha sido uno de los sectores el que nosotros representamos de los más castigados. Con esto, y además sé que habiendo hablado con vosotras previamente, con vuestras asociaciones, sé que reconocéis absolutamente el trabajo que se ha articulado desde las instituciones, porque además, y como mencionábamos antes, el consejero Javier Hurtado, con la Diputación, desde Gobierno vasco, con las diputaciones y con los ayuntamientos, hemos puesto por primera vez en la historia una mesa interinstitucional para compatibilizar todas las ayudas dedicadas al turismo, a la hostelería, al comercio. Es decir, antes no existía, y esto es una labor fundamental, para que así hayan caído en cascada todas las ayudas para fomentar nuestros sectores tan castigados. Entonces, esto lo primero. También me gustaría, el Partido Popular se achaca ciertos méritos y me parece muy bien, porque eso significa que estamos realizando desde las instituciones muy bien el trabajo al haber incluido en el LABI, y esto se lo voy a dejar el mérito al consejero Javier Hurtado, porque ha conseguido incluir a los guías dentro del decreto de las medidas para que estableciesen la LABI, para que se visibilizase más a los guías turísticos, así como todas las ayudas que hemos puesto en marcha. Hace unos días, en la última reunión del LABI, también peleamos desde el ayuntamiento, se ha hablado muchas veces con el consejero, para pelear que las visitas turísticas, después de ser 5 más un guía, fuesen 9 más un guía. Así que vuelvo a felicitar a las instituciones en general por esta ayuda que se ha proporcionado, esta presión que se ha ejercido sobre el LABI, pero siempre siguiendo los criterios epidemiológicos, lógicamente. En este momento, a mí lo que me gustaría es llegar a un acuerdo con todos los partidos aquí presentes, llegar a un acuerdo de apoyo al sector. Y en eso estamos. Ha habido, como ustedes saben, ha habido una moción del Partido Popular que, lógicamente, es que la tengo aquí delante. Y lógicamente es que no podemos aprobarla, pero por cuestión puramente lógica y con toda la sinceridad del mundo. Es que aquí pone, instamos al Gobierno vasco a revisar las medidas de control de aforo en visitas guiadas y a ampliar a 20 personas por grupo. Y es que aquí coincido con la señora López de Berasturi. Es que ¿por qué 20? ¿Por qué 20 y no 30 y no 40? Si es que nosotros preferiríamos que fuesen incluso más. Pero es que nosotros no podemos pedir, no podemos exigir al LABI, a los expertos profesionales. Usted, señora Ochoa, me está hablando de la femoral, de no sé qué. Es que yo las cosas de cada aspecto lo tratan los profesionales y en este caso será el LABI quien decida. Pero que a mí me gustaría que no fuesen 20, que fuesen muchísimos más. Ojalá. Pero nosotros no nos podemos meter como ayuntamiento en las competencias y por puro respeto a la profesionalidad de los demás no nos podemos meter en el trabajo de los demás.
Aún así, Javier Hurtado esta tarde dirá y propondrá que si las condiciones son correctas, se habilite la posibilidad de aumentar los grupos. Y también ustedes, del Grupo Popular, dicen que instamos a aumentar el ritmo de la vacunación. ¿Quiénes somos nosotros para decir que se inste a aumentar el ritmo de la vacunación? Es que creo que por puro respeto yo me acojo a las competencias que nosotros tenemos y es en base a ello, con sinceridad y honestidad, en base a lo que trabajamos. Tenemos la enmienda que yo les puedo plantear. Bueno, con respecto a la enmienda presentada del Grupo EH Bildu, el primer punto, bueno, pues sí, estamos de acuerdo. El segundo punto, bueno, pues hombre, originar nuevas ayudas al turismo, cualquier otro sector, pues es que en este momento no podemos tampoco instar a beneficiar de más ayudas a otros sectores, porque claro, me excedo también de mis competencias. Yo lo que sí que quiero es proponer la enmienda que tanto el Grupo Partido Nacionalista Vasco como nosotros creemos adecuada para poder facilitar mejor la labor de nuestros profesionales. Y la voy a leer. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz muestra su apoyo absoluto al sector turístico local, especialmente afectado por la crisis sanitaria del coronavirus, y se compromete a seguir dando pasos para impulsar su labor profesional. Es en esto en lo que llevo trabajando coordinadamente con la Diputación, con Gobierno vasco, y ustedes lo saben, porque además todas las ayudas que hemos originado nosotros, porque tengan ustedes en cuenta una cosa, en este Ayuntamiento de Vitoria y antes de la pandemia no había habido nunca unas ayudas al turismo que nosotros hemos sacado y vamos a seguir sacando. Y segundo punto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno vasco que en el marco del Consejo Asesor del LABI, que se reúne esta tarde a las 4:30, siga analizando las medidas que permitan flexibilizar el control de aforo en las visitas guiadas con el correspondiente aval sanitario. Creo que esta enmienda es una enmienda en la que están ustedes todos de acuerdo, que yo propongo aprobar y ojalá sea así por el beneficio del sector. Muchas gracias. Gracias, señora Etxebarria. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda. Bai, Gurtubay jauna. Eskerrik asko, alkate jauna. Antes que nada, lógicamente, dar la bienvenida a los representantes del sector, la Asociación de Guías Turísticos y el resto de miembros del sector que han venido un poco a explicarnos su situación, ¿no? Lógicamente, han hecho el diagnóstico certero, porque es el diagnóstico de quien vive el sector del turismo día a día, del quien vive de este sector, quien lo conoce mejor, ¿no? En ese sentido, poco podemos decir. Tienen ustedes razón, han explicado su situación y compartimos y conocemos esa situación, porque efectivamente esta pandemia, que ha afectado a toda la economía en general, ha afectado singularmente al sector servicios y singularmente pues, a un sector como el de ustedes, el del turismo, que no, lógicamente necesita que existan formas de movilidad. Y si algo ha caracterizado esta pandemia o la lucha contra esta pandemia han sido las restricciones a la movilidad que, lógicamente, les han afectado a ustedes injustamente y de forma muy importante. Compartimos su diagnóstico, creemos que es totalmente certero. También creemos que, en la medida de las posibilidades, desde las instituciones vascas, en la medida que conocemos, se ha hecho un esfuerzo. Seguro que ha sido insuficiente, pero creemos que el Gobierno vasco, la Diputación y, en la medida que hemos podido, también este Ayuntamiento, hemos intentado paliar, porque las medidas solamente son paliativas, una situación injusta, demasiado prolongada en el tiempo, una situación que, lógicamente, solo habremos podido compensar en parte. Pero se ha intentado y se va a seguir intentando sin ninguna duda. Ahora que parece que todo empieza a mejorar un poco, ahora que parece que la movilidad se puede ir restaurando, seguro que vienen mejores tiempos. Yo sí que pienso, y creo que hay que decirlo así, que lo peor ya ha pasado y probablemente el futuro sea bastante más halagüeño que el pasado, ¿no? Pero bueno, en cuanto a su diagnóstico compartido y la declaración sincera de que vamos a seguir trabajando para que toda la economía se susperto en euskera, se refuerce y también, lógicamente, el sector turístico, que es un sector económico cada vez más importante y que genera a su alrededor muchísimas sinergias positivas. Lógicamente, la hostelería es un sector distinto, pero el turismo tira de muchos sectores de la economía, de la hostelería, etcétera, etcétera.
En ese sentido, totalmente compartimos absolutamente su diagnóstico y su exposición. Luego, en cuanto a los planteamientos de los grupos políticos, pues bueno, nos ha extrañado un poquito el planteamiento del Partido Popular, que no sé si ha hecho una intervención como parte del sector o como partido político, porque a lo que a nosotros nos corresponde no es diagnóstico, sobre todo hacer un diagnóstico cuando tenemos aquí al sector, ¿no? Lo que nos corresponde es plantear soluciones. Y ahí es donde no compartimos las que plantea en esta moción en concreto el Partido Popular, ¿no? Ha hecho una propia declaración que además es cierta. Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid, en la que gobierna el Partido Popular, está peor que nosotros en lo epidemiológico, y está mucho peor en cuanto a las ayudas al sector. El sector turístico ha recibido muchísimas más ayudas en el País Vasco que en Madrid, y sin más, es un dato objetivo, tampoco hay mucho que discutir sobre esto. En cuanto a las propuestas que plantea la moción que ha presentado, la iniciativa fundamental, que es la del Partido Popular, ¿no? Por un lado, plantean que se flexibilicen las medidas y que los grupos de guías turísticos puedan acoger grupos de hasta 20 o más de 20 personas. Coincido con mi compañera, la señora Maidera Echevarría, en que no nos corresponde al Ayuntamiento decir si tienen que ser los grupos de 20, de 30, de 50 o de 200, ¿no? Creo que hay expertos sanitarios que son los que tienen que marcar el criterio epidemiológico. Parece, insisto, que en el LABI de hoy mismo se va a plantear algún tipo de medida, parece, de flexibilización de este tipo de grupos. Pues ojalá los expertos sanitarios consideren que es factible, que es posible flexibilizar este tipo de controles de aforo en relación a las visitas turísticas. Insisto, no 20, pues lo que los criterios sanitarios permitan, ¿no? Y si pueden ser mucho más de 20, pues muchísimo mejor. En ese sentido, creo que no nos corresponde como ayuntamiento o como grupos políticos decir al LABI, que está compuesto también por políticos, pero fundamentalmente por técnicos, lo que tienen que decidir, porque todavía a fecha de hoy lo primero tiene que seguir siendo la salud. Y en cuanto a la segunda propuesta, lo de aumentar el ritmo de vacunación, me parece un debate absolutamente superado en este país. Hace tiempo que nadie cuestiona el ritmo de vacunación. El ritmo de vacunación depende de la llegada de vacunas. El País Vasco en este momento está a un ritmo de vacunación absolutamente de crucero. Hay unas estadísticas que son públicas y que todo el mundo las comparte, que dice que a este ritmo de vacunación el País Vasco va a ser la primera comunidad en llegar a la inmunidad de rebaño. El 22 de julio el País Vasco podría cumplir la inmunidad de rebaño a este ritmo de vacunación. Bueno, yo creo que ya el ritmo de vacunación no es un problema en la medida en que las vacunas están llegando con con cierta regularidad y con suficiencia, ¿no? En ese sentido, tampoco vamos a decirle, en este caso a Osakidetza, que haga más de lo que está haciendo, porque está haciendo todo lo que puede, que, insisto, es mucho en cuanto al ritmo de vacunación. Gracias. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Orain, elkarrekin Podemos taldearen txanda. Ruiz Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, volvemos a hablar de turismo en este pleno y puede que la ciudadanía esté pensando ya en las vacaciones, aunque también sabemos que lo que tiene que ver con el turismo en nuestra ciudad también tiene que ver con el turismo ejecutivo, el turismo de congresos, el turismo verde, que quizás no tiene que ver tanto con el turismo estacional o con el verano, pero qué duda cabe que el verano es la temporada alta de este sector. Que obviamente ha tenido un año malo, muy malo. Llevan 18 meses sin poder trabajar porque realmente las restricciones, la pandemia, no les ha podido dejar trabajar. Me gustaría también en este momento agradecer a la Asociación de Guías Turísticos de Euskadi, a Cristina y también a Edurne por haber venido al Pleno en forma de turno popular, porque siempre es bueno oír de primera mano cómo está el sector, cómo lo viven y nos congratulamos de ello, de que puedan venir y nos lo puedan contar. Somos conscientes de la dificultad con la que trabajan, con la dificultad de haber llegado hasta aquí atravesando toda la pandemia en dique seco, sin poder trabajar.
Pero también entendemos que hay otros sectores también que se bañan del turismo, como puede ser el comercio, la hostelería o la cultura mismamente, que también están muy vinculados al turismo y que también lo están pasando mal. En este sentido, entendemos, y en este caso de forma concreta para el turismo, que las instituciones debemos estar a la altura de las circunstancias y, en este caso, el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos deben seguir impulsando planes de recuperación que nos hagan salir de la crisis. Estos planes deben ser ambiciosos, deben ser transversales, enfocados a la recuperación y también tener una dotación económica adecuada para ello, que yo creo que es una cuestión en la que se está trabajando, porque qué duda cabe después de todas las intervenciones que hemos oído, que el turismo nos preocupa a todas. En estos momentos, las restricciones sanitarias impuestas por el LABI y el Gobierno vasco han perjudicado a algunos sectores, en principio, en pro de la salud, que yo creo que tenemos que recordar en muchos momentos, ahora que parece que tenemos ya una vida un poco más normalizada, tenemos que recordar muchas veces que a eso estamos, a acabar con la pandemia, a seguir avanzando en esa contención, porque todavía puede llegarnos más contagios. Pero sí que en algunos momentos encontramos incongruencias en lo que el LABI decide con lo que se puede hacer. Y bueno, voy a hacer unos hechos objetivos, yo creo que también se han dicho. No tiene mucho sentido que pueda llegar un autobús desde otra comunidad autónoma en la que vienen montadas, bueno, o desde nuestra misma comunidad autónoma pueda llegar un autobús lleno de personas, hacer una marcha ciclista a modo pelotón, más de 30 personas o las que sean, porque no hay restricción, incluso comer en el comedor de su hotel más de 30, bueno, hasta 30 personas al mismo tiempo, pero que luego en momentos o ámbitos como más controlados y más seguros, como puede ser una visita guiada al aire libre, pues tengan una restricción de 10 personas. Yo creo que a esto hay que dar una vuelta. Seguramente esta tarde a las 4:30, cuando se reúna el LABI, seguro que lo pone encima de la mesa. Yo creo que ese es el camino. Y no me malinterpreten con lo que acabo de comentar. Siempre he entendido todas esas cuestiones bajo las medidas mínimas de seguridad que deben prevalecer en todo momento. Por tanto, nuestro grupo lo que no va a entrar es en definir de cuánto tienen que ser esos grupos, si de 20, si de 30, si de 15… Esto tiene que ser algo que se decida con rigor y con criterios sanitarios y científicos. Nuestro grupo no puede hacer esa cualificación de cuántas personas tienen que estar en una visita guiada, porque ahora lo que estamos es a salvar vidas, a acabar con la pandemia. Y en lo que tiene que ver con lo económico, entendemos que se les tiene que, de alguna manera, compensar, porque quieren trabajar pero no pueden. Y bueno, en ese sentido apoyaremos la moción de Euskal Herria Bildu porque, bueno, cuando estuvimos comentando el pleno, realmente nuestro grupo pensaba presentar una enmienda un poco en la onda de la de Euskal Herria Bildu. Ya la habían presentado ellas, se nos adelantaron y no tenía sentido presentar otra moción en los mismos términos. No tenemos ningún problema de apoyarla. Y decirles pues, que, bueno, del mismo modo que los otros grupos les han mostrado su firme apoyo al sector turístico, pues decirles que nuestro grupo seguirá en un tono propositivo desde las instituciones, apoyando medidas justas y eficientes para su sector, porque lo creemos importante, lo creemos necesario y queremos salir cuanto antes de esta pandemia para que puedan trabajar como todos los sectores que están viendo sus sectores agravados por la pandemia. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz. Turno del grupo, bueno, en este caso, del turno popular. Señora Martínez o la señora Edurne, creo que se llama. En todo caso, pues las dos tienen ustedes la palabra. Vale. Gracias. Bien, bueno, a día de hoy muchos de nosotros todavía no hemos percibido o no nos han llegado
sí que pueden estar aceptadas, ni ayudas de ayuntamiento, ni de Diputación, ni de Gobierno vasco. Con lo cual, llevamos sobreviviendo todo este tiempo con la ayuda del Estado. Eso por un lado. Por otro, hemos colaborado en todas las iniciativas que han surgido. Hemos asistido a los cursos de formación, hemos colaborado con la Oficina de Turismo de Vitoria-Gasteiz en las visitas temáticas como una colaboración, no como un medio de trabajo para nosotros. Nos hemos visto advocados entre un 95% y un 100% de desaparición de nuestra facturación. Entonces, yo entiendo la situación sanitaria que vivimos y la entiendo muy bien a nivel personal porque en mi familia somos 2 menos. Con lo cual, lecciones en ese aspecto no necesito. Teniendo esto en cuenta, sí que agradezco el hecho de que se plantee que quizás el LABI debería revisar la situación concreta de nuestra forma de trabajo, porque es posible que en las circunstancias actuales y de la forma en que pretendemos hacerlo al exterior, sí que sea viable llevar a cabo un aforo más significativo. Entonces, por ese motivo, nosotros apostamos por todo esto. Yo tenía un cuñado alemán que decía que él, en su sociedad, él y sus allegados, no concebían el hecho de vivir de una ayuda social si no estabas enfermo, si no te ocurría algo. Para nosotros, al fin y al cabo, es denigrante. O sea, hiere nuestro orgullo no poder llevar a cabo nuestra labor. Somos personas adultas que nos encontramos con las manos atadas. Entonces, queremos trabajar. Y para ello necesitamos unas condiciones que nos lo permitan. O sea, no pedimos... Entendemos 20, 50, 200. Aunque fueran 200, tampoco lo haríamos así, porque al fin y al cabo somos embajadores de nuestro territorio. Y una cosa es muy cierta, Euskadi y Álava, y concretamente Vitoria, nos ha costado Dios y ayuda ponerla en el mapa. Y eso nosotros lo sabemos muy bien, pero creo que ustedes también. Entonces, vamos a seguir luchando por seguir haciendo bien nuestro trabajo, pero necesitamos poder seguir haciéndolo. Porque es lo que les decía antes. Mucho desde nosotros nos vamos a ver abocados a tener que buscar otro tipo de actividad económica porque no podemos mantener esta. Es así. Así que muchas gracias por sus apuestas, sus intervenciones y esperemos que esta tarde el LABI considere de alguna manera este sector concreto y las circunstancias que nos afectan. Gracias. Gracias a ustedes, señora Martínez. Desea intervenir la señora Edurne. Que hemos venido o que había trasladado en la intervención inicial, sí creo que desde las distintas instituciones se está teniendo en cuenta las necesidades del sector. Se trasladó la problemática inicialmente al Departamento de Turismo del Gobierno vasco. Sí se desarrolló una línea de trabajo y de apoyo en este sentido. Se trasladó esa misma petición tanto a Diputación como a este consistorio y sí que ha habido una acogida por los distintos departamentos. En ese sentido, lógicamente, reconocer el trabajo y el apoyo de las instituciones al colectivo. ¿En qué medida podemos decir si es suficiente o no es suficiente? Creo que, lógicamente, el sector, en este sentido, al final analiza cuáles son sus cuentas de resultados y los ingresos que puede tener. La mayor problemática que voy a traer y vuelvo a manifestar es la problemática de las franquicias de cara a las futuras líneas de ayudas para que se les pueda considerar. Y a partir de ahí poder mantener esos cauces directamente con los distintos departamentos para, lógicamente, no solo poder trasladar, sino poder llegar a líneas de trabajo conjuntas y no planteando únicamente medidas paliativas como en este momento, sino mirando un poco lo que es el futuro del sector, que es un poco la problemática que habíamos planteado también inicialmente. Muchas gracias. Gracias, señora Parro, que no la había conocido inicialmente. Gracias por su intervención. Orain bai, alderdi politiko intxanda, alderdi popularrari dagokio. Otxo derribe, Andrea. Muchas gracias, señor alcalde. Me adelanto para luego no tener que correr, que es que si no luego hay mucho tramo. Bueno, pues sinceramente estoy muy contenta. Y estoy muy contenta porque ya veo que no es conmigo, que no es que a mí no me escuchen, es que no escuchan directamente. Porque yo aquí lo que he oído es mucha complacencia. Estamos haciendo muchas cosas, estamos dando muchas ayudas, hemos reunido la mesa, que es cierto, se ha reunido por primera vez de forma institucional la mesa, lo cual
es de agradecer. Sí, por supuesto que estamos haciendo cosas. Lo que yo intentaba explicar en mi anterior intervención es si eran suficientes para lo que está ocurriendo. Esa era mi intención. Señor Gurtubay, le tengo que agradecer que me diga que no tiene muy claro si era político o era tema de turismo. Para mí eso es un elogio. Muchas gracias, porque entonces estoy haciendo precisamente lo que quería, que era dar voz al sector y que se le escuche. Lo cierto es que creo que han sido muy claros en esta segunda intervención también. El sector quiere trabajar, quiere que se le permita trabajar, que está bien las ayudas, pero no se están recibiendo y además, y se lo voy a decir de verdad, cualquier empresario se lo podría decir, las ayudas nunca, jamás van a ser ni mínimamente suficientes, a lo mejor para cubrir gastos, pero no para poder llegar a la calidad de ingresos que se tiene cuando uno tiene una empresa. Lo cierto es que, decía lo de que no escuchan, porque yo he dicho que no somos expertos, pero que hablamos del famoso 20 personas, básicamente porque es la mitad del aforo, que se permite en otros subsectores turísticos. Por ejemplo, en un alojamiento, en un agroturismo, en los lugares comunes se permite un 50% de su aforo. Y otras comunidades autónomas, y por eso hablábamos de 20, claro que es muchísimo mejor 50, 60 o 100. 100 es inviable con un solo guía, pero bueno, vamos a hablar que cuanto más se abra el número, mucho más fácil para poder hacer el trabajo. Bueno, pues lo que quería decir es que en otras comunidades se está haciendo y que aquí, hasta que no se fue a hablar nuestro partido, el Partido Popular, ya sé, señora Echevarría, que no le gusta que nos echemos flores, pero fuimos al Parlamento a precisamente dar voz a los guías, hasta ese momento en el LABI no aparecían. Yo entiendo que el señor Hurtado ha estado peleando por el tema y no es cuestión de venir al Pleno para estar discutiendo quién tiene razón y quién no, pero lo cierto es que por fin hemos conseguido que aparezcan y se les tenga en cuenta, que es precisamente el espíritu de esta moción. Que se tenga en cuenta, pero no solamente a los guías turísticos, sino también a las agencias de viajes que, como decía en mi primera intervención, son las que realmente estos dos subsectores están pasándolo francamente mal, porque trabajan directamente con el turista. Quiero decir, no tienen un plan B, no tienen otro tipo de clientela y por las restricciones sanitarias, por supuesto, que epidemiológicamente hay que tener en cuenta todas estas cosas. Pero, insisto, en otros lugares se están modificando. A mí me ha encantado lo de es que en Madrid no dan ayudas. Claro, señor Gurtubay, porque permiten trabajar. Por eso no se necesitan ayudas. En realidad, lo que queríamos, el espíritu de la moción, era que se escuchase al sector, que el tema, yo no he tratado el tema de movilidad, no sé si se han dado cuenta, porque es cierto que de cuando nosotros hicimos la moción, ahora pues se ha ido mejorando el tema de la vacunación, el tema de la movilidad, pero ha sido un gran problema. Yo creo que la señora Parro lo ha explicado muy bien, que no había posibilidad de salir. Las agencias de viajes son emisoras, tienen que poder salir, y no había manera de poder salir. Ahora, por fin, nos vamos poniendo un poquito las pilas, aunque nos vendan luego bueno, pues los grandes logros del Gobierno vasco, pero lo cierto es que yo no he tratado ese tema básicamente por lo que comento, pero sí he tratado el tema de las ayudas porque las ayudas son insuficientes, escasas y nunca serán, como diría yo, bueno, pues la gran solución. El sector necesita una solución y la solución entra por permitirles trabajar. Por supuesto que va a ser todo bienvenido y yo me quedo, porque luego me llaman negativa, etcétera, etcétera, me quedo con algo que ha dicho la señora Echevarría, algo positivo, que esta tarde el señor Hurtado en el LABI va a proponer, va a pelear
por algo que estamos hablando en esta moción. Con eso, muchas gracias. Gracias, señora Ochoa de Eribe. Bilduren txanda, López de Aberasturi Andrea. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Brevemente, para volver a reiterar que escuchamos con toda la empatía del mundo la situación del sector turístico y por eso hemos hecho la enmienda que hemos realizado a la moción, porque ustedes mismas están pidiendo también ayudas. Eso es lo que nosotras en este caso estamos proponiendo y eso es lo que proponemos al resto de los grupos que escuchemos. Ellas mismas han pedido ayudas porque no están pudiendo trabajar y, por tanto, vamos a intentar dar solución a ello. Agradecer el apoyo del Carrequín y además coincidir lo que se decía la señora Ruiz, de que es muy difícil entrar a 20, ¿por qué no 20? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 200? No sabemos, no. Lo que se tiene que hacer es, ella también coincidía con nosotras, con los criterios epidemiológicos única y exclusivamente. Si no pueden trabajar con esos estándares, digamos, que necesitan para que sea factible económicamente, lo que habrá que hacer es compensar con ayudas, que es lo que solicitamos. Por lo tanto, agradecer el apoyo del Carrequín a nuestra enmienda. Y sinceramente, señora Ochoa de Eribe, pedirle de verdad, yo entiendo eso que dice que el espíritu era escuchar al sector, le hemos escuchado al sector y nos han hablado muy claro. Vamos a salir con algo más del Pleno que escuchar al sector, porque podríamos aprobar, tendríamos votos suficientes para apoyar la enmienda de Euskal Herria Bildu con los tres grupos, desde luego, y salir con algo de este Pleno. Más que haberles escuchado, salir con que instamos a que se habiliten unas ayudas mientras no sea posible trabajar en las condiciones que ellas necesitan para que económicamente sea rentable. Por lo tanto, yo creo que podríamos salir de este Pleno con algo más, escuchándoles y dándoles solución mucho más de ese apoyo que plantea el Gobierno sin concretar en nada. La señora Etxebarria nos proponía aprobar una moción que tenemos la sensación, señora Etxebarria, que vuelve a no decir nada. Lo de apoyar al sector es que eso no da de comer, ¿eh? Se lo hemos dicho 1000 veces. Yo creo que debería hacer un mínimo de, y con esto acabo, un mínimo de autocrítica, señora Etxebarria, cuando nos vende esa Vitoria-Gasteiz turística de postal, mientras el sector viene aquí a decir que está agonizando. Un mínimo de autocrítica yo creo que debería hacer. Además de apoyar, lo que tiene que dar es solución a los problemas diarios. Y de su apoyo, como teniente de alcalde de este Gobierno, desde luego esas familias no comen. Por lo tanto, deje por un momento, escuche por favor al sector, deje por un momento de vender su Vitoria-Gasteiz de postal, su Vitoria-Gasteiz turística de postal, que eso es importante, pero que lo que tiene que hacer el sector es sobrevivir. Y ahora mismo está agonizando y usted les apoya simplemente con una pequeña postal. Gracias, señora Berasturi. Turno del Grupo Socialista. Etxebarria Andrea. Sí, antes se me había pasado comentar la situación tan complicada de las agencias de viaje. Me había remitido exclusivamente a los guías turísticos. Las agencias de viaje tuvieron una situación absolutamente, o tienen una situación absolutamente dolorosa, porque en medio de la pandemia tuvieron que devolver el dinero de los viajes ya contratados, las reservas a los consumidores y consumidoras, pero luego, a su vez, estaban metidos en una rueda en la que ellos no recibían tampoco las mismas cantidades de los turoperadores y de las aerolíneas. Es por eso que el Gobierno vasco, que yo no digo que sea la comunidad autónoma que haya sacado la mayor cuantía de ayudas, que estará dentro de ellas, pero sí que ha sido la pionera. Con esta mesa interinstitucional ha sido la pionera en sacar unas ayudas, un plan de reactivación, un plan de sostenibilidad al turismo con 21 millones de euros, 18 millones de estos en ayudas directas,
El ayuntamiento también lo ha sido. El ayuntamiento que antes y en legislaturas anteriores, en épocas del señor Maroto, en épocas del señor Alfonso Alonso, en épocas del Partido Popular, nunca ha habido. Entonces, no se les llene la boca con palabrería, que luego yo lo que me baso son en hechos, y eso es lo que estamos demostrando. Lamento profundamente que todavía no se hayan recibido las ayudas. Yo también pienso que el procedimiento administrativo es muy lento, pero yo no me lo puedo saltar. Como política nunca me podría saltar un procedimiento administrativo. Entonces, claro que nosotros achuchamos a todos los técnicos para que, por favor, vaya al trabajo lo antes posible, pero en ningún caso nos podríamos saltar ningún trámite. Y ojo aquí, que yo no caigo en la autocomplacencia, nunca caigo en la autocomplacencia, ni yo, ni desde la Diputación, ni desde el Gobierno vasco. Nos exigimos a nosotros mismos, todas las ayudas que saquemos serán muy trabajadas. Además, no solo desde la parte técnica y política, sino que todas las ayudas del Departamento de Promoción Económica han sido, desde las jefaturas de los servicios, han sido trasladadas a todas las asociaciones para que ellas nos trasladen su opinión. Y así es como vamos sacando convocatoria tras convocatoria. Todas han sido así. Y no caigo en la autocomplacencia, porque yo sé la situación que están ustedes pasando. Porque yo también he sido guía. Yo conozco a muchísimos guías que me trasladan su opinión personal. Sí que me gustaría, y desde aquí me gustaría lanzar un mensaje de si hubiese un poquito más de unión entre todos, sería más fuerte el ámbito de los guías turísticos y podríamos tener más voz. Eso también me gustaría plantearlo y considerar que aunque hayamos sacado ayudas, por supuesto considero que las ayudas es que nunca son suficientes con la que está cayendo, pero estamos haciendo todo lo que podemos, todo lo que está en nuestras manos para poder sacar todo adelante. En principio, nosotros vamos a seguir apostando por la responsabilidad. Estamos todos los grupos aquí de acuerdo que hay que ayudar al sector. En eso estamos todos aquí, todos los colores políticos estamos aquí apoyando al sector. Pero yo quiero apoyar al sector con coherencia, con responsabilidad y con un respeto competencial en el marco de las competencias que nosotros tenemos. Es que no puedo decir pájaros y flores de algo que luego no puedo hacer, sería mentirles a ustedes. Y ya me conocen y yo, desde luego, no me voy a saltar el ámbito competencial. Me gustaría, aún sin tener la misma idea de lo que es la promoción económica, que el Partido Popular, aun compartiendo la preocupación por el sector, sí que me gustaría comunicar a los sectores que es que las ayudas aprobadas se han aprobado gracias al acuerdo que tenemos el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y el apoyo al presupuesto del Elkarrekin Podemos. En ningún caso ha habido ningún apoyo del Grupo EH Bildu y el Partido Popular. Entonces, por eso digo que las palabras se las lleva el viento y los hechos son los hechos. Los hechos son lo que uno firma para luego sacar las cosas adelante. Aún así, insisto, me gustaría mucho que hoy pudiésemos sacar adelante la enmienda que hemos presentado, porque implica un apoyo real, implica un apoyo honesto al sector y así es como lo vamos a hacer. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Etxebarria Andrea, Euskal Alderdi Jeltzalearen aldetik, bai, Portugal jauna. Muy brevemente, alcalde jauna, solo dos ideas, ¿no? La primera, bueno, yo voy a poner en valor, efectivamente, sin autocomplacencia de ninguna clase, sin autocomplacencia de ninguna clase, las ayudas que se dan, las que se están dando por las diferentes instituciones. Ha comentado la representante de los guías de Vitoria que hay ayudas del Gobierno central a través del sistema de ERTES, hay ayudas del Gobierno vasco, hay ayudas de Diputación, hay ayudas del Gobierno vasco, siempre insuficientes, pero muy bien intencionadas y con idea de paliar los problemas. Primera cuestión, claro, lo fácil es pues, lo que hace H. Bildu. No, las ayudas que se dupliquen, que se tripliquen, que se cuatripliquen. H. Bildu no tiene que buscar dinero ni en el Ayuntamiento de Vitoria, ni en el Gobierno vasco, ni en la Diputación, ni en el Gobierno central. No gobierna en ningún sitio. Luego es fácil pedir, multiplicar las ayudas, bueno, pues así cualquiera, ¿no? Los dineros y los recursos siempre son limitados. Y los que, insisto, estamos en estas instituciones, se está intentando ayudar en la medida que se puede. Pero más allá de este mensaje, quiero dar un mensaje, yo creo que bueno, hay que ser un poquito optimista, por lo menos en este momento, ¿no?
Yo creo que lo peor ha pasado, creo que la movilidad se va a recuperar en los próximos meses. Todavía estamos en la campaña alta, hemos perdido probablemente la Semana Santa, pero estamos en verano, creo que se va a poder trabajar mucho más que se ha trabajado hasta ahora, creo que eso va a ayudar y yo también tengo la esperanza, en la medida que me interesa que a ustedes les vaya muy bien, que el ABI de esta tarde, siempre con criterios epidemiológicos y siempre con criterios sanitarios, aporte flexibilidad para que puedan trabajar lo mejor posible, con las mayores garantías, pero con la mayor posibilidades de trabajar, ¿no? Porque yo creo que, lo han dicho aquí reiteradamente ustedes y todos los grupos, lo que ustedes quieren es trabajar, que es a lo que aspira uno, no precisamente vivir de ayudas, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, quiero pensar que el futuro se presenta un poco más optimista que hasta ahora, porque yo creo que la situación va mejorando poco a poco. Gracias. Eskerrik asko, Urtubay jauna. Bukatzeko eztabaida Elkarrekin Podemos taldeari dagokio, ez du parte hartuko bigarren txanda honetan. Beraz, bozkatuko dugu lehenengo eta behin Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako osoko zuzenketa. Bozkatuko dugu. Alkate jauna, barkatu. Nik urrenkeran EH Bilduk aurkeztutako daukat, lehenengo. Bai, bez. Bai, markatu López de Berasturi Andrea. Bai, bozkatuko dugu orduan EH Bilduk aurkeztu duen osoko zuzenketa hori. Procedemos a votar la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu a la moción del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por lo tanto, queda rechazada con el voto favorable del grupo proponente, EH Bildu, y el del Elkarrekin Podemos, y el voto contrario del Grupo Popular, Socialista y PNV. Orain bai, bozkatuko dugu Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztutako osoko zuzenketa. Aldeko botoak, kontrako botoak, beraz ez da onartzen Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoarekin eta gainontzeko talde politikoen kontrako botoarekin. Eta orain bozkatuko dugu jatorrizko mozioa, Alderdi Popularrak aurkeztutakoa. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, beraz ez da onartzen Alderdi Popularraren aldeko botoarekin, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Elkarrekin Podemos taldeen kontrako botoarekin eta EH Bildu den abstentzioarekin. Eskertzen dugu, os agradecemos al Turno Popular vuestra presencia hoy aquí, habernos trasladado directamente vuestra preocupación, de la que tomamos nota, y seguimos con el Pleno. Venga, urrengo puntua da EH Bildu Gasteiz taldearen mozio bat, kasu honetan Gasteizen nekazaritzako elikagaien burujabetza sustatzeko. Villalba Andrea. Bueno, hoy traemos una moción para que se revise la estrategia agroalimentaria de Gasteiz y su plan de acción. Una moción que enmarcamos en el trabajo que estamos haciendo, tanto aquí como en el conjunto del Herrialde, para la defensa de la agroecología y la soberanía alimentaria. Queremos, además, que esta revisión se haga en clave de favorecer y aumentar el producto local, los circuitos cortos, apoyar al sector primario, defender la soberanía alimentaria, priorizar la producción ecológica, buscando con todo ello desarrollar el potencial agrario del municipio. Y queremos que esta revisión se haga de manera participada con los agentes sociales y políticos del municipio, porque creemos que el camino de la agroecología, hay que recorrerlo con el mayor consenso posible. Decía que marcábamos esta moción en el trabajo por el impulso de la agroecología, que es un trabajo que venimos haciendo desde hace años. Como muestra de ello, cabe recordar que en el año 2014, a raíz de una moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu, el Pleno acordó por unanimidad el desarrollo de una estrategia alimentaria que hasta entonces no existía. El acuerdo político de entonces vino a responder a una demanda social ya existente que defendía la necesidad de un sistema sostenible de alimentación local. De ahí surgió la estrategia agroalimentaria de Gasteiz y fruto de este trabajo también Gasteiz se adhirió al Pacto de Milán, cuyo objetivo es desarrollar sistemas alimentarios sostenibles que aseguren comida sana y accesible a todas las personas, al mismo tiempo que permitan preservar la biodiversidad, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Y es en este marco y bajo esta perspectiva sobre la que queremos trabajar también en Gasteiz, y para ello vemos que hace falta darle un impulso a la estrategia agroalimentaria.
En el 2017 se aprueba la estrategia con un plan de acción que iba del 2017 al 2025. Nos encontramos en estos momentos en el ecuador del plan. Pero ya cuando se presentó, diversas voces que habían tomado parte en el proceso de participación asociado criticaron la falta de ambición con la que se había definido. Y a ello se le ha sumado la falta de liderazgo político para llevarla a cabo. Y como consecuencia nos encontramos ahora, en la actualidad, con una estrategia agroalimentaria que no se ha desarrollado lo suficiente, que no responde a las expectativas de los agentes y que no explota el potencial agrológico del municipio. Que además contamos aquí con unas características envidiables. Tenemos una extensa zona agrícola, una población concienciada en materia ambiental y el reconocimiento de lo green en la identidad local. Sin embargo, a pesar de esta estrecha relación que existe entre las cuestiones ambientales y las cuestiones agroalimentarias, estas últimas no han tenido peso en las políticas de sostenibilidad del municipio. Y desde H. Bildu consideramos que es necesario rectificar esta cuestión e imbricar la estrategia agroalimentaria en el conjunto de la sostenibilidad local, en esa hoja de ruta para la sostenibilidad local. Y al hilo de ello, conviene recordar, además, que una estrategia agroalimentaria orientada de una manera correcta, orientando correctamente la utilización de los suelos, bueno, pues nos podría servir para aumentar su capacidad como sumidero de carbono. A raíz de la irrupción del coronavirus, quedaron en evidencia cuáles son los trabajos esenciales para la vida. Y todo lo que tiene que ver con la alimentación y con la tierra lo es. Y es necesario que apliquemos este enfoque de esencialidad a las políticas alimentarias. Existe una creciente demanda y una mayor consciencia de la importancia de una alimentación sana y saludable, no solo para las personas, sino para el conjunto del planeta. Contribuir a potenciar y cubrir esa demanda es una labor que nos corresponde como institución. Desde la Unión Europea, además, así se nos está recomendando, con su estrategia Frame to Fork, que nos habla de crear sistemas alimentarios sostenibles, que nos habla de aumentar la producción ecológica hasta el 25%. Nosotras queremos trabajar para eso y queremos trabajarlo desde la perspectiva de la agroecología y la soberanía alimentaria. Y para ello es necesario revisar, reformular e impulsar la estrategia que tenemos actualmente y hacerlo de manera participada con los agentes sociales y políticos. Traemos una moción en la que hablamos de hacer una revisión de la estrategia y hablamos también de cómo hacerla. Hablamos de que tiene que ser de una manera participada, tanto en la revisión, en el momento que empecemos esta revisión, pero también asegurando que esa participación va a poder realizarse a lo largo de la vigencia del plan. Hablamos de que esta revisión tiene que asegurar que contaremos con financiación suficiente para desarrollar las acciones que acordemos. Hablamos de que esta revisión tiene que contar con un cronograma claro y también que hay que hacerla desde la perspectiva territorial, porque entendemos que lo que se haga en Gasteiz no se puede desligar de lo que pasa en el territorio. Gasteiz acumula una gran concentración de personas consumidoras y el Herrialde acumula tierras donde producir. Esa conversación es obligatoria. El Gobierno nos presentó una enmienda de sustitución. Hemos estado negociando y hemos llegado a un acuerdo, porque para nosotras, en este acuerdo que hemos alcanzado, se mantiene el cómo, se mantiene el espíritu de la moción, que era revisar esta estrategia agroalimentaria e impulsarla, y también se mantiene el cómo que decía antes, que sea de manera participada desde el inicio y a lo largo de la vigencia del plan, que sea con recursos, que sea con acciones, etcétera. Esta moción que le ha repartido mi compañero, este acuerdo que hemos alcanzado, responde a todo esto y además nos va a ayudar a tener como horizonte el modelo agroecológico para el municipio. Vamos a abrir espacios para debatir cuáles son las acciones necesarias. Nosotras ahí propondremos la creación de un banco de tierras. En definitiva, bueno, creemos que con esto que hemos acordado hoy vamos a poder dar un impulso a la estrategia agroalimentaria y a una política alimentaria territorial, que es lo que necesitamos. Mila esker. Eskerrik asko, señora Mancay. Turno del Grupo Socialista. Bai, mila esker. Gasteizko erakundeek eta biztanleek bizi kalitatea eta jasangarritasuna hobetzeko konpromiso sendoa erakutsi dute azken hamarkadetan. Elikagaia funtsezko elementua da gure bizitzan.
Horregatik, gizartearen eta gure hiriaren erdigune izan daiteke eta izan behar du. Klima krisia, gizarte krisia eta ekonomia krisiaren egungo egoerak dakartzan erronken konponbidea izateko, kalitatezko enplegua sortzeko eta garapen ekonomikoa sustatzeko, ohitura osasungarriak ezartzeko, kutsadura murrizteko, horretarako sentsibilizazio jarduera hutsetatik harago jo behar dugu, herritarrak benetan ahalduntzeko. Gure udalerriko baldintza bikainek, nekazaritza eraztun zabal batek eta kalitate agrologiko handiko lurzoruak inguratzen duena, gonbidatzen gaituzte estrategia hori garatzearen aldeko apustu sendoa egitera. Horren bidez, tokiko nekazaritza eta abeltzaintza sustatu daiteke. Bertako lehen sektoreari lagunduz, herritarren elikadura katea hobetuz eta hiriko aztarna ekologikoa murriztuz. Espainia mailan ere, aukera historikoa daukagu nekazaritzako elikagaien sektorearen modernizazioa eta iraunkortasuna bultzatzeko. Hain zuzen ere, Espainiako gobernuak aurkeztutako eta aste honetan bertan Europako batzordeak onartutako berreskuratze, eraldatze eta erresilientzia plana dela eta. Plan horretan, 1.051 milioi euro aurreikusten dira hitz egiten ari garen gaiarentzat. Eta guztira, 1.500 milioi euro doaz esparru honetan inbertitzeko, finantzaketa publiko pribatuarekin. Horre guztiak lagunduko du lehen sektoreko katea eraldatzen eta digitalizatzen, gure tokiko merkataritza ere hobetzeko. Gasteizko kasuan, pandemian funtsezkoa izan da jarduera sektore hau. Besteak beste, Santa Barbara, Simon Bolivar edo Lakoa Arriagako ekoizleen merkatua edo Basaldeako proiektuaren garapena. Eta amaitzen dut. Aurreko guztiagatik gobernu taldeak uste du beharrezkoa dela Gasteizko nekazaritzako elikagaien estrategiaren udalekintza plana berrikustea. Talde politiko eta eragile sozialei parte hartzeko aukera emango dien berrikuspena. Horrela, jaso dugu lortutako, adostutako zuzenketan, eta eskertu behar dut horrela izatea, adostasun hori lortu izana, eta horrela azalduko du zehatzago nirekideak Ana Oregik. Amaitzeko, hori guztian nekazaritzako elikagaien katea jasangarritasunerantz bultzatuko du, eta hori oso positiboa izango da gure hiriarentzat. Mila esker. Eskerrik asko, Salazar jauna, y turno del grupo PNV, señor Oregui. Bai, mila esker, presidenta Anderea, eta eguerdi on guztioi. Bueno, lo primero, agradecer el talante y la voluntad de acuerdo por parte del grupo proponente y así, bueno, pues hemos llegado a una solución que yo creo que es interesante para todos y además en un tema como el que nos ocupa, el que las cosas salgan lo más consensuadas con el mayor nivel de consenso posible, pues la verdad es que creo que es bueno para la sociedad también, ¿no? La estrategia agroalimentaria tampoco es un tema nuevo en este ayuntamiento, lo ha dicho mi compañera la señora Villalba, y empezó hace bastante tiempo, ¿no? Y también creo que es importante poner de manifiesto la importancia y la relevancia que está cogiendo, que la tenía desde el principio, pero tal vez ha sido puesta de manifiesto en particular cuando estamos hablando de emergencia climática, cuando estamos hablando de escenarios climáticos, de crisis de biodiversidad y también, cómo no, con los temas con todo lo que ha surgido ligado con la pandemia y con la revisión de prioridades que todos y todas hemos hecho en nuestras vidas, incluso en nuestras vidas cotidianas, ¿no? En el contexto actual podemos hablar que el sector alimentario tiene el 25% de la energía consumida en la Unión Europea, está en el sector alimentario. La agricultura tiene el 10,3% de las emisiones de la Unión Europea y la alimentación el 17% de las emisiones domésticas, por ejemplo. Por tanto, creo que es muy importante que trabajemos este tema también con este enfoque. Por supuesto, también es algo que está muy presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el ODS 2, el hambre cero, y ahí también podemos hablar de todas, o debemos hablar de todas estas cuestiones. Como decía
como decían mis compañeros que han hablado con anterioridad, tenemos una estrategia agroalimentaria en nuestro ayuntamiento, en nuestra ciudad. Y esto empezó en el 2014, podríamos decir. Hubo un manifiesto de Vitoria-Gasteiz por un sistema agroalimentario sostenible. El Pleno Municipal del 28 de marzo de 2014, por unanimidad, adoptó o acordó hacer un plan de agroalimentación. Se hicieron unos análisis preliminares con procesos participativos, etcétera. También en 2017 nos adherimos al Pacto de Milán con la política alimentaria urbana y, por fin, en 2017 ve la luz el Plan de Acción Municipal 2017-2025. También aquí tengo que coincidir con la señora Villalba, que es un buen momento para hacer balance, para redefinir las propuestas y para lanzar o para afianzar lo que va bien y para corregir lo que tal vez no ha tenido tanto impulso. Yo lo hago desde una perspectiva más de vaso medio lleno, usted un poco más de vaso medio vacío, porque bueno, creo que son logros y creo que una vez más son estrategias que en otros sitios están empezando ahora a pensar en hacer y nosotros estamos revisando la anterior, con sus logros y con sus fallos o con sus carencias, pero desde luego ya una segunda estrategia quiere decir algo de una ciudad. El plan de acción que tenemos en marcha, como decía, hay cosas que han salido, que ya se van haciendo, hay otras que no. Solamente por destacar algunas que me parecen muy interesantes y que están en marcha y dando frutos, pues estamos el estudio de las variedades agrícolas tradicionales, que es un tema en el que se está trabajando mucho y en la que tenemos ya avances muy interesantes de la mano de la colaboración con la red de semillas de Euskadi, con Así en Zarea, o, por ejemplo, la regeneración ambiental de todo el entorno de la Hermanda con una restauración ecológica, con plantación de cultivos energéticos, con ciclos de carbono neutros. Eso también está en marcha. También, lo hemos hablado en otras ocasiones, la alimentación ecológica y de proximidad, pues se ha trabajado con el tema de menús escolares, con lo cual también creo que es otro avance interesante que ya se va implantando. Y luego, en el capítulo de sensibilización, pues yo creo que estamos continuamente, ¿no? Y hemos hecho y se siguen haciendo muchas cosas. Aquí, pues con entidades interesadas, hay contacto directo, también el encuentro cívico-alimentario que se hace anualmente. Y aquí, en estas entidades interesadas, ayer preparando un poco esta intervención, pues cómo no, me vino un recuerdo aquí a Alberto López de Ipiña, me vino su figura al recoger en los papeles pues Slow Food, entre otros, que siempre ha sido muy activo y muy colaborador en todas estas cuestiones de sensibilización que hemos ido trabajando. Este plan tenía sus indicadores, tiene sus indicadores, pero como decía antes, creemos, ya lo vimos en el Consejo del CEA, creemos que es un buen momento para revisarlo, creemos que es un buen momento para reorientar algunas cosas y fortalecer otras. Hay ya planteados nuevos proyectos para el 2021-2022. Haría hincapié en que lo que estamos planteando ya desde el equipo de Gobierno es que tenemos que atender al ciclo completo de la alimentación, producción, transformación, conservación, distribución y consumo. Tenemos que trabajar en agricultura ecológica, en gestión de recursos naturales, en variedades locales, en incremento de la biodiversidad, también en recuperación de paisajes culturales, en concienciación ciudadana, en fomentar hábitos más sostenibles, cómo compramos, qué comemos y en generar informaciones actualizadas con líneas base. Por tanto, creo que es una buena noticia que estamos todos en la misma onda. A partir de otoño, a la vuelta de verano, iniciaremos los trabajos, como hemos acordado en la enmienda, de manera participada con los grupos políticos y también con los grupos sociales. Y a partir de ahí pues, rearmaremos ya la segunda fase de este plan de agroalimentación. Mila esker. Eskerrik asko, Oregui Andrea. Orain Podemos taldearen txanda, Fernández jauna. Bueno, en primer lugar, lógicamente, agradecer este debate, ¿no? Porque creo que es un debate necesario y el que, aunque de vez en cuando lo hemos tenido en comisiones, es cierto que en los plenos, en un tema tan importante como es la soberanía alimentaria o la estrategia agroalimentaria en nuestro municipio, es absolutamente vital, ¿no?
y hemos podido comprobar en esta pandemia la alta dependencia en la importación de algunas cuestiones económicas, entre ellas los alimentos, ¿no? Y cuando hay criterios de movilidad más restrictivos, aunque no ha sido nada grave, sí que hemos empezado a ver cuestiones de falta de alimentos en algunos puntos. Esa dependencia que tenemos hay que corregirla, y si de algo nos sirve esta pandemia en este sector y otros sectores, es que hay que caminar en esa soberanía alimentaria, en relocalizar la producción de alimentos, en reducir al máximo los circuitos de producción, transformación y consumo, el favorecer el autoabastecimiento, y esos son los pilares fundamentales de lo que consideramos desde el Carrequín esta soberanía alimentaria. Es cierto que tenemos hándicap. Antes ponía algunos hándicaps en cuanto a la implementación de las energías renovables. También en cuanto a la estrategia agroalimentaria, como puede ser la política agraria común, el propio mercado, el sistema en el que nos movemos, pues son hándicaps que tenemos que trabajar desde la propia institución, desde el propio ayuntamiento. Aún así, consideramos que esta institución tiene un papel relevante. Se ha puesto de manifiesto. Hubo aquí una iniciativa que en su momento ninguno de los partidos políticos estábamos en este ayuntamiento, fue aprobada en este pleno y que consideramos positiva, porque era una cuestión que teníamos que trabajar como era esa estrategia agroalimentaria. Es más, compañeras mías estuvieron trabajando, aunque no estuviéramos en el propia institución, estuvieron trabajando en esa estrategia agroalimentaria porque tuvo un proceso participativo vital, importante. ¿Qué pasó? Que las bases son las importantes, pero sí que hemos visto un hándicap de participación ciudadana o un hándicap de seguir haciendo unos procedimientos adecuados para implicar a la sociedad en su desarrollo. Y eso es una cuestión que no se ha tratado, que no se ha podido conseguir. Estamos en el Ecuador, más o menos el Ecuador de esta estrategia agroalimentaria, y vemos esa falta, ¿no?, de seguir implementando medidas, ¿no?, que impliquen a la propia ciudadanía. Por eso vemos ese espacio de encuentro, llamémoslo como queramos, vital, importante, porque tenemos que hacer partícipe, ¿no?, a todos los agentes que tanto desde el sector agroecológico como la ciudadanía en general, puedan aunar esfuerzos en ese trabajo de soberanía alimentaria, ¿no?, y ese objetivo que tenemos para tal. Tenemos que seguir trabajando, antes hablaba del anillo solar, con la implementación de energías renovables, y también en ese anillo agrícola que queremos desde el Carrequín, en seguir implementando actividades agroecológicas, desarrollando banco de tierra en colaboración con la Diputación Foral de Álava, el seguir trabajando en los huertos urbanos, y todo eso es indispensable. Yo, señor Oregui, no sé si veo el vaso medio lleno, medio vacío, que se ha resquebrajado un poco, que veo el culo del vaso, permítame esta broma, porque hay mucho trabajo y de nada sirve, y aquí un pequeño tironcillo de orejas, de nada sirve este tipo de emociones, esta estrategia, si después hay cuestiones que sobre el papel parece que defendemos, pero en la práctica no. Pongo dos ejemplos. No sabemos qué va a pasar en el entorno de Ibaya. Hay parcelas de alto valor agrícola. Cuando llegue esa situación, esa operación, ¿qué vamos a hacer? En vez de producir alimentos, campos de fútbol, ¿vamos a trabajar, vamos a defender la estrategia agroalimentaria? Otra cuestión, y esta sí que fue efectiva. A finales del año pasado, en el Sánchez 21, se llevaron una serie de parcelas, algunas de Mendiola. Insistimos desde este grupo en que se centrara dentro de la estrategia agroalimentaria, en que apareciera la agroecología entre los requisitos para la enajenación de estas parcelas. No se nos hizo caso. No se nos hizo caso. Es decir, y aquí para todos, de nada sirve traer estas mociones y aprobar si luego, a la hora de la verdad, hacemos actuaciones o votaciones que van en contra de lo que es la propia estrategia agroalimentaria. En definitiva, estamos de acuerdo, cómo no, en seguir trabajando en esta estrategia agroalimentaria que tiene que ser participada con esos espacios de encuentro, pero sí que pedimos que si empezamos el trabajo y si hay unas bases, defendamos lo más importante o una de las cuestiones más importantes que tenemos, que es nuestro suelo, que es nuestra vida. Mila esker. Mila esker zuri, Fernández jauna, Alderdi Popularraren txanda. Iturritza jauna. Gracias de nuevo. Pues coincido, señora Oregui, con usted que también cuando estaba leyendo esta moción y bueno,
cuando se presentó inicialmente por el grupo de Bildu, pues también se me vino a la memoria Alberto López de Ipiña y lo que, bueno, pues los que hemos tenido la suerte de conocerle, lo que nos ha venido trasladando. Y desde aquí también, pues, nuestro pequeño homenaje y lamentar la pérdida de esta persona, además tan joven, que siempre intentó trasladar en cualquier ocasión que tenía la diferencia que había entre consumir productos alimenticios de lo que es alimentarse, ¿no? Y que no es lo mismo eso, pues consumir lo que se compra en el supermercado que tener unas pautas saludables y sostenibles y tener todas esas cosas en cuenta. Y ahí su labor, que de alguna manera también tiene mucho que ver con el sentido de esta moción y el papel tan esencial que juega lo local y lo que podemos hacer desde las administraciones públicas, no solo por las personas físicamente, lo que conlleva los problemas de obesidad, de los costes que eso tiene también luego para la administración en todo lo que tiene que ver con la salud, sino también desde el punto de vista medioambiental, el tener sistemas locales sostenibles, trabajar pues, en una fertilización de los campos con materia orgánica, la importancia de diversificar cultivos y todas estas cuestiones que yo, como ya se ha dicho y no me quiero repetir, pues son importantes y creo que, y así lo siento, me alegro que haya habido unanimidad y que haya habido acuerdo y que esto no sea objeto de discordia. Así que también nos sumaremos a la moción que han transado y esperemos poder trabajar en este sentido. Creo, y bueno, lo reconozco y así lo manifiesto, que el Centro de Estudios Ambientales también dentro de las estrategias que está haciendo a esta especialmente le ha dado mayor importancia en esta última etapa y confío en que podamos entre todos seguir dando pasos adelante. Gracias. Eskerrik asko, señor Iturritza. Bai, beharrezkoa da bigarren txanda bat. Villalba Andrea, EH Bilduren aldetik. Bueno, pues muy brevemente agradecer a todos los grupos que vayan a dar apoyo a esta revisión de la estrategia agroalimentaria. Yo creo que hoy aquí la agroecología sale reforzada para nuestro municipio y para el conjunto de la ciudadanía y creo que acordemos esta revisión por unanimidad traslada un mensaje importante al sector. Traslada que todas queremos trabajar en ese sentido. Y decía en mi primera intervención que de algún modo la primera estrategia agroalimentaria no respondió a todo lo que el sector había demandado en el proceso participativo. Ahí se generó, podríamos decir, una cierta desconfianza. Creo que con este mensaje que trasladamos de unanimidad para la revisión de la estrategia ahora, pues de alguna manera espero que podamos trabajar para que sí haya una confianza en este momento y sí el sector se anime a participar en esta revisión, que al fin y al cabo son quienes mejor conocen también algunas de las cuestiones que necesitamos impulsar en este municipio. En definitiva, nos dotamos hoy de un espacio para debatir, así que no voy a entrar a otros contenidos, tendremos momentos. Y creo que está bien que hoy, sobre todo, prioricemos lo que nos une en este sentido. Antes se hablaba de la estrategia Farm to Fork de la Unión Europea. Para nosotras es un camino interesante el que nos marca y esperemos que podamos seguir avanzando hacia allí. Mila esker. Mila esker zuri, Villalba Andrea. Orain, Alderdi Sozialistaren aldetik Salazar jaunak ez du parte hartuko, Oregi Andreak ere ez, Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, Podemos aldetik ere ez, eta Alderdi Popularraren bozeramaileak ere ez. Bueno, pues bozkatuko dugu EH Bildu, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu duten transakzio zuzenketa hori, zeharkako zuzenketa hori, aldeko botoak aho batez onartzen da. Hurrengo puntura goaz, 14. hain zuzen ere, PP taldearen mozio bat eztabaidatzeko, kasu honetan adilentzoko zentro soziokulturaletako langileak txertatzeaz. Maika Andrea.
Gracias, alcalde. Buenos días. Bueno, ya buenas tardes casi. Bueno, nosotros hemos presentado una moción, la verdad es muy sencilla. Yo creo que todos podríamos coincidir hoy en esta moción. La presentamos con un ánimo absolutamente constructivo. De verdad que es una moción en la que pretendemos ayudar al Gobierno para conseguir un objetivo en el que yo creo que todos podemos estar de acuerdo, que es que al final es seguir trabajando en esta pandemia para proteger a uno de los colectivos más vulnerables, que son las personas mayores. Personas mayores que además desde este ayuntamiento atendemos desde el Departamento de Políticas Sociales dentro de las competencias que nos marca tanto la Ley de Servicios Sociales como el decreto de cartera. Bueno, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que una de las políticas que entran dentro del bloque de los recursos que prestan los ayuntamientos son las políticas de envejecimiento activo. Es una realidad que tenemos una sociedad envejecida, pero también es cierto que cada vez las personas mayores llegan a estas edades en mejores circunstancias y que tienen todavía mucho que aportar en nuestra sociedad. Dentro de esas políticas de envejecimiento activo, yo siempre diré, y nunca me cansaré de decirlo, que tenemos una importante red de centros socioculturales de mayores que son la joya de la corona, por lo menos para nuestro grupo, dentro de las políticas de envejecimiento activo. Tenemos a día de hoy una red municipal de 16 centros que al final tienen más de 35.000 socios, en concreto 35.633 personas mayores de 65 años o más son socias de esta red de 16 centros que se distribuyen por los diferentes barrios de la ciudad. Yo creo que es muy importante el valor y la impronta que mantienen estos centros en estas políticas de envejecimiento activo, donde se generan unas relaciones personales importantes y donde también se prestan importantes servicios que ayudan muchas veces a la autonomía y también al mantenimiento de las personas mayores en su entorno y en su domicilio. Por eso, realmente nos parece importante que en este momento llevamos toda la pandemia desde la oposición, haciendo seguimiento a los planes de vacunación, al seguimiento también para controlar los posibles episodios de contagios. Y en este caso seguimos planteando la necesidad de acabar con el proceso de vacunación en los recursos destinados a la atención de personas mayores. En este momento, a nosotros nos gustaría decir que todas las personas mayores que acuden a los recursos municipales acuden en las mismas condiciones de seguridad. Pero en esta semana, la Comisión de Políticas Sociales certificábamos que esto no es así. En este momento, cualquier persona mayor que es usuaria de alguno de los servicios municipales del área de personas mayores en el ámbito residencial de atención diurna, cuando acude a los recursos municipales, tiene la garantía y la seguridad de que el personal que los atiende están vacunados contra el COVID. También ocurre en el ámbito del servicio de ayuda a domicilio, que es un servicio municipal, aunque no está prestado con personal propio. Pero es cierto que a día de hoy tenemos una diferencia de trato, una diferencia de seguridad y de protección a usuarios de la red municipal de servicios sociales de este ayuntamiento. Y es que a día de hoy esos 35.000 socios que conforman la red de centros de mayores, cuando acuden a estos centros, no tienen la seguridad ni la protección de que el personal, en concreto 148 personas, están vacunadas también del COVID. No podemos entender esta diferencia de trato cuando una persona acude, por ejemplo, al comedor de un centro de atención diurna o de una vivienda comunitaria, tiene la seguridad de que el personal que lo atiende en ese servicio de comedor está vacunado. Pero cuando una persona mayor acude a uno de los 10 comedores de la red de centros municipales, sabe que cuando se quita la mascarilla, el personal que lo atiende no está vacunado. Y yo creo que ahí podemos estar todos de acuerdo en que esta situación no es sostenible. Nadie puede entender que en función de a qué recurso vayas haya un nivel de protección diferente y que las personas mayores que acuden a los servicios de animación sociocultural de los centros de mayores estén en contacto con monitores que no están vacunados, pero si ese animador sociocultural está en la residencia San Prudencio o en una vivienda comunitaria, sí que esté vacunado. Por eso digo que esta moción la planteamos con un ánimo absolutamente constructivo, señora Armentia, para ayudar al Gobierno precisamente a reclamar a Osakidetza que acabemos con esta situación que no tiene mucho sentido, porque al final estamos atendiendo a personas igualmente de vulnerables en unos servicios que en otro. En este momento tenemos 148 trabajadores de la red de centros socioculturales de mayores que están preocupados porque ellos son conscientes de que hay un riesgo y que a ellos les gustaría también estar vacunados al igual que el resto de compañeros de otros recursos sociales. En este momento tenemos 10 comedores con más de 700 plazas y 16 cafeterías en funcionamiento.
Y hago hincapié en estos dos servicios, también hay otros servicios importantes, porque allí es precisamente donde las personas mayores necesariamente deben quitarse la mascarilla y, por tanto, estos recursos están atendidos por personal que a día de hoy sigue sin vacunar. Nosotros creemos que debería ser una prioridad de este Gobierno plantear que estas personas, 148, que a día de hoy serán algunas menos, porque por criterio de edad alguna igual ya está vacunada, debieran ser ya vacunadas para tener esas garantías de seguridad y protección en todos los recursos municipales que atienden a personas mayores que dependen del Ayuntamiento. Si ustedes acuden a la información del Departamento de Salud de Osakidetza, dentro de los apartados de transparencia sobre el nuevo coronavirus y la campaña de vacunación, no tienen más que ir al apartado de priorización de colectivos. Y voy a leer literalmente lo que dice Osakidetza en su página web, cuando da información a la ciudadanía. En un apartado de preguntas frecuentes que hace la ciudadanía y a las que da respuesta Osakidetza se dice lo siguiente en cuanto a la priorización de colectivos. ¿Cuáles son los criterios de vacunación? ¿Cuándo sé? ¿Cuándo me toca? Y dice Osakidetza, la ciudadanía vasca debe mostrar una vez más su solidaridad y entender que las primeras personas en protegerse frente a la COVID deben ser las más vulnerables y las más expuestas al riesgo de contagio. La vacunación se está desarrollando siguiendo los criterios del siguiente enlace y siempre en función de la disponibilidad de dosis. Y plantea el enlace de grupos y criterios de vacunación. Continúa, soy del colectivo denominado esencial. ¿Cuándo me voy a vacunar? Y dice textualmente, la estrategia de vacunación está en continua actualización. En base a las últimas modificaciones, 4 de junio es la última, una vez vacunados los colectivos esenciales grupo 3B, 3C y 6, es prioritario pasar a población general. Bueno, pues el personal que se encuentra prestando sus servicios en los centros socioculturales de mayores están dentro del colectivo del grupo 3B y 3C, señora Armentia. Y por eso nosotros creemos que es necesario que estén ya en el plan de vacunación de Osakidetza. Están dentro de los grupos y criterios de vacunación, pero no se les está vacunando. Por eso consideramos que es muy importante que hoy ustedes tengan esta posibilidad de ir con la fuerza que les da este pleno, con la unanimidad que podemos dar de todos los grupos de esta corporación, para confluir en un objetivo común, que es pedir la vacunación ya con carácter urgente de todo el personal de los centros socioculturales de mayores. Todos sabemos en este momento que no hay problemas en el suministro de vacunas, que el ritmo de vacunación es importante y que se está ya planteando la vacunación por tramos de edad. Y estamos ya hablando de vacunación de personas con 40 años, cuando tenemos precisamente al personal de los centros socioculturales de mayores sin vacunar. Por eso hoy, en este pleno, desde el Grupo Municipal Popular, lo que pedimos, lo que nos hacemos eco, es de la preocupación que nos trasladan los trabajadores de los centros socioculturales de mayores de Vitoria para que, por fin, se proceda a esa vacunación. Este lunes yo a usted le preguntaba en qué situación se encontraba la vacunación de este personal, porque la había planteado en otra comisión también cómo se encontraba el asunto, y usted me dijo que se iba a preocupar de plantear esta cuestión a Osakidetza. Y usted lo que contestó, señora Armentia, es que ya habían mandado los listados a Osakidetza. Pero después de mandar esos listados, porque veíamos que coincidíamos en la necesidad y prioridad de su vacunación, a ustedes les contestaron que se suspendía la vacunación de los colectivos esenciales y que tanto Osakidetza como el Coordinación de Atención Sociosanitaria les había trasladado al Ayuntamiento que suspendía la vacunación y priorizaba la vacunación por tramos de edad con criterios generales. Nosotros no estamos de acuerdo porque estas personas que prestan su servicio todos los días a estos 35.000 personas mayores en Vitoria-Gasteiz están incorporadas en los grupos y criterios de vacunación 3.B y 3.C. Por lo tanto, señora Armentia, con esta moción lo que estamos posibilitando es que usted tenga la fortaleza de trasladarle a Osakidetza y también le planteo al señor Urtaran, como miembro de ese Consejo Asesor del LABI, que plantee esta cuestión. Estamos hablando de 148 personas que están atendiendo a muchas personas mayores todos los días en el servicio de comedor, en el servicio de cafetería, en podología, peluquería, en los servicios de animación sociocultural, para que puedan acudir con una garantía de que están protegidos y que esas personas mayores también no asuman un riesgo absolutamente innecesario cuando se acuden a otros recursos del Ayuntamiento, su personal sí está vacunado. Es una moción en clave constructiva para apoyar al Gobierno y conseguir que por fin esos 148 trabajadores de los centros socioculturales de mayores puedan estar vacunados y poder realizar sus funciones con mucha más tranquilidad de la que están realizando ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Domaica. Hay una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista y Nacionalista.
¿Quién va a intervenir? Pues sí, señora Armentia. Eguerdión Berriro. Vamos a ver, señora Domaica, lo primero que tengo que decirle y pedirle es que llame a las cosas por su nombre. Sabe que los centros de mayores tienen una nueva denominación, que ya no se llaman centros socioculturales de mayores, sino centros Visan, Red Visan. Presentado en comisión el 31 del 5%, el 31 de mayo. Ya lo debía de conocer. Además, sabe que este nombre fue elegido y validado por las personas mayores usuarias de estos centros. Así que le pido, por favor, que les llame por su nombre. Y se lo solicito no por respeto a este concejal, ni a este gobierno, sino por el respeto que merecen las personas que hacen uso de este recurso, que han elegido ese nombre, así como quienes trabajan en él. Bien, señora Domaica, usted parte de una base equivocada. Parte de una base equivocada porque en ningún momento la estrategia de vacunación actualizada al 2 de junio reconoce a los trabajadores de los centros de la red Visan, no los reconoce en ningún momento como trabajadores sociosanitarios, que esa es su equivocación, no los reconoce como sociosanitarios. Fíjese, usted reitera en esta cuestión de la vacunación de estas personas. Yo le dije en comisión que efectivamente el departamento los incluyó en el listado de personal esencial, como muchos otros. Pero es que, sin embargo, según se indica en la estrategia de vacunación, que le digo, del día actualizada, del día 2 de junio, la actualización del 2 de junio que yo tengo aquí, no creo que haya salido ninguna otra más, La del 4 de junio es una actualización que usted dice que es como esta. Y según indica esta estrategia de vacunación, los acuerdos pertinentes adoptados, dice así: la Dirección General de Osakidetza no considera que el personal de los centros Visan sean del grupo 3. No se incluyen en el grupo de trabajadores sociosanitarios. Esto es lo que nos han escrito. Se optó por el criterio de proseguir y enfocar la estrategia de vacunación a la población general según franjas de edad. En consulta reciente, es decir, la consulta de ayer, con los responsables sociosanitarios y con los responsables de Osakidetza, nos han reiterado que no hay indicación de vacunación como colectivo esencial y que debemos ajustarnos a las indicaciones del Departamento de Salud y a Osakidetza para su vacunación. Yo, más taxativo, más claro no puede ser. No son trabajadores sociosanitarios. No se incluyen dentro de la franja de trabajadores sociosanitarios, sino de trabajadores de centros socioculturales. Señora Domaica, ¿sabía usted que el 73% de los profesionales de la red Visan tienen más de 40 años, por lo que ya están vacunados o bien lo están haciendo esta misma semana? La franja de edad de 40 a 49 que se están vacunando, como muchos de sus compañeros sabrán, porque lo han hecho esta semana. Unas 108 personas ya están vacunadas o están en tren de vacunación. Y que tan solo el 27% tiene menos de 40 años y serán vacunados esta semana próxima. 40 personas aproximadamente, 40 personas. Y más, ¿sabía usted que se va a intensificar la vacunación de la franja de edad de 40 a 49 con la nueva remesa de vacunas de este lunes y que el 30% de los cuarentones ya han recibido la primera dosis? Yo soy mucho más mayor. Sin actualizar a día de hoy, es decir, que ya han recibido la primera dosis sin actualizar el 30%. ¿Sabía usted que la próxima semana se cita a las personas de menos de 40 años? ¿Sabe usted que según el calendario de vacunación los treintañeros serán citados antes de que acabe junio? Y es posible, que se ha dicho aquí, que en agosto tendremos inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, vamos a llamarla de grupo. ¿Y sabe usted que las franjas de edad entre 61 y 65 años reciben también la segunda dosis a partir del lunes 21 de junio? A partir del lunes 21, la segunda dosis, la franja de 60 a 61. ¿Qué urgencia y esencialidad está buscando? Oiga, pero si estamos llegando a porcentajes de vacunación con casi los octogenarios ya vacunados, estos que van a los centros Red Visan,
Estos que van ya casi están todos vacunados con la primera y casi todos, el 98 y pico %, ya tienen la segunda. Están rayando en la inmunidad de grupo. Mire, estas noticias son de la prensa de hoy, ¿eh? No son de un boletín interno u oscurantista que estemos ocultando para poder sacar adelante esta moción. Mire, señora Domaica, debería de haber retirado esta moción ipso facto en cuanto hubiera leído el periódico de esta mañana. Porque el 73%, casi el 74%, y aumentará el porcentaje, están ya vacunados o están en fase de vacunación. Y solamente un 20 y tantos % son los que no se vacunan. Por lo tanto, ya lo están haciendo. Señores concejales, la mayoría de los profesionales de la red Visan están ya vacunados o en proceso de hacerlo. Fíjese, nosotros, sin embargo, proponemos otra cosa. Ejecutar una estrategia de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 ajustada a las especificaciones técnicas de las empresas fabricantes de las vacunas, a las recomendaciones a la Agencia Europea del Medicamento y a los acuerdos que adopte la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial de Salud. Y realizar la vacunación de la población de Euskadi siguiendo las prioridades establecidas por la Comisión de Salud Pública y siempre en función de la disponibilidad de las vacunas. Como no puede ser de otra forma. Yo no sé por qué no han retirado esta moción y le voy a seguir diciendo en el segundo turno. Se están vacunando. Los que no están vacunados están vacunándose. Gracias, Gracias, señor Armentia. Bai, Euskal Alderdi Jeltzalearen aldetik, López Andrea. Kaixo, eguerdi on, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, nos trae el PP esta cuestión sobre la vacunación al personal de los centros Visan y algunas consideraciones generales sobre esta cuestión de la vacunación. En primer lugar, bueno, como todos saben, que comenzó a finales de diciembre y a partir de esa fecha se ha seguido una estrategia de manera escalonada y en función siempre de las dosis disponibles. Una cuestión pues muy importante a tener en cuenta. Esta estrategia que está aplicando el Departamento de Salud del Gobierno vasco no es otra que la que viene marcada por la Comisión de Salud Pública Estatal, que no se están inventando nada y, además, el Gobierno vasco está pues, actuando con una lealtad a esa estrategia conjunta y que es propuesta, como digo, por la Comisión de Salud Pública y, posteriormente, consensuada y aprobada por el Consejo Interterritorial, como ustedes ya saben. Los criterios generales de priorización de este proceso de vacunación y que emanan de ese Consejo son claramente, y lo han dicho de manera reiterada, el de la vulnerabilidad y el de la exposición al riesgo de contagio. En las primeras etapas de la vacunación, especialmente cuando la disponibilidad de dosis era muy limitada, estos organismos determinaron los colectivos más vulnerables, algunos de los que ya se han mencionado aquí, para esa vacunación prioritaria en base a las dosis que había. Y en la actualización de la estrategia, en parte esa de la que ha mencionado la señora Domaica, en estas fases posteriores, con esta disponibilidad, digamos, amplia, si no prácticamente masiva, las autoridades han considerado que lo que corresponde es vacunar con un criterio de edad y no seguir ampliando esos grupos esenciales. Porque en este momento de la vacunación es la edad el criterio de mayor vulnerabilidad, mucho más que a quién se atiende o que la labor que desempeña. Podemos darle las vueltas que queramos, pero el criterio es de las personas expertas, es de la comunidad científica y lo dicen una y otra vez, el factor de mayor riesgo es el de la edad. Por otro lado, como también se ha dicho, no solo en esta moción, sino también en alguna anterior, el momento en el que estamos, el ritmo de vacunación, podemos decir que es una velocidad de crucero, ¿no? Se están inoculando cerca de 25.000 dosis diarias, con altísimos porcentajes de población vacunada, especialmente en la más vulnerable. Y bueno, y hoy, como también se ha dicho, pues se está ya citando a los menores de la franja de 40-49 y en breve a los menores. Todo esto a pesar de las muchísimas críticas, malos augurios lanzados en muchos momentos, los compromisos y los objetivos se están cumpliendo. Y esta es la realidad y con toda prudencia todos los indicadores también apuntan a que estamos en una buena situación y atisbando, esperemos, el final de este oscuro camino. En cuestiones concretas de la moción, el Partido Popular nos habla en el argumentario sobre el envejecimiento activo, el papel importantísimo de los centros Visan, que no hace falta que nos convenza, ni que nos los venda,
que creemos fervientemente en ello y como muestra ese gran esfuerzo que está haciendo este equipo de Gobierno, con el alcalde a la cabeza, con el responsable de este departamento, el señor Armentia, y que va a seguir haciéndolo por estos centros y las personas que en ellos se atienden. Pero eso no tiene nada que ver con la cuestión que hoy nos trae aquí. En este caso, el personal de los centros Bizán, como ya le ha dicho mi compañero, señor Armentia, ni por su vulnerabilidad ni por su exposición al riesgo están dentro de esos grupos prioritarios establecidos por las autoridades sanitarias y, por tanto, les corresponde vacunarse por turno de edad, algo que, como ya sabe, se está procediendo de una manera importante ya en estas semanas y en los próximos días. En conclusión, bueno, la estrategia de vacunación no es un capricho, ni va de bien quedar ante un colectivo u otro, porque si no, a ver por qué va a ser este colectivo y no otros tantos que también nos podrían parecer importantes y esenciales. Y, bueno, pues por eso también nuestra propuesta de enmienda, que, bueno, como ya ha indicado el compañero Armentia, no la voy a repetir, pero que sea ajustada y realizada según estas indicaciones de la comunidad científica. Creemos sinceramente que ningún grupo de los que estamos hoy aquí presentes puede estar en desacuerdo con esa propuesta y también es un buen momento para aparcar críticas políticas y mostrar una cierta tranquilidad ante tanto ruido que recibe nuestra ciudadanía. Eskerrik asko. Eskerrik asko, López Andrea. Turno del Grupo Elkarrekin Podemos. Luis Andrea. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, Consuelo Landa, de 91 años, fue la primera persona vacunada en Álava el 27 de enero en la residencia de Ajuria, que pertenece a la Diputación Foral. Comenzaba la vacunación en Euskadi sin ser ajena a polémicas en las que no voy a entrar. Y en febrero, un poco más tarde, apenas un mes después, nuestro grupo registraba en el Pleno, para el Pleno del mes de febrero, una moción instando al Departamento de Salud del Gobierno vasco a incluir a las trabajadoras y usuarias del servicio de ayuda a domicilio dentro del grupo prioritario de personal sociosanitario en la vacunación contra la COVID-19. La retiramos porque en este aprendizaje continuo en el que hemos tenido que ir incorporando nuevos datos y formas distintas de hacer, antes de que llegase el Pleno, ya se las incluyó en esta vacunación. Del mismo modo que desde el Carrequín considerábamos en febrero que el servicio de ayuda a domicilio, las personas usuarias y las personas trabajadoras debían ser priorizadas junto a los grandes grupos de riesgo en la estrategia de vacunación debido al contacto estrecho que mantenían las trabajadoras con las usuarias, que en su mayor parte son personas de alto riesgo ante el virus, en este caso entendemos y compartimos la preocupación por la vacunación de las personas trabajadoras de los centros socioculturales de mayores Bizán. Porque alguien podría decirle, la situación ha cambiado, y la situación ha cambiado. Ahora, en su grandísima mayoría, las personas que acuden como usuarias a estos centros están vacunadas, y es cierto, pero del mismo modo hay que ser conscientes de que las vacunas no protegen al 100%, no nos hacen inmunes. En cualquier caso, como también ha dicho hoy el señor Armentia, el 73% de las personas que trabajan en estos centros a día de hoy ya se encuentran vacunadas o en vías de estar vacunadas. Realmente esta moción, quizás, aun entendiendo y compartiendo la necesidad y la importancia, llega un poquito tarde, en el sentido de que prácticamente están en su totalidad vacunadas. No obstante, nos parece preocupante y nos parece que sí que desde el plan de vacunación se tenía que haber tenido en cuenta a estas personas que están en contacto estrecho con personas mayores o personas que puedan ser más vulnerables. Por tanto, nos vamos a abstener a la moción original porque entendemos que, aunque compartimos la preocupación por las personas que trabajan en estos centros socioculturales de mayores, ya quizás no es tan pertinente. Además, la moción original hacía referencia a las 148 personas
no recuerdo bien si eran 148 o 145, pero sí que creemos que cuando hacemos este tipo de peticiones, instamos a entes superiores, deberíamos de ser un poco más amplios a la hora de pedir, entendiendo que tendría que ser, en todo caso, ampliado a todas las personas que trabajan en este tipo de ámbitos. Y no me voy a alargar mucho más, aún compartiendo la idea general que el Partido Popular ha traído hoy al Pleno, pues nos abstendremos a su moción. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz. Turno del Grupo H. Bildu. Vitero Andrea. Que en el último año toda nuestra vida ha cambiado es algo tan obvio que es que ya no hace falta ni decirlo. Y nos ha afectado a todas, es real, pero no nos ha afectado a todas las personas de un modo igualitario. Y algunos de los colectivos, estamos hablando de personas mayores, son de los que más se han visto afectados por esta pandemia. Hemos visto desde la imagen más dura, que supuso todo el número de personas mayores fallecidas, ese aislamiento, esa pérdida de todas las vidas que se han generado, a la situación actual, esa esperanza de vida, esa sonrisa que muchas personas mayores tienen debajo de estas mascarillas porque ya han recibido ese pinchazo, porque supone una esperanza para volver a recuperar su vida, para poder ver a sus hijos e hijas, a sus nietos, a volver a salir, a volver a retomar todas las actividades que hacían. Por eso es importante la vacunación y es real que todas las personas mayores, por lo menos las personas mayores de Gasteiz, ya están vacunadas. Y ahora toca revisar si todas las personas que trabajan con estas personas mayores también lo están. Y por eso entendemos la propuesta que realizaba el Partido Popular. El revisar si todas esas personas que han sido, esas profesionales que han sido consideradas esenciales, estaban vacunadas o no. Porque hemos visto que en estos centros, da igual el nombre, señora Armentia, no vamos a hablar del nombre, Sivisan o los centros socioculturales, son espacios en los que no siempre se pueden llevar las mascarillas porque parte de estos centros tienen también un comedor donde tienen que bajarla, donde las zonas de acceso no siempre se pueden respetar las medidas o la zona de atención. Por eso nos parece esencial y necesario poder revisar. Y compartimos completamente lo que usted nos dice, señora Armentia. Dentro de esa estrategia de vacunación, usted mismo nos ha dado los datos. De esos 148 profesionales, 108 están vacunadas, el 73%. Pero nos queda un pequeño porcentaje que no lo están. Y serán cuarentonas o cuarentañeras, pero son profesionales que están trabajando con personas mayores que no están vacunadas. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Que quien ha estado trabajando con estas personas mayores, que quien sigue trabajando, sean consideradas como esencial. Por eso se lo planteábamos. Y hoy usted nos ha dicho que no las consideraba esenciales, pero en la comisión nos dijo, el día 14 nos dijo que desde el departamento se acordó incluirlos como personal esencial porque trabajaban dentro de servicios sociales. Hoy nos ha dicho que no se les reconoce, pero si nos preguntamos, ¿atienden a personas mayores? Sí. ¿Cuidan? Sí. ¿Pueden respetar continuamente las medidas de seguridad? No. Por lo tanto, el poder intentar prevenir es lo bueno que nos da esta vacunación. Por eso le estamos planteando esto, el poder hacer una excepción o poder incentivar a que el Gobierno vasco, a que en el LABI se consideren a estas profesionales, a estas que quedan pendientes de vacunar. De las 108 sabemos que quedan pocas, pero que a las que queden se les pueda incluir como esenciales y se pueda facilitar su vacunación previamente. Hemos visto como, por ejemplo, a los futbolistas se ha hecho excepción y se les han considerado esenciales. Creo que más esenciales son quien cuidan a las personas mayores. Por eso se lo planteamos. Y, señora Armentia, mejor que yo lo conoce. Usted es sanitario, usted es médico. La salud es más allá de solo atender a la enfermedad. Es mucho más allá. Es evitar aislamientos, es evitar perder esa vida. Y usted mismo lo ha visto esta semana en una residencia de Gasteiz, en Albertia, a pesar de estar el 100% de la plantilla vacunada, el 100% de las personas que allí residían vacunadas, el virus ha conseguido entrar. Y ha conseguido hacer que una persona acabe hospitalizada y que parte de la residencia tenga que estar aislada. Por eso, todas las medidas que adoptemos y que sirvan para poder prevenir es algo necesario. Por eso lo planteamos, sabiendo que posiblemente venga tarde esta propuesta, que deberían de haber estado incluidas previamente. Cualquier medida que nos sirva para prevenir, señora Armentia, creo que deberíamos de tenerla en cuenta como una medida de apoyo. Mila esker zuri, Vitero Andrea. No sé si es necesario un segundo turno. Sí, por parte del Senado, Maica.
Mire, señora Armentia, esta moción yo no sé si llega tarde, pero lo llevamos pidiendo, creo que esta es la tercera vez. Porque ya hicimos una denuncia pública, lo llevamos a comisión y esta es la tercera vez. Y no es lo mismo estar en proceso que estar vacunado. Usted ha dicho que hay 108 en proceso. Usted sabe que en proceso no quiere decir que sea pasado mañana. Al fin y al cabo, aquí lo que nosotros estamos planteando es ¿por qué van ustedes contra sus propios actos? Si usted mandó el listado a Osakidetza para que los vacunaran, ¿por qué ahora se conforma y aceptan que no les van a vacunar con carácter de urgencia? La pregunta es, ¿por qué si una persona grado 1, usuaria del comedor del Centro de Atención Diurna de Blas de Otero, va al comedor, se quita la mascarilla y sabe que el personal que lo atiende está vacunado, porque eso está bien y es personal esencial, y por qué no es personal esencial el trabajador de los centros de mayores que atiende a una persona que va al comedor de Zaramaga y no está vacunado? ¿Por qué es esencial el personal del comedor del Centro de Atención Diurna de Blas de Otero y no es esencial el personal de los centros de mayores de los comedores? ¿No hay el mismo riesgo en un centro y en otro? ¿No van a comer igualmente las personas mayores usuarias de servicios municipales? ¿Por qué quieren ustedes asumir ese riesgo? ¿Por qué ustedes plantean la vacunación y mandan los listados y ahora les dice el Gobierno vasco que no y se quedan tan conformes, señora Armentia? ¿Por qué hay que asumir riesgos? ¿Por qué hay que asumir el riesgo de un 27% que todavía llevará un tiempo en vacunarlos y a 108 personas que están en proceso que todavía no están vacunadas? ¿Tanto cuesta coger a ese colectivo y vacunarlo por ser esencial, porque está atendiendo a un colectivo especialmente vulnerable? Pero qué obediencia debida hay al Gobierno vasco, que por qué ustedes no alzan la voz. Pero mire que es fácil. ¿Por qué no están vacunados ya para la semana que viene? ¿No les da más tranquilidad a las personas mayores y al propio ayuntamiento como gestor de estos servicios? ¿Por qué tan poca exigencia y tan poca ambición en la protección a estas personas? Con lo mal que lo han pasado. Esta moción es inocua, o sea, yo creo que lo he hecho en un tono súper constructivo, señora Armentia. Se lo dije en comisión, es para reforzar al Gobierno. Ustedes hicieron la tarea de mandar los listados y ahora el Gobierno vasco les dice que no, que suspendía la vacunación a colectivos esenciales. Si lo dijo usted literalmente en la comisión el lunes. ¿Cómo voy a retirar la moción si casi nos estaban mandando un SOS de manera indirecta? Lo hemos pedido y nos han dicho que no. Pues tengan el refuerzo del Pleno. Pero háganlo ya. No cuando vaya tocando y ahora me mandan el mensaje y no hay hueco en los calendarios, como le pasa a mucha gente que le han mandado el mensaje y no se ha podido vacunar porque están cerrados los calendarios y todas las citas cubiertas. Oiga, yo ayer estuve en un centro de mayores y les pregunté y estaban pues molestos porque no entienden por qué el comedor de un centro de atención diurna el personal está vacunado y en un comedor de un centro mayor no lo entienden. Y yo tampoco se lo supe explicar, señora Armentia. ¿Usted se lo puede explicar? ¿A usted le parece mal que se vacune más pronto que más tarde al personal de los centros de mayores? Porque es que en su contestación parecía que le molestaba. ¿Le molesta de verdad que intentemos agilizar lo máximo posible esa vacunación? No es algo positivo para el ayuntamiento y sobre todo para los usuarios. Yo, francamente, yo creo que una moción bien intencionada está en su mano poder agilizar la vacunación. No de 108, de los 148, señora Armentia, porque creo que no merece la pena asumir ese riesgo. No merece la pena, porque es un colectivo pequeño y se puede arbitrar con el grado de vacunación que está ejerciendo en este momento el Gobierno vasco y con las dosis que están llegando sin ningún problema de suministro. ¿Por qué no damos un paso más y somos más ambiciosos y cerramos este capítulo y tenemos todos los recursos municipales del ayuntamiento con el mismo nivel de protección de sus trabajadores? Tan complejo es y tan raro es que ustedes sean ambiciosos y tengan a todos los trabajadores que dependen de servicios municipales con el mismo grado de protección. Yo creo que es bastante razonable. Yo creo que hay un malestar en los trabajadores de los centros de mayores por el abandono que se han sentido y ellos sienten que siempre hay un riesgo cada vez que esas personas se tienen que quitar la mascarilla. Creo que es incomprensible. Yo creo que esta moción se podía haber aprobado perfectamente. Su enmienda no dice absolutamente nada, como es habitual cuando ustedes no tienen nada que aportar a las mociones que presentamos los grupos de la oposición. Creo que esta enmienda y no hacer nada, para eso era mejor decir que directamente votan en contra, porque no aporta absolutamente nada. Es literatura, pero no hay concreción a una propuesta concreta dirigida al personal de los centros de mayores. Si usted va
y está con los trabajadores, dirán ¿qué tiene que ver la moción original con la enmienda que presenta el Gobierno? Absolutamente nada. Esto valdría para cualquier otra moción, para cualquiera. No está ni individualizada y no dan respuesta a un malestar extendido de los trabajadores que no entienden por qué siguen sin estar vacunados cuando el resto de trabajadores municipales sí lo están. Gracias, señora Domaica. Señora Armentia. Eskerrik asko, Katejauna. Señora Vitero, los futbolistas no se vacunan por personal esencial, sino que la base administrativa es porque van en la posibilidad de compaginar una vacunación con otra, la vacunación de colectivos necesarios, que se llaman, con la posibilidad de la vacunación sin interrupción de la vacunación. Ahí han metido a la selección, por ejemplo, y algunos otros equipamientos. Señora Vitero, señora Domaica, Señora Domaica, inocuo no hay nada. Inocuo no hay nada. Yo le sigo diciendo que esta moción la tenían que haber retirado según leen el periódico. Usted no coja el rábano por las hojas, que ya se lo dije el otro día, que el rábano se coge de otra forma. No retuerza la argumentación, porque, ¿sabe? Yo le pregunto, y como le dije el otro día, ¿qué interés tiene usted en conculcar los protocolos de la estrategia de vacunación de Euskadi? ¿Pero qué estrategia tiene? ¿Pero qué interés tiene en conculcar esos protocolos? ¿Está usted intentando hacer un plan B de vacunación? ¿Se ha convertido usted de repente en vacunóloga, epidemióloga, especialista en salud pública para que los vacunen? Le estoy diciendo que la comunicación del Gobierno es: no pertenecen al grupo 3 sociosanitario, porque no son sociosanitarios, son socioculturales. ¿Qué tiene que ver los centros de día, las residencias San Prudencio? Son sociosanitarios. Le estoy diciendo dónde están encuadrados los trabajadores. ¿Quién ha hecho esa valoración? Pues los especialistas, la gente que sabe de eso. Usted retuerce esas preguntas, usted retuerce de toda esa forma. ¿De qué me está hablando cuando dice que los profesionales son uno de los colectivos más vulnerables? ¿Quién manifiesta esa preocupación si están vacunados o en proceso de hacerlo por franjas de edad? ¿Eso es porque habla usted con alguno o porque está defendiendo alguna cosa? Fíjese, yo se lo voy a decir. Usted no ha presentado esta moción con el deseo de ayudar al Gobierno, que nunca lo hacen, Usted ha venido aquí a atacar a este Gobierno utilizando a las personas mayores, a los usuarios y usuarias de la red Visan, a las que ha metido miedo de manera innecesaria. No puedo explicarles, pues yo no le puedo decir, pues no sé qué hace este Gobierno. ¿Sabe usted? ¿Qué objetivo presenta? ¿Qué objetivo en el fondo presenta usted o qué presentando esta moción? Pues es un objetivo político, exclusivamente, legítimo, pero no del Pleno Municipal, señora Domaica. No es del Pleno Municipal, porque en el Pleno Municipal debemos adoptar acuerdos que beneficien a los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz y ustedes no quieren hacer eso. Ustedes quieren utilizarlo como política pura, y nosotros queremos unos acuerdos. Me dice usted, esa enmienda que ustedes presentan, oiga, esa es la enmienda que se presenta como PNL en el Parlamento y que se presentará en el Parlamento porque es una intención de ayuda. Primero, en la vacunación, porque no la han leído. Señora Domaica, usted no la ha leído. Y luego, para que sea una vacunación completa, de acuerdo a la ley, y ayuda a la estrategia de vacunación del Gobierno. Bueno, este concejal no habla de política. Eso habla del esfuerzo de los profesionales. Hablo del esfuerzo de los profesionales y de ponerlos en valor, porque ya están vacunándose. Usted habla de 148, porque 137, porque... No. De poner en valor ponerle valor en la vacunación, los que se están vacunando. Protegiendo a los profesionales, apoyando la campaña de vacunación del Departamento de Sanidad, como le digo. Señora Domaica, le voy a recordar una cosa que acabó usted en su última intervención en la comisión esta semana, que decía algo así, poniéndome en un brete, decía, no tendrá más remedio que apoyar mi moción. Pues no. Ya ven, la realidad les vuelve la espalda. Por mucho que se empeñen, la realidad les vuelve la espalda. Las personas, el 73% están vacunadas o se van a vacunar la semana que viene y el otro 27% que falta también se va a vacunar la semana que viene.
Así que yo ya le digo que, como ya sé que nos la van a retirar, pues se mete usted, como le digo, con el equipo. Yo le digo que lo que intentamos con esta moción es que siga adelante la estrategia de vacunación, remar en el mismo sentido. Y ustedes no quieren remar en el mismo sentido, ustedes quieren remar hacia atrás. Mire usted, yo les pediría que la retiraran y les pediría que remaran alguna vez a favor, pero alguna, no una, sino alguna, de vez en cuando, con lo que ustedes quisieran. Fíjese, yo creo que esto hasta supone ciencia ficción en pedírselo, supone ciencia ficción. Gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko, Armentia jauna. Señora López, por parte del Grupo Nacionalista. Eskerrik asko. Bueno, voy a decir aquello de que voy a ser breve. Yo, la verdad, no alcanzo a entender por qué estos sí y otros no. Si a las personas mayores les atienden en muchos sitios. También hay monitores deportivos atendiendo a personas mayores. También hay hosteleros atendiendo a mayores. También hay comerciantes atendiendo a mayores. Pero es que, se lo ha dicho el señor Armentia, no son personal sociosanitario, que son los que están ahora mismo recogidos en ese plan de vacunación. En segundo lugar, es que este debate es totalmente absurdo en el momento en el que estamos. Absurdo, vacunando casi 25.000 personas al día, muy prontito no va a quedar nadie sin vacunar. Es cuestión de unos pocos días. Y digámoslo claro, es que ha sido posible gracias a que ha habido disponibilidad de vacunas y a que se ha seguido el criterio prioritario, porque si hubiera habido vacunas desde el principio, se hubiera vacunado por edad a todo el mundo, muy probablemente. Por tanto, pues dejémonos de debates estériles, de tanto arte dramático, de excusas baratas para dar un sopapo al Gobierno municipal, que encima ni pincha ni corta porque no tiene competencias en este asunto, y aunque sea un poquito, vamos a sembrar una cierta calma, un poco de luz, un poco de esperanza a la ciudadanía, que después de este año tan duro, yo creo que es lo que más se necesita y lo que realmente se merecen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, López Andrea. Por parte del Grupo Podemos no va a intervenir, por parte del Grupo H. Bildu tampoco. Por tanto, vamos a votar inicialmente la enmienda a la totalidad presentada por los grupos PNV y PSE a la moción original del Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto. Sí, que nos debéis, señora Roberta Brasturi, ahora ya estoy con la cosa de si están todos corporativos. Queda rechazada con el voto contrario del Grupo Popular, EH Bildu y el Elkarrekin Podemos, y el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista. Y ahora votamos la moción original presentada por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Grupo Popular y H. Bildu, la abstención del Elkarrekin Podemos y el voto contrario del Grupo Socialista y Nacionalista. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es la relación de decretos de alcaldía y concejales. ¿Alguna intervención sobre este asunto? No habiendo, pasamos al siguiente. Ruegos y preguntas. Tampoco hay ruegos y preguntas. Celebramos, por tanto, antes de acabar ya, aunque hemos acabado el pleno ordinario, celebramos 3 juntas generales de las 3 sociedades municipales. Empezamos por la de Anvisa, para la aprobación de cuentas, el informe de gestión y la aplicación de resultados. En primer lugar, pues tendríamos que celebramos de hecho, la Junta General Ordinaria de la Sociedad Municipal de Anvisa, como digo, para aprobar si procede el informe de las cuentas anuales de gestión y también de aplicación de resultados. ¿Hay alguna intervención en este punto? Bien, no habiendo ninguna intervención, votamos